ya por el próximo año. Entonces son partidos importantes y fundamentales la que tenemos como el día de hoy. Indudablemente, viendo la tabla, lo que más te lastima, estás ante último con tan solo 4 puntos, te metes el último con 2. Sí, así mismo. Es una situación incómoda, una situación cuando no estamos acostumbrados a estar. Bueno, hay que salir de eso, que ya no, siempre por lo menos mitad de tanda tuvimos y ya nos toca ir ahí abajo. Presidente, sobre el tema de Humberto García, justamente porque se habrá enterado que él mismo nos dijo la vez pasada que habló con sus jugadores, que si pierde él va a dar un paso al costado. ¿Eso también ya está hablado con ustedes, con los directivos, o no es tan así, que habría que evaluar primero qué tipo de partido se da, etcétera, etcétera? De nuestra parte no tenemos nada oficial, escuchamos, sí, tratando con ustedes, y bueno, y ahí solamente se presenta analizaría por pero no están los planes, hoy vamos a dar un resultado positivo. Tampoco hay una condición que hablaron ya con él, o sea, que quede claro eso, porque de nuestra parte, obviamente vamos a estar atentos al partido y no es así nomás que, digamos, Emiliano pierde y se va Humberto, sino que hay que hablar todavía del tema. Obviamente ustedes van a buscar la victoria, pero tampoco podemos guiarnos entonces 100% por lo que nos dijo el técnico. Pero si toca, tenemos que hablar con él, ahora ya analizar la situación, pero hasta ahora no pensamos en esa posibilidad. En cuanto al compromiso, en cuanto a esa exigencia del día a día, ¿cómo notó el plantel esta semana, presidente? ¿Un punto arriba de lo que se dio anteriormente, después de la conversación, después de todo lo que se habló, o básicamente igual? No, ya están bien, o sea, esto es lo extraño que pasa en Emiliano. Por más que los resultados no se estén dando, el ambiente es muy bueno. Y bueno, no cambia nada, son mejores, vamos a tener algunos cambios en el equipo y bueno, ojalá que quede con éxito. ¿Quién, por ejemplo, no está para hoy, ya sea por lesión o suspensión? ¿Quién quedó fuera del viaje? Hugo Benítez. ¿Qué le pasó finalmente a Hugo Benítez? ¿Qué lesión tiene? Hugo Benítez está suspendido. Perdón, está suspendido. ¿Y lesionados? Valdés. Es una baja importante porque él venía jugando mucho en el medio. ¿Y quiénes están para jugar entonces ahí de Bruno? Y estamos para dejar medio opción de los Humberto. Y nos decía recién el presidente de 2 de mayo, Sergio Vareiro es el que no puede jugar por cláusula del contrato. Él sigue perteneciendo a Emiliano. Sí, por nuestro que está estamos en 2 de mayo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, así lo escuchamos al presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, refiriéndose al momento que está atravesando el equipo y lo que se viene. Sí, por eso algunas caras nuevas. Los centrales, por ejemplo, hoy están cerrando Daniel Dorales, Julio González, Salazar por derecha, por izquierda Mexicano. Hoy el debutante, el chico en la cantera de la Vea Azulada, también Sebastián Aranda, vamos a ver las condiciones de él. La zona de Carapeguá, por izquierda, hoy también igualmente Sebastián Aranda, de las caras nuevas que tendrá el equipo de Ameliano. Cámara y Picaco también ser robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomel Automotores, Recompensa Paraguay, elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrano.com.py. La familia multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, la Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad. Pasa. Simplemente para contar, Alderete con el Sunderland que terminó perdiendo la fecha 2 de la Premier. Asimismo, Omar Alderete, que arrancó como titular en el Sunderland, que hoy cayó 2-0 ante el Burnley por la segunda fecha de la Liga de Inglaterra, la Premier League. Alderete fue titular, completó el partido en la derrota del Sunderland 2-0 ante. Muy bien, ayer el empate de Nacional de Embetarí parecía victoria de la Academia, se complicó finalmente el conjunto local, terminó siguiendo el empate frente a Tembetarí. Esto decía al mediodía Cristian. ¿Cómo te va, Cristian? Todo bien. Acá pues fácil opinar en la mesa. Ellos dicen que vos sos listo para lograrte una pelota. ¿Estás entendiendo? Claro, el periodista no es el periodista que es así. ¿Por qué no le decía hay que estar en la cancha para saber lo que decirle ella, Cristian? No. Pasa eso. A lo mejor le pasa. Justamente estaba hablando con mi mamá ahora que ella siempre es futbolera, también ve muchos partidos de Boca y dice que Cavani no puede hacer goles y que justo ayer así me tocó esa pelota que
o sea, llegué muy justo, apenas era terminar la jugada. No, por eso nomás te digo acá, viste, los compañeros, ¿qué le pasa a Cristian? Él jugaba mejor. Se le exige al que sabe, ¿no? Ahora quieren defenderte los más jugados, no te entiendo por qué. Así nomás la vida. Pero un ratito, Cristian. Cristian, como en un segundo, por favor, no atiende. Y Cristian, la evaluación de lo que fue el empate ayer, cómo se le escapa sobre el final el partido ante Tembetaré, habrá quedado muy frustrado ese vestuario con un semejante resultado, ¿verdad? Sí, claro, era obvio que podía pasar eso, porque Tembetaré juega siempre bien, pero lastimosamente no podía conseguir la victoria y nosotros también, o sea, sabíamos que nos estábamos enfrentando a un equipo que tenía puntos, creo que en la tabla, y que se nos iba a complicar el partido. Entonces entramos con duda para mí que fue, ¿no? Porque en la semana sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? Que teníamos que hacer un gol o tratar de hacer 2, 3 goles si se podía, ¿no? Pero lastimosamente se nos echó al segundo tiempo, creo que los primeros minutos le echaron nuestros compañeros y de ahí se nos complicó el partido, ahí se nos vinieron encima de ellos, nos cargaban pelotazo a pelotazo y nosotros no pudimos revertir esa situación. Y justamente eso te iba a decir, Cristian, condiciona a partir de ahí porque cambia el partido, empezaron a meterse inconscientemente atrás, le cedieron protagonismo a Tembetaré y daba la sensación que algo podía pasar y sucedió lastimosamente para ustedes al final. Sí, claro, que eso el profe lo que nos había dicho en la semana que podía pasar, hasta que Dios tiene jugadores que juegan bien, pero lastimosamente están pasando una mala racha ellos. Nosotros también necesitamos esos puntos, ¿no? Estábamos quedando de a 2 a 3 creo de la tabla, el puntero. Sí, justo iban a quedar como escoltas, el segundo freno como local, porque ante 2 de mayo se dio algo parecido en otro contexto, pero son puntos que uno se termina lamentando, Cristian. Sí, era el punto que necesitamos de sumar de local, siempre tenemos que hacernos fuertes, pero también los equipos juegan, nosotros también hicimos hacer nuestro juego, pero no nos salió ayer, el primer tiempo que regalamos. Cristian, sobre el tema con el cual empezábamos la nota, y no hablo precisamente de la jugada puntual que te comentaba Arturo, sino como algo general. ¿Hoy sentís que es la famosa racha que a veces le agarra a los delanteros o físicamente no estás entero, hay alguna limitación, algo por el estilo, Cristian? No, yo estoy entero, yo creo que es la mala racha, digamos, la ansiedad de querer marcar siempre, porque el profe no me estaba dando continuidad, estaba prefiriendo a otro delantero y no venía jugando, falta de ritmo también, entonces cada vez que entro otros 15 minutos, 20 minutos y por esa la ansiedad que me estaba jugando en contra muchas veces. Eso también, el tema de la falta de minutos, por ahí perdiste entre comillas la confianza porque hoy casi sentí que sos una tercera opción, ¿verdad? Y claro, ahora mismo estoy en tercera opción, o sea, estaba Bailote creo primero y después estaba Hugo y el profe me tiene en tercera opción, o sea, en la práctica ni me mete, entonces muchas veces a la hora que me necesita es difícil de estar al 100 porque uno como jugador y siento un equipo de primera necesita estar al ritmo porque en 5 minutos, 10 minutos tiene que solucionar eso. Gracias como siempre por el tiempo, Cristian. No, tranquilo, cuando guste. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Las declaraciones de Cristian Colmán, delantero de la Academia, después del empate de Nacional ayer frente a Tembetaré 1-1. Estamos esperando por 2 de mayo a Meliano en Pedro Juan Caballero. Disfrutar la actualante, disfrutar del grupo favorito de todos. La actualante topa más por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguro, su respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganar donde disfrutar mucho uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual. 40 años creciendo con vos. En instantes, Mario Díaz de Ibar con sus asistentes Julio Aranda y Guido Miranda al campo de juego. Reiterando, señores, que 2 de mayo, su último partido, empató con Tembetaré 1-1 y que Ameliano viene de una serie de derrotas y quiere recuperarse en territorio visitante. El conjunto de Humberto García, el partido arranca a las 16. Ven a divertirte en Casino Rock del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión del verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Punto Licopetrol. El combustible de todos. Copetrol, vamos. Saludos al amigo Diego, reportando sintonía. Es un sueño de Itagua. Así que bueno saber que están del otro lado. Sintonía, zona de Itagua, verde plataforma. Supli celebra 70 años porque ha comprado 200.000 generas un único
puedes ganarte uno de los 70 premios Auto Wilson. Legítimo, original, auténtico. Energía, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energía. Breve repaso de la formación del 2 de mayo y Ameliano. Ángel Martínez, en el arco del conjunto del 2 de mayo. Barreto, Barreto, Pedro Sosa, César Ramírez, los centrales Castro, también en el perfil izquierdo. Sergio Fretes, Fernández, Esteban Maidana, Cornet, izquierdo, arriba la presencia de Matías Cáceres, del lado de Ameliano. Hablamos de las variantes, las modificaciones en relación al mismo partido y este juego. Por ejemplo, Báez, el otro día el error allí, ese enredo, el gol para los pequeños suplentes, por eso Daniel Torales y Julio González son los centrales. Martínez también al blanco, el lateral de verdad. Miguel Martínez en el arco, Salazar, Daniel Torales González, los más lejanos. Perdió el puesto también en el lado derecho que venía jugando Aranda, creo que fue al banco. Steven Moreira, Matías León, Freddy Vera y la presencia de Sebastián Aranda, que está debutando hoy el extremo por izquierda. Elvio Vera y Elías Sarkis. Así va el conjunto de la B azulada. Esto va a estar arrancando en minutos. 5 minutos arranca. Los equipos ahora al campo. Para instalar tu industria pública, urbanización, centro industrial de Benito 1 y 2, comunicando al 413-7000 para cualquier inmobiliaria, sea con Manco, cobra con correo gratis, te retira el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, salen difíciles y empieza a vender con Manco. Descarga la plata empeño con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña la plata. Crystal House, cortos en la colocación, tuvieron templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En instantes los equipos al campo de juego esperando un buen partido allí en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo. Noveno la competencia con 9 puntos, recibiendo a Ameliano, que tiene 4 unidades. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electroparece a 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Gómez y Par, solicita tu crédito al consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Vamos a habilitar el WhatsApp, pero para aquellos que nos quieran saludar, para poder comprar el 10 8010. Seguro que la gente está del otro lado reportando sintonía. Sí, aquí está el WhatsApp, 10 8010, y con Darío Guzmán el saludito correspondiente a todos los que reportan sintonía. El saludo entre los integrantes de ambos equipos, señores, con el árbitro, con sus asistentes. Se nos viene 2 de mayo, va Ameliano. El primer comentario de Jorge Niño Susana, una presentación de Quitador para Cámara, Quitador es de Nazca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La alternativa a Ameliano, que se por Colombia, rojo y amarillo. Decíamos Martínez en el arco del cuadro norteño, Barreto en el lateral por derecha, Sosa, Martínez los centrales, Castro el lateral por izquierda, Sosa Ramírez en los centrales, Sergio Frente por derecha, Fernández y Maidana el doble 6, ya no imaginado sobre el frente izquierdo, Cornet junto con Cáceres. Más arriba en la formación del cuadro del Gallo norteño. Casa cantidad de gente siendo dada a igual que en la capital. El equipo del 2 de mayo de repaso. 2 de mayo decíamos, ahora Ameliano, Martínez en el arco, aquí sí, muchas novedades, muchas variantes en relación a los últimos partidos, principalmente presencia de juveniles, como el de Daniel Torales, por ejemplo, central, debutante Sebastián Aranda con lateral izquierdo, Martínez en el arco, estuvo con Salazar por derecha, presencia de Daniel Torales en juvenil como central junto con Julio González, lo más lejano hoy es un lateral sobre el perfil izquierdo, Steven Moreira, Matías León, Freddy y la presencia de Sebastián Aranda, Elvio Vera y Elías Sarkis, los hombres del equipo norteño, mejor dicho, el equipo ameliano del norte del país, y con la necesidad de ganar, principalmente porque está un poquito allí en la mira el entrenador Alberto García. Habrá que ver cuál es el rendimiento de este equipo y con algunas novedades. Todo debutante, mismo de peinado allí de jugar un poquito el chico Aranda, nos prefieren por la rapada total, en este caso no dejaron pelo en los sectores, pero sí jugaron bastante también con el pelo del chico Aranda, de Ameliano. Creo que tiene que ver un poco con el día, con el horario, la escasa presencia de aficionados en este compromiso. No hay mucha gente en la zona de las plateas, lo propio en la presencia de compromiso y otro horario me parece que iba a ser mayor la presencia del hincha del
y el 2 de mayo, que sabemos que es bien fanático, pero que también sábado, la tarde es un poquito complicado y depende también del tipo de rival. Pienso que el 2 de mayo está en la zona de la tabla donde puede mirar un poquito para estar un poquito más arriba, que está encontrando cierta normalidad y también en cuanto a rendimientos dentro del fútbol. Palau como entrenador, sin tener grandes nombres, va encontrando cierta regularidad en la competencia. El equipo del 2 de mayo, que hasta aquí tiene 9 unidades, producto de 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El equipo norteño empató en la última presentación, derrota fue la última en Ameliano. Era triunfar Ameliano. Díaz de Iván será el árbitro del compromiso en escasos segundos, cuando puntualmente serán las 16 en todo el país. Esto estará arrancando en la terraza del país. Muy bien, fecha 9 del torneo clausura, elevando una plegaria, una oración. Castro, lateral izquierdo del 2 de mayo. Antes de que esto arranque, va a mover la pelota en Encarnación Sarkis. Estamos esperando por 2 de mayo, Ameliano en el norte. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito de consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unicel. La orden del juez, esto arranca. Relata Jorge Casal. Quiso sorprender al equipo de Ameliano. Vieron allí en el medio el disparo. Puede ver, si no me equivoco, pasó cerca del travesaño de Martínez, arquero del 2 de mayo, niño. Sí, allí en el inicio, la táctica que habrá platicado la semana, al sorprender al arquero Martínez. Movió y de una, directo a la presencia. Con sorprender en el comienzo, Ameliano con el sentido de Elvio Verán en el inicio, nada más mover el balón. Va a sacar Castro para el 2 de mayo. Encontrar la zona recarga del Tino Pinzanita, puedes disfrutar del verdadero audio del sabor. Para saber, escribirnos al 09944867000. Pizza, calidad desde su origen. A mano de 6 lucas, elegir la bolsa desde $49.900, cuotas $190. Hace tu test derecho terreno en Diesel Rex, arroba Volkswagen, Paraguay. Arrancó con todo el equipo de Ameliano, que carga con Aranda, coloca centro, pega la pelota en la pierna de Barreto. Balón en el fondo, tiro de esquina que corresponde al lado izquierdo para la visita. Tupi, 29 años, llenando tu hogar de Le va felicidad. a pegar el Biovera. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertiliza el Paraguay. Ingresa a www.punto.le a ganar por cambiar todo. Manda a sus zagueros Ameliano. Hablamos de Julio González, de Daniel Torales, del propio Lescano. Al igual que Sarki, que está merodeando dentro del área chica. Le va a pegar el Biovera al 10. Buscando el primero el equipo visitante en el norte en esta fecha 9 del torneo clausura. La orden del juez, pase corto. La pelota de Elvio Vera para Freddy Vera. Otra vez para Elvio Vera. Centro, Viro. Pega en el pecho de Castro. Pone la línea y se salva el equipo del 2 de mayo, niño. Arrancó con todo, metido, enchufado a Ameliano. Primero 2 minutos de partido ya presionando. En esta se salva el conjunto del 2 de mayo. Sigue la posición en los pies de la gente de Ameliano, que insiste. Busca comienzo con todo de la visita, que quiere anotar tempraneramente. Al piso fue Torales, tiro libre, en realidad Steven Moreira el que cae, va al piso, tiro libre, campo rival, tiro libre para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablara en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene venido Fleming, sistema prepago unidad se venía en 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, vendrá el disparo del Casapeño. Apunta Freddy Vera, coloca centro. Atento, seguro el arquero Martínez del 2 de mayo. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aviento. Tiene etiqueta negra la cancha con los premios internacionales. Ya mira Caricia con el acariciado. Interpretando tu favorito. Ya mira Caricia. Ahora responde Llano de contra para el 2 de mayo. Apunta el disparo. Lejos afuera. Saque de venta que corresponde a Ameliano. Porque esto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Se avanza siempre con Quinto Chaco. Con respaldo total. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Una pelota desde el fondo para Ameliano. Va a sacar Miguel Martínez. Forma personal, elegir la conexión total personal. Con Orlando Gil como titular, San Lorenzo le está ganando por 1-0 Instituto de Córdoba por el Campeonato Argentino, fecha número 6. En Instituto, como capitán y titular, está Juan Franco. Bien, pelota arriba de Martínez, arquero de Ameliano. Va corriendo Freddy Vera sobre la banda derecha. Anticipa, saca con Azul Ramírez, zaguero de 2 de mayo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino a la música. Distribuye para los puntos de los Andes, integra puntos de los Andes, Y. En nos estamos para cuidarte cierto respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Procesia de seguro protegiendo tu futuro siempre. Mayano intenta descargar sobre Cornet, cierra bien en el fondo, despejando la pelota Víctor Salazar.
Se viene el ataque de Ameliano, la pelota de Freddy Vera sobre la banda derecha. Eludió la cobertura de Castro al piso. Falta el asistente de seguir. También el árbitro. Le reclaman al juez de línea. Recuperando Sosa para el equipo de los de Mayo. Matrícula gratis y 30% de cuenta en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Impuesto 021-729 4.600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos en un kilómetro, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Arrancó mejor Ameliano, pero el partido continúa 0-0. Agosto liquida Bristol, termina ese producto con descuentos increíbles. Xiaomi Redmi Note 18 con 169.000 y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el abrazo, encuentra todo lo que necesitas. Estupefaciadas, edredones y mucho más. Reserva el abrazo super mayorista. La pelota le va quedando a Freddy Vera, fue al piso, el árbitro Díaz Digar que está cerca, indica la falta. La infracción de Ramírez sobre Vera que se va recuperando, tiro libre, campo rival, tiro libre que favorece a Mariano. Mega descuentos hasta 60% de productos en solo válido para los 717 puntos y la web punto Palma que montos en tu belleza y tu economía. Embutido plan chorizo con queso por el lleno plata frito de libre de gluten. Intenta con Brands el sabor de la felicidad tiene la selección. Tiro libre sobre la zona derecha para el segundo visitante que va por el primero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos John con Gama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litros a indica. Piso seguro Chaco. Señores, vendrá el tiro libre. Antes se estaban tomando allí Sarkis y Barreto. El árbitro la invierte a ambos. Díaz de Gar. Vendrá el tiro libre para Mariano. En Pileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021 443 600. La mitad de inmobiliaria su versión más segura la vida. Agosto contra la adrenalina del rally. Comprando contra el momento como 20% de cuando totalmente si te gustan los segundos sin intereses. Como otra vez en todos los caminos. Sino el centro de Vera. Pelota afuera. Intentó por arriba el testazo de Julio González. Hasta aquí el partido 0-0. Habrá tiro de portería para los de Mayo Niño. Hasta aquí con una conversión en la visita. Salía al minuto, ya tuvo la chance de ir menos anotando, ¿cierto? Comenzó recién el partido, pero desde la actitud, desde el juego, fue el inicio de partido para el cuadro de la Beazurada, que hoy, no sé si la Beazurada, hoy Colombia, manda el amarillo y rojo en la visita. El partido continúa 0-0. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021 236 3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven a Flores con hotel 365 días del año, las 24 horas, general 10:40. Tenemos el 496 553 y nos en Instagram como Ven a Flores. Sube Aranda, sí. Una situación histórica de Flores de construcción. Desde el barrio allí, Ameliano, después explicar la situación histórica del por qué estos Flores Ameliano. Va González cargando a Ameliano, Baterín arriba, tiro libre, falta, le reclama allí Castro. La infracción sobre el Biovera cerca del banderín, tiro libre para la visita. Y 29 años llenando torrente. Felicidad. La camiseta que usa el equipo de Ameliano es, ya se alusiona a la Asunción Fútbol Club, club de Barrio Jara, el primero que se haya fundado en el barrio, que fue la primera edición en 1949, que se fundó en el año 1906, y rindiendo homenaje a ese club es que Ameliano este año. La camiseta ya lo utilizó justamente en partidos del torneo Apertura, y a la gente que se comunica por WhatsApp también el saludo correspondiente para Cristian en la zona de Cañada San Rafael en la fábrica de sombreros, donde está escuchando Cristian, así que manda saludos. Muy bien, salida para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quintador para que valoren Quintador de Drenaje a nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Sevillana 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo que ambos tu parrilla preferido. Luego de este partido con Diego y van todos los compañeros, 18:30 en Itagua, Luqueño frente a Recoleta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% de grande con motor bonito, tiene etiqueta negra la que tuvo las marcas internacionales. Ya mira Caricia con una Caricia, un litro de tu favorito. Ya mira Caricia. Niño el partido. Con una presión de Ameliano. El partido está esta parte con presión de Ameliano, intenta de Mayo, que tiene la tendencia, la pelota, la presión de Ameliano, busca salir de eso de Mayo, que en este intento, una pelota larga para Cornet, preciso, se ve bien el campo de juego, es importante, se ven muy buenas condiciones el gramado de juego, usando siempre en la zona de área chica, que por sí se utiliza mucho, la zona de arquero, claro, eso se utiliza bastante, salvo esos sectores, se utiliza por el movimiento propio de los porteros después, en general, un 95% en buenas condiciones el gramado allí en el norte. Cerca de los 9, primera parte del partido, 0-0 Darío. El martes quedando y sí confirmado el inglés y se fuera del área, tecnología de pericia que se pegan y 6 especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidores de calor como nuevos, asesora del 021 289
6000. Tu casa con Zika queda bien. La pelota de Castro jugando por el medio, aparece Fernández para el equipo de los de Mayo, que hasta aquí ha ofrecido un poco dentro del campo de juego, juega en condición de local. Balón sobre la banda derecha para su capitán Pedro Sosa. Sosa está instalado en terreno enemigo, deja para Barreto, corre, atención, Cornet se aproxima al área, va 2 de Mayo, 3/4 de terreno al piso, cierra González, busca la salida, Meliano. En San José de los Perpinos, algunos planchones y más, acceso son casi perpetuos a Colonia, muy venta 083-301-813, Reza, Gutiérrez. Compra con selección y vital, pero Cacho y participa por principio de los puntos y más. Chauche libre con su oficial del arte roca. Cayó de manera espectacular León, el árbitro deja seguir, hablamos del centrocampista del equipo de Ameliano. La pelota le va quedando a Llano, carga el 2 de Mayo, le queda con la Cornet, tira afuera, de buen perfil, buena posición, le pegó mal con la zurda, niño. Sí, después de ese buen comienzo del partido, la primera respuesta del daño norteño, una buena chance aquí, zurdazo que se fue abriendo de Cornet fuera del área grande, el disparo de parte de Cornet, buena acción de Llano, izquierdo, con el pase para concluir el zurdazo sobre travesaño. Saque de meta para la visita. Centro Materiales Santa Rosa, panadería, todo para la formación adulta con la Primavera Concepción. Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad de todas sus prestaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana, señores, General Caballero, en Juan Mallorquín recibiendo Olimpia a las 16:18:30. Cerro Porteño frente a Triense. Neumáticos Yaco Cama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Sancho y Yaco. Juan Caballero, los de Mayo Meliano empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Paralizado sentido Freddy Vera en la visita. Habrá una solución para que se cumpla por la saben que alivie inmediatamente los síntomas de la gripe no empieza a salvarte con un placo. Este mes de agosto Electroman liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten, la verdad que te van a sorprender. Porque en Electroman mejoramos tu calidad de vida. Se hace todo lento en esta parte en Pedro Juan Caballero, donde arrancó muy bien Ameliano con 2 chances clarísimas de gol, pero que no pudo concretar. La pelota le va quedando a Aranda, el juvenil. Encaró, escapó de la marca de Barreto. Buen pase para Sarki, carga Meliano, centro, vino, Veira no pudo. Freddy Vera casi termina definiendo, aunque el banderín está arriba, volvió a llegar a Meliano, niño. Sí, si bien, como decías, está el banderín allí arriba, no, buena llegada. Y existe un comienzo del partido, y con este comienzo del partido que dice por allí ya algún gol de inicio del juego. Mella tuvo su chance 2 de Mayo, un zurdazo de Cornet. El saque de meta para Meliano. Neri para enganche Santiago Cosalón hace mucho más marca como que cosa te dio otros animar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu subsidio de 200 kilómetros con milímetros de cuota $450. Consultas al 0974 408 709. Ripon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Intentaba Tomás Lescano ganar fondo de cancha, se le pierde la pelota por línea final. Habrá saque de meta, tiro de portería para los de Mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para un norte millonario. Las otras que están llamando a una de que se CNTC por el y que no los programas de la Americana por la asterisco 7263 11 8 4 Unite la generación más del Madina Americana. Levantando la pelota Barreto para el conjunto local. Le cuesta hasta aquí a los de Mayo, niño. Y hablando que le cuesta, lo que siempre está, que no le cuesta nada, es Blas Antonio Serafín, quien reportando sintonía, sí, es un mensajito allí, es algo sonoroso, sí, reportando, abrazo grande, mi querido padre, Blas Antonio reportando sintonía. Partido está 0-0. La potencia, precisión de gente tiene otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada momento. Gente hipermarco, otro tipo. Esto que anuncia esta edición de los infantiles, la mejor versión del más disponible de los supermercados. Esto que experiencia y esto. La pelota de Barreto para el conjunto del 2 de Mayo. El juego continúa 0-0. El lunes se cierra esta fecha 9 con un partido que promete mucho libertad recibiendo a Guaraní. A todos ponerle visto un iniquio para radiar por los compañeros al 083-197-20 visto una tecnología en lubricación. Fácil marca máquinas herramientas diseñadas en una pensando en la necesidad de nuestro mercado de equipas y el poder de los paraguayos. Estaba reclamando Marcelo Palau porque Matías Cáceres cometió falta. Enojado Palau allí, charlando ahora con el árbitro Díaz de Ibar, que le da explicaciones de la infracción sobre Moreira. Tiro libre para Meliano. Y con casa empezó tu historia con pasamiento y curadera acá la trinidad con los pasamientos de la mejor calidad. Con casa construyendo historia. Hace tu distraer en una Santiago que me participas automáticamente para ganar una tribulación un kilómetro. Automotor sentí el camino confortable. Castro recuperando la pelota para los de Mayo, deja por el medio Brian Fernández, mete la cabeza bien ante marca Vestivel Moreira, la pelota le va quedando a Tomás Lescano, quiere desplazar en campo rival, cierra Cornet colaborando, mitad de campo, Cornet juega para la marca de Brian Fernández, vino recuperando Steven Moreira, carga Meliano, disparo de Freddy Vera, bloquea la defensa con Cáceres, insiste Freddy Vera, centro para Elvio Vera, le queda el gol allí a Aranda, pifio Aranda y termina sacando Barreto para el 2 de Mayo. Atenderán weekend hasta 50% de cuento y control de pago de libre 27 7
Solución Space, una empresa del grupo MB. En la intermedia Rubio Newell, el puntero le ganó 1-0 Fernando de la Mora, 12 de junio, cayó en Villalle 2-1 frente a Guaraní de Franco. Cocido con leche en la paradera en su presentación Sánchez Breca por 60-10 sin necesidad de frío. La paradera lo mejor en lácteos. La vida no esperamos, tampoco tenés que hacerlo. Pedir tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. El remate de Moreira, atento Martínez, volvió a llegar a mediano, buen disparo de Steven Moreira, se queda Martínez con la pelota, niño. Sí, cerca la fuerte seco al medio. Una respuesta del arquero Martínez. Intenta buscar, que quiere es a Emiliano, el que adelante se viene por lo menos desde lo mental psicológico en el campo y de la presión. Arrancó bien el equipo Emiliano. Eso sí, fue buena la idea. ¿De cuánto? Unos 20 metros aproximadamente el derechazo de Steven Moreira, que atenazó y haciendo muy bien Martínez. El partido continúa, 0-0. No te olvides de subir tus facturas a cel.com.py, que participa por viajes a México y Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Como Rally Pechugón, como campeón con Aníbal, los pilotos y copilotos disponibles en grandes opciones en los salones de Pechugón Encarnación, salón de venta de la pradera y distribuidora JP. Va Castro para el equipo de los de Mayo, pierde la pelota ante la marca de Sarkis, Sarkis al piso, falta. En mitad de terreno, tiro libre para Mediana. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Cama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, parece que le está teniendo Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, Mediana, empatan 0-0. y su seguro Chaco. Tiro libre, campo rival, tiro libre para la visita. Que benéfica con también un gusto para cargar más rendimiento con acompañante de tu crecimiento con el respaldo de Chaco, men automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEAPLITA, por el Comité Secretario de Serrana.2.py. En el fútbol de Brasil, Bragantino le gana por 2-0 a Fluminense. Bragantino ausente y sin Lopita por lesión. Y en Fluminense quedó fuera de la convocatoria Rubén Lestro. La pelota sobre la zona derecha en poder de Salazar, cruzando mitad de terreno. Avanza el conjunto de Mediano, que de los dos está mejor. Ya tuvo un par de situaciones para abrir el marcador. Se va metiendo él, Govina, para León. León deja para Sarkis, apunta el disparo con la zurda, vino. Saca el arquero, rebote y gol de Aranda. Tampoco tiene perfil para el disparo. Insiste Aranda, le pegó mal, pega en Barrito, quiere el córner, se le termina yendo al fondo. Volvió a llegar a Mediano, niño. Otro tiro de media distancia, pero esta vez sí, algo complicado para el arquero Martínez, inclusive que le pica un poquito antes esa pelota, gira, saca su brazo allí en el arquero de Emiliano Sarkis. Muy buena respuesta del arquero Martínez, que está aquí, está muy activo, con mucha actividad. Ese pique previo, no, complicado, pero buenos reflejos del arquero Martínez, goalkeeper de todos. Volvió a salvarse local el partido 0-0. Petitse se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día de tu jugador, las redes sociales al PCPY, producción calidad farmacia. Disfruta la actorante del grupo frito en todo el actorante tomo más por 8 años consecutivos. Se le terminó sacando el puesto a servir. La primera fecha era por lesión, pero después ya estaba disponible de servir. Muy buenos partidos del arquero Martínez. Tiro de esquina para Mediano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desde la derecha le va a pegar Freddy Vera, va por el primero la visita. El segundo turno puede cambiar una caída, un choque, te da un respaldo para seguir adelante. Para el segundo, su respaldo para cuando minutos una espera. Se marca con un cumple 40 años en el mercado. Puede ganar tanto Toyota Russo, no en los viajes a Río de Janeiro. Informate a 18-4 ya haga. Va colocando la pelota a Elio Vera sin apurarse. El 10 visitante vendrá el córner para Mediano. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quintador para que valora en Quintadores de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La Santina Benito Fleming, sistema prepago Unido Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota bien arriba para Steven Moreira, no punto le queda Aranda, tira. Mira arquero Ángel Martínez. Acababa de hablar en su reflejo de Niño Sosa. En esta volvió a demostrar un bombazo de Aranda. Iba al ángulo izquierdo. Buena Martínez. De vuelta tiro de esquina para Mediano. Y 29 años llenando tu hogar de felicidad. Casi estreno con gol allí para el Juvenil Aranda. Él saca su lazo después del tiro de esquina y la gran respuesta nuevamente del arquero Martínez. No lo puede ver Humberto García allí haciendo gesticulaciones en el área. Cuidado que algo pasó en el área. Parece que se está revisando qué pasó en el área. Posible agarrón de Emiliano. La mandó de la visita, pero ya se va a ejecutar. No pasó nada en esta. Igual, su lazo de Aranda cerca, otra vez. Otro tiro de esquina. Le va a pegar de vuelta Elvio Vera. Ya merece hasta aquí a Mediano marcar el primero. Ya tuvo un par de situaciones. Elvio Vera y el córner desde la zona derecha. Pelota bien arriba al testazo. Intentó Julio González. Va sacando córner para los de Mayo. Se me toque 85 por cada 20% frente como Torito.
Sporting, etiqueta negra, la carne con marcas internacionales. Ya mira Caricia con una Caricia de litro, con tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Cerca de los 19, primera parte, 0-0. Vení a divertirte en Casino Hotel Sol con nuestro casino online. Más de miles donde estamos en el hotelsonline.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Punto único, petróleo y combustible de todos con Petro. Vamos. Mañana por Intermedio Independiente de Campo Grande ante Santa Guairiña, recibiendo Resistencia. Suplicy de más 70 años, portado 200.000 generación. Mismo deja tanto con los 70 primos Santos Mil Supli, legítimo original auténtico. Energía llega hasta tu casa, 20 más instalaciones gratuitas de libre 21 128 92 28. Tu solución rápida y confiable, Energía. Hablando de Independiente de Campo Grande, mañana el debut de vuelta en el banco de Pablo Caballero, en el grupo de Campo Grande Niño. Sí, que en la intermedia fue técnico de Guaraní de Fran, Independiente. Bueno, últimamente también estaba con las dos derrotas de Campo Grande. Saque de costado en su terreno para los de Mayo. Banco con la concorre gratis te reintegra el costo de la comisión. No olvides de la transferencia, sales de emisiones y empieza a vender con Banco de Cacalá. Para instalarte en nuestra de economización Centro Industrial de Milito Mercado, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Insiste, presiona, busca, anhela y desea el primer equipo de Ameliano. Hasta aquí en las situaciones que terminaron siendo desactivadas por el arquero Ángel Martínez. La pelota le va quedando a Daniel Dorales, busca la salida a la visita. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Jama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Liga Esos seguros Chaco. Falta sobre Barreto en el medio, tiro libre que corresponde a los de Mayo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visitamos inaplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Cristal Caos, en la cocina con de que no te la terminado sin más. Seguimos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Sacando Sosa, pelota bien arriba, intenta con Llano, no alcanza a Cornet tampoco. El buen Matías Cáceres, la pelota le va quedando sobre la zona derecha, frente a frente de Cano para Barrito. Levanta Barrito para Brian Fernández. Corre Fernández, quiere colocar el centro, pelota al área. Atento el arquero Miguel Martínez de Ameliano. Si sos electricista instalado en el equipo de selección de del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta, agregación al manual 72856. SPS Medicina Prepaga con respaldo de Gómez y Pablo. El lunes se va a cerrar la jornada 24 de la intermedia que la pegó ante Tacuarí, el duelo especial entre Capiatán recibiendo San Lorenzo. Encontrar la zona recarga del Tino Pizza en Itaú, ejecutar el verdadero copio del sabor para saber que no se observa 944-86-7000. Un pizza calidad desde su origen. Amar P6 con original bolsa desde 49 kilos y 600 hace tu trayecto de Romantiza, Ojo que va picando el Vera, buena carga del equipo de Ameliano. Vera quiere ganar el fondo de cancha, coloca centro. Impacta la pelota en Ramírez, tiro de esquina al lado izquierdo que favorece la visita. Y 29 años tiene punto de felicidad. Sigue buscando el primer equipo de Humberto García. Licencia central de 330 semanas en la semana para que me tenga bajo con lo que me que los ciudadanos de Caracas final examen. Los fertilizantes solares son soluciones integrales en la nutrición de las plantas absolutamente decentes. Redes sociales son las que utilizan Paraguay. Bananara, Daniel Morales, González, Matías León, Elías Artis. Le va a pegar con la pierna derecha. El Vera ya recibió la orden del juez. Vendrá el tiro de esquina para el conjunto de Ameliano. Vuelve a colocar la pelota bella. Ingresa a avanza siempre con Kenton Chaco, la resbajo. Está invirtiendo el árbitro Díaz de Ibar. Allí se venían tomando de vuelta León con Castro adentro del área chica. Vuelve a ordenar el juez. Va Elvio Vera. Levanta centro, pelota arriba. Termina sacando la defensa. En realidad conectó de cabeza, pero mano fuera León. Saque de meta que corresponde a los de Mayo. Rosada, va con la aplicación tenéis acceso a la mano tienda artículos más usados. Rosada, la tienda online de casa Rosada. Desde los videos de Alamos Eventos acá con más un con la mitad representa distribuye puntos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Señores, habrá pelota para el conjunto del 2 de Mayo dando indicaciones. El entrenador Marcelo Palau va a ser Octavio García, director técnico de Ameliano. El grupo se tomó para cuenta, se tuvo publicado, se compramos en redes sociales, en la mesa 444-88. Grupo se seguro protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de cuenta en la primera cuota para los de primer año hasta el 29 de noviembre. Incluso 21-129-4600, un millón de público que necesite cultura. La pelota le va quedando en el terreno a Brian Fernández, jugando para Pedro Sosa, se complica. Vino la marca del Vera, va recuperando Ramírez para el equipo local. Ramírez juega para Maidana. Maidana le apertura sobre la zona derecha para Llano. Llano desplaza el esférico cerca. La de la camiseta del área, la pelota para Frentes. Frentes colocó centro, pelota al área. A nadie. Tímido los ataques hasta aquí del 2 de Mayo. Sí, con precisiones. Que en esta
verdad era buena la... Los jugadores más estaban acompañando. Si era preciso ahí el movimiento, no iba a ser el final. Cuesta un montón. De cada 2, 3 llegadas ya no está allí. De conjunto del 2 de mayo que no está hasta aquí. Es un paso bastante impreciso en su pase. Después la buena acción individual, lo que después terminó desaprovechando el volante por derecha del cuadro norteño. Tiro libre, mitad de terreno para Meriano. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción de comprar lo que quiera, financiación y plazo que se adapta a nuevo banco, precios desde la raíz. Ve tu moto con el Bridgestone con 254.000 financias con tu chapa, más aceite de regalo, Bridgestone, la mejor casa electrodoméstico del país. Retirando buena ventaja la que termina sacando en esta jornada 24 el líder de la intermedia Rubiañón que le ganó a Fernando Benamora 1-0, aprovechando la derrota del 12 de julio en Villa Hayes 2-1 frente a Guarani de Franciniño. Hablando de reportes, la próxima fecha era Juan César Torres, en su teoría también partido para el Juan César Torres, que va ante Sudamérica. Saque de meta que favorece el 2 de mayo. Comprando y cuando con lo que visto y te general para participar del viaje Punta Cana 20 semanas doble cupo compra ganancia en Punto Parma. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yoko cambia el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro santo indica De mayo, Meriano sigue empatándose, no sino cuando va el 2 de mayo con el camino, vino, no es penal, sí, penal. Penal para el 2 de mayo. No dice Steven Munira, tampoco Julio González, pero el árbitro está muy cerca. Julio González se ríe, el zaguero y capitán, porque él estuvo involucrado en la acción. Me parece que fue Llano el que venía desplazando la pelota dentro del área en diagonal. Lo terminan empujando. Díaz de Ibar no dudó. Pitó la falta y es penal por ahora para el 2 de mayo, niño. De gran comienzo de partido Meriano y ahora esta situación. Primero con un resbalón. El hombre González que resbala y después me quedan dudas. Yo veo un leve contacto allí y es que se dio pero muy leve. No, González es el que va a acusarlo. Llano el que cae y me dejan dudas. Para mí se tira Llano. No veo contacto, estaba cerca Díaz de Vivar. Para mí compra la falta, por eso una sonrisa picarona de parte de Roberto García. Todos los jugadores de Ameliano percatan de que no fue falta y mirando una o dos veces la imagen. A mí no. Veremos quién está en el bar. Si le invitan a Díaz de Vivar a que revea su posición. Zurma, niño. Zurma no es más que Díaz de Vivar. Eso siempre uno dice. ¿Verdad? Sí, y sin hacer. Aunque veremos. Debería para mí llamarle del bar para que observe la imagen. Por ahora, penal para el equipo del 2 de mayo. Comentario Jorge Sosa hace una presentación de quitador para que hablen quitadores de Ilaja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene peligro, Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellán, 751, llámanos al 129-60-60, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No duda el árbitro y señores, es penal. Le pega Cáceres. Matías Cáceres que viene convirtiendo prácticamente de seguido. Le va a pegar con la pierna derecha, no retrocede mucho. Penal para el 2 de mayo. ¿Y en qué momento va? Cáceres tira. ¡Gol! Del 2 de mayo. Matías Cáceres de penal, señores. No retrocedió mucho. Le pega con la pierna derecha por bajo. Adivinó Miguel Martínez el arquero, pero fue tan esquinado el disparo que no pudo desviar el remate tonero visitante. Venía jugando mucho mejor Ameliano, pero el partido lo gana el dueño de casa. Lo gana el 2 de mayo. Tanto de penal de Matías Fernando Cáceres. En el norte del país, novena fecha de clausura. 2 de mayo 1. Ameliano 0. Matías Cáceres para el 2 de mayo. Sinceramente, Miguel, el arquero de porque se fue bien a la derecha, sigue los reclamos de la gente de Ameliano, pero siempre yo digo, cuando tu árbitro VAR está todo debajo del juez principal, te quedan dudas. Todo Díaz de Vivar, allí, mirando las instalaciones ya en campo, a mí me dejó dudas si existió o no contacto. A mí me dejan tremendas dudas. Muy buen comienzo de partido para el conjunto de Ameliano. 1, 2, 3 chances. 2 de mayo le estaba costando. Con creo que fue
de Daniel Torales, el que resbala, pierde la pelota. Después González, cuando va aquí en la marca, con duda, aprovechó muy bien Matías Cáceres, abajo esquinado. Martínez en el sector, llegó 1-0, gana el local. Momento del gol. 27 minutos, primera etapa. No lo pueden creer en el banco de Ameliano. Esta tarjeta para Steven Moreira que le reclama al juez. Involuntario. Allí el manotazo en pleno rostro de Llano, que está sentido. Fútbol paralizado. Debe tocar 85 por cada 20%, tanto como todo listo. Tiene que tener en la calle como premios internacionales. Ya mira Caricia con una Caricia bonito. Bonito. Ya mira Caricia. Sentido Llano, gana el equipo local, gana el 2 de mayo 1-0. El motivo Blancho hizo con queso por izquierda, manda pinta en la línea libre. Usted disfruta con Blancho de la felicidad de la selección. En Pinetas, una residencia salía rutas importantes. Contactamos el 21-443-600. La anoteadora inmobiliaria su versión más segura en la vida. Señores, se van recuperando el futbolista quienes cometieron la falta para el penal que después lo termina completando, convirtiendo en Matías Cáceres. Hablamos de Llano, sigue reclamando Moreira, pelota para los de Mayo. Cuando se trata de potenciar rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Autocoma en 2025. Elegí Barta, posgrado, media beca del 50%, matrícula y cuotas contra maestrías y más. Info.2.py, educación para personas, evolución. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Automático año, buscando el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa, Petro, ya con precio que la litros de técnica. Caballero, 1-0 Mediano. Es un seguro de los compañeros Luqueño frente a Recoleta. Mini Peña, venta rojo de salud y plata, Peña de cotización, solamente casi profesor Carlos Concepción, Mini Peños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cosa del fútbol, porque venía sosteniendo, manejando, teniendo prácticamente muchísimas situaciones de goles el equipo de Ameliano, no convirtió y ya lo está ganando el 2 de mayo, ahora 1-0, va recuperando Castro la pelota para el equipo local, retrocediendo el esférico para el arquero, saca desde el fondo Ángel Martínez para el 2 de mayo. Veme Flora con los 365 días del año, las 24 horas, maneja los 671-767. Síguenos en Instagram como Veme Flores. El par chequeando y sin confirmado en inglés y se por fuera del área, tecnología, experiencia, ritmo que se pegan y se especialistas en tecnología. Se viene de contra el equipo del 2 de mayo con Cornet, pisó el área, segundo Camilo, vino afuera, le pega por encima del arco Llano, gran pase de Cornet de la media luna, Llano con la derecha arriba y afuera Niño. Una buena la contra con Cornet ganando por izquierda, el pase de primera, todo Ameliano buscando allí empate, adelantaron las líneas, el pase preciso, una mala definición después del jugador del 2 de mayo, era buena, de una allí el tiro de Llano sobre el travesaño, una muy buena chance que desaprovecha el equipo local, pudo haber sido el segundo. A que de meta que corresponde a Ameliano. Tarda mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el portero de elevación Singapur y levantando para atención solo 2 a 3 horas. Tu casa con Singa queda bien. En San José de los perfiles ángulos plancheros y más accesos son casi completos con Ronnie P. 20 a 0-1-8-3-3-1-803 San Justo y Arro. Pica Freddy Vera, pero no puede controlar la pelota, se le va a un costado lateral cerca del banderín que favorece el 2 de mayo. Tu vi 29 años llenando tu hogar de felicidad. Iniciamos 32, primera parte, gana el 2 de mayo en Pedro Juan 1-0. Compra con descenso limita porque no cachó TV y participa por vesicular lleno de productos y más. Show TV, vemos la oficial de la de Roca. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para profesional. Junta con el Blanco, la Primavera Concepción. Hablando de Luqueño Recoleta, dirige Blas Romero en el bar Cardo Figueredo, partido que arranca a las 18:30. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad de todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, preferencia contra la fortaleza. Abra con la solución para que no termine la ambulancia. Que elimine inmediato los síntomas de la gripe no resfriado. Sálvate con Abra. Pelota que le va quedando a Castro sobre el costado izquierdo, se frenó totalmente golpeado. El conjunto de Ameliano que arrancó bien, pero hasta cayendo 1-0. El gol de penal de Matías Cáceres para el conjunto local. La pelota le va quedando justamente, Matías Cáceres no puede controlar. Es varón en su terreno para Ameliano. Este mes de agosto Electroman liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten. Es verdad que te van a sorprender porque en Electroman mejoramos tu calidad de vida. Tu vehículo genera tu compañero con alta, pero Elimar es maximizado con los mejores accesorios. Elimar lo que la fábrica no te dio. Sacando de cabeza desde el fondo Ángel Morales para el equipo de Ameliano. Juega con Steven Moreira hasta aquí el único molestado del partido. Le queda el balón a Sebastián Aranda. Aranda mano a mano que le propone sobre el costado izquierdo allí en lateral. Miguel Barrete hasta este lateral campo rival para Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la fecha 20 de la primera B, Olimpia de Italia está ganando como visitante al Empeño por 1-0. Con este resultado está aprovechando para acercarse al líder 3 de noviembre que ayer cayó 1-0 ante 3 de noviembre. Buscando el empate Ameliano en el norte. Llévate una SUV
Invisible, 200 kilómetros con milimetría, cuenta $450, consultas al 0974 408 709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por hoy. Miguel Martínez teniendo la pelota para el conjunto de Ameliano. El arquero levanta la cabeza, pone el balón sobre el costado izquierdo para Julio González. Saca el zaguero y capitán de Ameliano. La potencia y precisión de Quinti llevan a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad. Cada proyecto Quinti para construir contigo. En Wizard 10 cuota de 420 mil. Lleva tu curso Wiz, un clase presencial en online. Informate al 08753 Aprender inglés en Wizard es bueno. Falta, infracción sobre Ronald Cordelo. Venía empujando allí en el medio León, que le vuelve a reclamar al árbitro del partido. Sobre línea central, tiro libre que favorece el 2 de mayo. Esto ganancia sexta edición de los imbatibles. La mejor impresión del país disponible en los supermercados Stock Expresión Line. Stock.com.py. Lo mejor para tu moto, que para un tractor Historia punto a punto. Conoce más en Historia.com.py. Recibe Llano, casi la media luna, le pega lejos afuera. Saque de meta que corresponde, que favorece a Ameliano, que por ahora cae 1-0 en el norte. Fácil, marca máquinas herramientas diseñadas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegir fácil porque los paraguayos. En Cotasa de Santa Cruz, con la supertecnología que ladrillo te cabe más cementos de la mejor calidad. Con casa construyendo historia. Va sacando la pelota Miguel Martínez, arquero visitante, jugando por el medio para Freddy Vera, conectando de cabeza. Le queda la pelota sobre la zona derecha. Elio Vera marca, despeja, corner para el 2 de mayo. Fue al piso, Matías Cáceres va recuperando Cornet. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Kama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Ahora 2 de mayo, 0 mediante. Seguro Chaco. Se va metiendo Maidana, campo rival, cierra Lescano, le vuelven a sacar la pelota, corre, pica, frente, falta. Bate, me parece, habrá tarjeta para León o no. Bien, tarjeta para el mismo, tiro libre en ataque para el 2 de mayo, que desde el gol mejoró notablemente Niño. Sí, definitivamente. Y lo puesto del lado de Ameliano, que se frenó en el momento de los 27 minutos del partido, comienza a crecer el equipo de Mayo. Y aquí una muy buena pelota que Robo Fretes que termina cometiendo falta más Lescano en la izquierda que tiene Ameliano. Sobre la zona derecha, tiro libre, campo rival para el 2 de mayo. Hace tu test drive en una sentido que tiene participación automáticamente para ganar un último 0 kilómetros. Automotor sentir camino confortable. Catedral Weekend hasta 50% de cuento con los mejores de pago de libre 27.000. Farmacia Catedral 120 años de calidad de compromiso con tu salud. Vendrá el tiro libre para el equipo local que busca el segundo, le va a pegar a la pelota Llano. 2 y la barrera, es Cornet finalmente. Mal el centro de Cornet, saca la defensa de Ameliano. Agotazo de San Luis, selecciones en productos seleccionados, funcionando librerías y mucho más. Escribinos al 086-114-869. San Luis, proyectando juntos. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, crédito, préstamo con mínimos requisitos, 5021-237-712. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Ganaron los equipos visitantes en esta fecha 24, la intermedia en la mañana de hoy. Ganó Rubio Ñu de visita 1-0 de la Pura Guardia de Fran. En Villaya superó 2-1 a 12 de junio. El comentario con Jorge Sosa, una presentación de Quintador para que valores Quintadores de la nuestra calidad, su seguridad, la se tiene venidos en el sistema de pago. Avenida Sevillana 751, Lamos al 129-60-63.000. Estilo Campo de Parrilla. Cómo se frenó Ameliano a partir del gol de penal del minuto 2 de mayo. Le cuesta hasta aquí al equipo de Humberto García. Se va metiendo un ataque. Cornet en la fila para la zurda. Va Cornet, piso al área. Cañón y falta. Le termina sacando la pelota desde el fondo. El zaguero Daniel Torales. Apertura sobre la banda derecha para Freddy Vera. Coloca paso con el Vera. Va Freddy de vuelta a Casapillo. Va Ameliano. Se mete Freddy frente a la marcha. Colocó centro para Sarkis. Saca desde el fondo Barreto. Va a insistir Freddy Vera para Ameliano. Evento que 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Tiene etiqueta negra la carne como bloques internacionales. Ya mira Caricia con una Caricia ahorita. Interpreta tu como favorito. Ya mira Caricia. Cuesta Ameliano. Se enreda en esta Freddy Vera sobre el lado derecho, Niño. Sí, después buen comienzo, casi 20-25 minutos de buen partido, le estaba dando bastante a los Mayo, pero lo que está pagando es el resbalón de Daniel Morales en el fondo de Ameliano, que origina ese ingreso dentro del área del jugador de los Mayo, y hasta ahora nos queda la duda si hubo unos contactos para Díaz y García, García, de parte del intentado Julio González, opción penal y gol. Ahora sí es mejor en el compromiso el equipo norteño. Una vez que anotó, comienza a crecer en su juego. Cerca de los 39, primera parte, ganando 2 de mayo 1-0. Informe personal de elegir la conexión total personal. El argentino San Lorenzo le ganó el Instituto por 1-0. En San Lorenzo completó el partido como titular en el arco Orlando Gil. El Instituto fue titular y capitán Juan Franco.
Saque de costado en su terreno para el equipo visitante. Negocio conoce la pradera en su presentación. Sánchez Brejamos 60 días sin necesidad de frío. La pradera no me come lácteos. Vez de línea con Shell carga mi pago nuestro diésel desde 250.000 más 45.000 vatios autito versión regular. O más 95.000 vatios autito versión Bluetooth. Y una asesoría técnica de André Luis. La asesoría técnica de este concurso, André Luis, nuestro jefe técnico, y como es André Luis, son allí Pedro Juan. Entonces está André Luis, jefe técnico. Mitad de terreno, tiro libre, lo va a hacer Fernández para el 2 de mayo que continúa ganando 1-0. Como Ronnie Pechuga, como campeón por el nivel 2, minutos disponibles en la Asunción del Salón de Repita Pechuga, encarnación solo de la pradera, distribuidora JP. Camino picado también se justo para ganar más rápido y mejor acompañante de tu crecimiento. Un respaldo de Chaco para automotores RJBC en Paraguay. Un asesoramiento del jefe de jefes, Damián Recalde. Nuestro jefe, jefe técnico mayor, es Damián Recalde. Después está André Luis también, la asistencia técnica en esta jornada. Fue amonestado Julio González por un manotazo allí en pleno rostro de Llano que vuelve al piso. Se ríe García, no puede creer la tarjeta que acaba de ganarse González. Tiro libre en ataque para el 2 de mayo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de banco, independiente de investigación y mucho más. Porcelana.com.py. La familia multivitamínico más completa recupera la cita primera cita hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko cambia el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro sector indica. Pedro Juan Caballero, por ahora el 2 de mayo le gana 1-0 a Eso seguro Chaco. Tiro libre, campo rival. En realidad un pase corto para Llano, va Llano, entrada, descarga de Cornet, sube Llano, sobre la banda derecha, otra vez para Cornet, tiene el control de la pelota con la zurda, se aproxima al área, deja para Maidana, pierde Barreto, fue al piso, no hay falta, le queda la pelota a Llano, buscando el segundo 2 de mayo. En un segundo todo puede cambiar. Una caída, un que te damos respaldo para seguir adelante, para el segundo respaldo para cuando no lo verás. La caja Motor cumple 40 años en el mercado, puede ganar tu Toyota Rusia, unos viajes a Río de Janeiro. Informate al 184000. Caja Motor. Tercer amonestado para el conjunto de Ameliano. Vamos a ver si fue Aranda. Y es Aranda el amonestado, el juvenil volante sobre el lado izquierdo, Sebastián Aranda, tarjeta amarilla para el futbolista de Ameliano. Disfruta la actualidad, disfruta el completo, toda la actualidad de Tomás más con 11 años consecutivos. La familia multivitamínica más completa, recupera la cita mujer, cita hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Señores, tiro libre que corresponde al conjunto del 2 de mayo, le va a pegar Cornet con la pierna zurda. Está para pegarle, para entrar de frente sobre la zona derecha, 12 la barrera a la orden del juez. Quiere el segundo 2 de mayo, 40 prácticamente de partido. La orden del juez de vuelta, va a pegarle Cornet con la zurda, pasa por encima de la pelota, apunta frente, colocó centro, balón arriba para Castro de cabeza. Afuera, saque de meta que favorece al equipo visitante. Venía a divertirte en Casino del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros, punto ni Petro, combustible de todos con Petro, Cerca de los 42, primera parte, gana el local, gana el 2 de mayo, 1-0. Surprise en la 70 de porque la conducción de mi generación único de los buenos 70 premios automóvil Supli, legítimo original auténtico. Energía Liga de tu casa, de más instalaciones gratuitas de libre 021 728 92 28. Tu solución rápida y confiable, Energía. Se va metiendo Sebastián Aranda, que acaba de recibir la tarjeta amarilla. Le queda Lescano, carga Meliano. Lescano colocó el centro, gol de Freddy Miramiro. El arquero Ángel Martínez termina bajando la pelota de cabeza, niño. Era otra buena chance de Adriano que no puede aquí aprovechar. Al menos 3 o 4 situaciones importantes. Allí un cabezazo a medias de parte de Vera. Una situación importante de Adriano, que sigue insistiendo, pero que hasta aquí no se le da al gol. Encontró de penal. El de Mayo que gana en esta parte. Ahora ya han encendido las luces iniciales allí en el estadio. Mayo de luz, igualmente en el escenario, que se encendieron las luces artificiales. Está ganando el local, 2 de mayo, 1-0. Para internet te encuentras con Organización Centro Industrial de Mileto, no hay todo comunicando el control 367 para cualquier movilidad sea. Con Mango cobra con cobre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias áreas difíciles y empieza a meter con Mango descarga. Segundo en camino vino, fuera Corneta, afuera. Cómo se enoja con él Matías Cáceres porque estaba solo sobre el lado izquierdo, al igual que Marcelo Palau. Pedía el pase Cáceres, Cornet prefirió el remate al arco. Pasó cerca del poste derecho de Martínez. Resbaló Steven Moreira y casi el segundo del 2 de mayo, niño. Complicaciones con los rebalones. Para el penal había resbalado Torales, Moreira. Un par de complicaciones. Ahora de ampliar en esta otra buena chance. Tremendo sudazo, pero se fue abriendo el tiro de Cornet, casi el segundo del equipo norteño.
Cerca de los 44, primera etapa, gana Los de Mayo 1-0. La Plata Peña con certificación internacional ISO 2001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, Peña, Seguro Peña, La Plata, Cristal Caos, se patrocina la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más, signos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Salazar tiene la pelota sobre la zona derecha, carga el equipo de Mariano, va Víctor Salazar, jugando para Elvio Vera, se mete en diagonal cerca de la media luna, la marca por parte de César Ramírez, va recobrando, recapitando Lescano, buscando el empate por arriba el equipo de Mariano. Para instalaciones seguras y confiables, Energía Presidente Cordero con recuerdo garantía Electropares a 40 años generando soluciones con energía. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Seguinos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Responde de contra Llano, segundo en camino, vino, el arquero, rebote, afuera, señores, Llano para Fretes, llegó también allí Brian Fernández, salió a achicar el arquero Miguel Martínez, vuelve a salvarse el equipo de Ameliano, parecía el segundo, niño. Sí, parecía el segundo. Otra complicación allí en la salida. Otra vez poder anotar. Así que chance de Ameliano, neta, está con blooper incluido, pero no fue autogol porque salió Martínez. Mira, pegando allí en la defensa de esa pelota y tiro de esquina para el local. Corner para Los de Mayo. Y 29 años llenando tu hogar de felicidad. Con la acción marcamos el tiempo de juego, vendrá el corner sobre la zona izquierda de Cornet, apunta Cornet, levanta centro, pelota para Barreto, saca Torales para la visita. ¿Cuánto va? Neumáticos Chaco Cama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, presión de litros, sector Caballero, ficha 9, señores. Está ganando el conjunto del 2 de mayo por ahora, 1-0 frente a Mariano. Hizo seguro Chaco. Juegan dos más en el río para Piñí, la pelota le va quedando por el medio, cargando por ahora el conjunto de Mariano con Aranda, fue al piso, falta. Conectado Brian Fernández, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Mariano. Si sos socio de Convencible, solicita tu crédito de consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Convencible, tu mejor opción. Unizar tu empresa carreras acreditada por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Dirección de las Carreras. Llámanos al 235-8000. Unizar. Se juegan dos de adición en Pedro Juan Caballero, quiere el empate por arriba, Mariano. Encontrar la zona de recarga del Tino Pizza, ni tampoco disfrutar del verdadero poco y el sabor. Para saber, escribirnos al 0994-486-7000. Pizza, calidad desde su origen. Amaro Pérez se lo puede que la fuerza desde $49.900, cuesta $690. Acepta tu frente, terreno empieza al revés, a nuevo con Pague. Elvio Vera coloca pasado amplio el centro, equivocado Elvio Vera, pelota al fondo, saque de meta para Los Mayo. Fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.costa.la para ganarlo, cambia todo. Pero cuando no te sale increíble, porque reitero, comenzó mucho mejor Ameliano con múltiples situaciones de goles que no pudo invocar después del penal. El tanto que convierte Matías Cáceres, que a partir de allí se frenó la visita, que pierde 1-0. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos, suplementos de venta, Grinos al 076-10-10-10. Avanzan siempre con Kento, ya con la respaldo total. Rosada, bajando la aplicación, tenés acceso a la menor tienda de artículos nuevos usados. Rosada, no tienda de casa, Rosada. Baldos de Mayo que quiere el segundo antes de que termine la etapa inicial. Barreto tiene la pelota, levanta el esférico, cruza todo el área de Ameliano, balón al fondo. El saque de meta para el equipo visitante, lo va a hacer Miguel Martínez. Brindamos por la mitad con un derecho subir, hablamos en contra de intervenir para el grupo de los Andes, integra el grupo de los Andes, BY. El grupo se toma para cuidarte de cierto recuerdo y cada paso en redes sociales, se llama al 444-88. Rumbo se hace seguro protegiendo tu futuro siempre. Saca Miguel Martínez, no hay tiempo final, señores, en el norte, final de la primera etapa. Final de la primera fracción en el Estadio Río para Piñí, fecha 9 del clausura. Por ahora, el 2 de mayo, con gol de Matías Cáceres de penal, le gana 1-0 a Ameliano. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Muñoz en una presentación. Quitador para que hablar en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene venido Fleming, sistema prepago, venido Sibellán en el 751. Llámenos al 129-60-60, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El gol de Matías Cáceres de penal está ganando el equipo del 2 de mayo. Antes, mejor Ameliano. Chance, posibilidades, situaciones a favor del equipo visitante. Ameliano que en el minuto ya tuvo una chance para anotar un par de tapadas importantes del equipo Martínez del 2 de mayo. El goalkeeper vía palos en el conjunto del 2 de mayo, que más que nunca fue vía palos. Tapadas importantes del arquero del 2 de mayo. Un comienzo con dudas. Cuadro norteño. ¿Qué pasó? Son 20, 25 minutos
pudo anotar el equipo de Ameliano en tantas situaciones y ese buen comienzo de partido hasta que tuvo un rebalón allí en el fondo de Ameliano, unas caras nuevas juvenil allí en el fondo de la zona defensiva junto con González. Resbala a él, González va, no sé, a dudas si la termina tocando o no, estaba cerca Díaz de Ibar, que sí, desde el VAR igualmente un llamado de Zurla y terminó aprovechando esta sanción conjunto de 2 de mayo. Penal de Cáceres abajo, vino al derecho 27 en el primer tiempo, le costaba hasta esa parte del partido al 2 de mayo, anotó el gol del penal y a partir de allí fue creciendo. Lo recordamos el gol del 2 de mayo. Le pega Cáceres, Matías Cáceres, que viene convirtiendo prácticamente de seguido. Le va a pegar con la pierna derecha, no retrocede mucho. Penal para el 2 de mayo. ¿Y en qué momento va? Cáceres tira. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo. Matías Cáceres de penal, señores. No retrocedió mucho. Le pega con la pierna derecha por abajo. Adivinó Miguel Martínez el arquero, pero fue tan esquinado el disparo que no pudo desviar el remate tonero visitante. Venía jugando mucho mejor Ameliano, pero el partido lo gana el dueño de casa. Lo gana el 2 de mayo. Tanto de penal de Matías Fernando Cáceres. En el norte del país, novena fecha del clausura. 2 de mayo 1. Ameliano 0. Matías Cáceres para el 2 de mayo. Y así marcó esa parte que estaba contando el juego. A partir de ese gol que va con todo el nivel del equipo de Ameliano, también creció 2 de mayo, un par de chances, una de Cornet que pasó cerca del palo, alguna comunicación en la salida a Ameliano, así todo también tuvo una respuesta más después de que hubiera otra buena respuesta del arquero, una buena etapa de Martínez. Por enumerarle las situaciones de Ameliano que no pudo concretar por lo menos 4 de esas claras. También buena intervención y buen trabajo de Martínez. Terminó cerrando una buena etapa. Entonces, el equipo de mayo de ese gol, principalmente los 15 minutos finales. Por eso parece que el segundo tiempo va a estar más que bueno. Si ya fue activo, estuvo ya entretenido el primer tiempo, a Ameliano le sigue este marcador, va a salir a buscar, se van a generar espacios. Está allí en la cuerda floja Humberto García, si bien comenzó de buena forma el partido del equipo de Ameliano, la verdad no está llegando el gol para el equipo de la B azulada. Así acabó la etapa, la victoria no se nos fue en y hablando de victoria, una victoria importante de Guaraní de Fram ante el 12 de junio, porque está todavía segundo, pero que puede llegar a perder la punta en caso de que Capital le gane a San Lorenzo. El lunes un duelo directo, San Lorenzo está también en la pelea allí, quiere seguir el lote de los equipos de arriba, que aquí fue que va sacando cierta ventaja allí, 5 hacia el segundo, y a ver qué pasa en ese que sea atractivo partido. Habló el presidente de Guaraní de Fram, el señor José Soroca, a continuación el técnico de Guaraní de Fram. Victoria clave del 12, ante 12 de junio allí en el terreno de Villalles, y por más victorias para permanecer en la categoría. Eso como buen resultado, el equipo está peleando ya arriba en la computadora. Gracias a ese torneo, partido muy difícil, con muchos gestos, complicados, pero pasamos el resultado que teníamos y vamos a seguir peleando, siempre como contamos lo que pelea, ¿verdad? Vamos a pelear hasta el final, tratar de salir de la etapa. Y decía ese detalle no menor, ¿verdad? Un poquito a favor, pero en contra en el segundo tiempo. Creo que casi se dio la situación, en alguna a favor, en otra en contra, el tema del viento. Creo que a Hilario Navarro le complicó un poco para el primer gol. Fue un golazo también de Núñez. En el segundo tiempo, una que se le escapa también ahí sobre el final, que dejó cierta duda del arquero. O sea, hubo de todo el partido esta mañana. Lo bueno es que salieron con una sonrisa. Así mismo, yo creo que el arquero le tuvo algo, ¿verdad? En el gol de ellos también, ya al arquero se le queda por el viento, ¿verdad? La verdad que no es difícil, parecía más, pero toda la puta era que cuando tenía por darle ellos pudieron por este que menos también nosotros lo tuvimos, pero gracias a Dios también el primer tiempo y sacando el resultado. Mirando un poco los puntos más menos
depende de qué debe hacer el contrato. Yo creo que nosotros tenemos que ir a lo que se viene, ya entiendo, vaya ya, ¿verdad? Obviamente que matemática estamos tratando todavía de mantenerlo y nada, tengo que pensar en ganar una partida y ver cómo van saliendo los rivales, también en esta jornada de empate, creo que son también, ¿verdad? Entonces, esos son los rivales que están también se ha llevado una rivales que están ahí también peleando. Son los rivales que van saliendo los otros también resultados que están. Totalmente. Lo último, ¿cuántos partidos locales queda, presidente? A ver, creo que tres partidos locales. Tres partidos. Asegurando eso y sacando alguna visita, uno dice debería en principio quedarse porque Pero no parece que sacamos el buen resultado de visita. Buen detalle. Que algo que también dos partidos locales perdimos en los muy males. Y ahora lo que nos están saliendo de 16 y sacamos el resultado. un detalle no menor. Entonces ayer justo el presidente entonces decía lo mismo, de local le estaba costando salvo ese partido ante Rubio que había ganado, los otros le estaba costando. Entonces cuesta eso de la localidad, pero lo bueno que aquí se sumó ante un rival en la zona de arriba, sin muchos puntos en la recta final del campeonato. Deseo de éxito y muy amable por el momento. No, muchas gracias a usted. Bueno, siempre es importante ganar a un equipo que está tratando de regalar muchísimo y tratamos de ir trabajando y tratando de sacar adelante. Igualmente el presidente de Guaraní de Fran, el señor José Sorocal. Con Roberto Torres la victoria hoy, contanos Roberto, Guaraní de Fran. Sí, nosotros, Arturo, había un partido que necesitábamos, no sé cómo comparar de Chile con el agua o con el aire. Era demasiado importante para nosotros ganar como sea este partido, para que nosotros podamos seguir teniendo esa esperanza de encarar el siguiente partido, ¿verdad? Porque la motivación también de poder jugar contra un equipo que está en la punta hace que también los jugadores siempre pongan diferente, ¿verdad? Entonces creo que superamos también al clima hoy en el sentido de que fue un partido que amaneció con un clima complicado, nosotros en algún momento nos sentimos beneficiados de eso en la primera etapa y suprimos la segunda etapa en el sentido y fue un partido de lo físico muy intentado y estamos muy contentos de poder ganar este partido. Cuando hablas, Roberto, hablas del viento, ¿verdad? Totalmente a la cancha era impresionante para todo el equipo, todo el partido dirigido en ese sentido y normalmente nuestro fútbol casi nunca amanece en un clima así y hoy fue ese día y bueno, me parece bien, fuimos beneficiados del primer gol y también y lo sufrimos muchísimo en la segunda etapa porque se venía en contra para nosotros. Nosotros realmente se predispusieron para que nosotros podamos ganar el partido. Termina siendo una fecha redonda para ustedes porque se da la victoria. Ayer se frenaron mutuamente Sudamérica Pastoreo y encima perdió Fernando de la Mora porque es inevitable ahora mirar en este tramo del campeonato lo que van haciendo los rivales directos, Roberto. Sí, totalmente. El victor para nosotros es la posibilidad de poder respirar un poquito durante la semana, porque vos sabes perfectamente que trabajar durante la semana con un resultado positivo esto me pone contento en primer lugar y durante la semana los jugadores llegan al entrenamiento distinto y más todavía, por ejemplo, nosotros nos cuesta muchísimo el tema de viaje, no es fácil. El viaje es prácticamente un desgaste de un entrenamiento más quizás, entonces con esta diferentes jugadores hasta que se quieren ponerse en los lugares ese cansancio y una victoria que conocimos mucho para enfrentar el siguiente partido. Roberto, ¿cómo va sobrellevando, te parece, tu plantel el tema de la presión de jugar con la tabla de promedio siempre presente? Por esa mezcla de experiencia y juventud que tenés en tu plantel, ¿los vas notando firme de por ahí, un poco presionado en algunos momentos? ¿Cómo crees que van asimilando esta cuestión de la tabla? Gracias a Dios tenemos un grupo de jugadores muy experimentados que ya saben lo que quieren y desde su
momento donde hay que cuidar todos los detalles en ese sentido, ¿verdad? De poder manejar esa situación, ¿verdad? Hay una reglamentación que es un poco complicada en la primera de 23 años, mayor de 24 años, solamente pueden entrar en lucha hasta 8. Entonces, tenemos mi plantel de 14 jugadores ya pasando los 23 años y tiene 24 para arriba, incluso unos ya muy identificados. Entonces, no es fácil muchas veces conciliar eso con buen entrenamiento, buenos partidos y aún así no pueden mejorar ni en la plantilla porque son solamente 8 que pueden jugar la plantilla. Entonces, en ese sentido, ya contamos con esa presión, porque todos quieren estar, todos quieren jugar y el momento de todos. Acá los beneficiados son los equipos que tenemos poco y también el sub-19 no tengo todavía sumar posicionar un poquito con Rivero y sí, realmente vamos a entrar en una etapa donde la presión va a ser fundamental y ojalá que quiera que lo sepan manejar el jugador. Lo último, hoy cambiaste de arquero, Roberto, ¿a qué se debió? Y se debió que nosotros perdimos varios partidos en donde nosotros llegamos a la exclusión. En otra etapa no le dieron el titular, debió de ser posibilidad que estaba como exhibido de peso. Nosotros trabajamos durante ese tiempo y la verdad que se ganó una oportunidad de poder, a mí me gusta siempre que los patrulla escribiendo ya su nombre de exclusión de competir ahora. Yo siempre me encuentro muchísimo como un error debería sacarnos con aquel, pero fueron situaciones donde nosotros no pudimos ganar y cuando uno lo gana es momento de darle la oportunidad a otro jugador, a otro compañero. Entonces se debió de esa manera y creo que en el ciertos pasajes del partido fue fundamental en el sentido de tener una ascendencia llegando a sus compañeros y eso es fundamental para todos mantener el partido. Perfecto, Roberto, agradecido como siempre por este tiempo y felicitaciones por la victoria una vez más. Gracias y un saludo muy especial a todos tus compañeros. Abrazo. Muchas gracias, Roberto Torres, entrenador de Guaraní de Franco. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y la palabra de Roberto Torres y antes de José Soto, el presidente de Guaraní de Franco. Hablando de la intermedia, vamos a una mesa informativa breve, repaso de los marcadores en la fecha, cómo está la tabla, partido para mañana igualmente el lunes, y luego ya nos metemos nuevamente a la segunda parte, porque volvió 2 de mayo y también volvió Amiliano. Epa, hay una niebla baja de momento. Ojalá que no baje con todo, porque es época de niebla, a veces habrá variantes, dicho sea de paso. Vamos hasta Darío Colmán, después las variantes. Señor, porque en la intermedia hoy Ruqueñú le ganó por 1-0 a Fernando de la Mora como visitante, mientras que Guaraní de Fran también de visitante le ganó 12 de junio por 2 goles contra 1. Los partidos para mañana, Guaireña ante Resistencia e Independiente ante Santanía. Los partidos se van a jugar a las 10 de la mañana, recordando que el puntero sigue siendo Ruqueñú con 47, lo sigue con 42 el 12 de junio y con 40 cambiando en las principales ubicaciones. Señores, la orden del juez comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Estamos con información. Informa personal, elegir la conexión total personal. Logo. Diego Barreto, camiseta 19 en Emiliano, se fue juvenil Aranda. Diego Barreto por Aranda, la variante del lado de Amiliano. Interesante debut de Aranda, tuvo un par de posiciones en una situación clara de gol. Un zurdazo. Casi se le mete allí el arquero Martínez, cerca de gol en su debut. El chico de Carapeguá se le pone por izquierda el partido. Busca mucha variante, experiencia en este segundo tiempo. Barreto por Aranda. Señores, saque de meta para el equipo visitante. Matrícula gratis y 30% contra la primera cuota para los de primer año hasta el 29 de noviembre. En 021-729 4600. Un inútil número 1 en calidad sin cultura. Préstamo personal de banco para un viaje, una refacción, una compra,
que quiera financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Sacando la pelota desde el fondo, Miguel Martínez, arquero del conjunto de Ameliano. Balón bien arriba, hubo falta sobre el recién ingresado Torres. Tiro libre, campo rival, tiro libre que favorece a Ameliano. Agosto liquida, Bristol, Miles de Producto, descuentos sin ingresación, Mierda, 18 cuotas, 169.000 y mucho más. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Invierno en el abrazo contra todo lo que necesitas. Copa Plazadas, edredones y mucho más. Reserva el abrazo supermayorista, entérate de todas las novedades. Va al centro de Barreto, pelota arriba, no alcanza Sarkis, tampoco llega Torales. Habrá saque de meta, tiro de portería para los de Mayo que ganan Cocina. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 717 puntos y la web.com. Vemos un saludo tu bienestar de tu economía. El motivo Fran chorizo con queso para el lleno pata frito en la línea libre gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad directa a la selección. Dando constantemente indicaciones, prácticamente parado durante el lapso de la etapa inicial. Marcelo Palau, lo mismo en esta etapa complementaria. Viene el pelotazo largo del arquero Ángel Martín del 2 de mayo, controlando sobre la zona derecha. Va Matías Cáceres al borde del gol. Se mete un cornet de diagonal, cierra Lescano. Insiste frente, saca Lescano para el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sonsa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de la CAN contra calidad, seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema de pago, se señala 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. 18:30 Luqueño frente a Recoleta con Diego Iván, con Víctor y llama todos los compañeros en Itagua. Dirige Blas Romero, Carlos Figueredo en el bar. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu lindo. Tiene etiqueta negra la calle con más premios internacionales. De Avira Caricia con los caricios litros. Deputado tu juego favorito de Avira Caricia. La falta sobre Sarki, lo venía empujando el capitán de los de Mayo, Sosa. Tiro libre, coloca la pelota Elvio Vera, tiro libre que corresponde a Ameliano, que va por el empate. Agosto con toda la adrenalina, el Rally comprando 4 cuentas como 20% de descuento contra esta cita, vuelta 12 cuotas sin intereses, como talme con estos dos caminos. En Mileta, zona residencial, son rutas importantes, contactan 021 443 600. La anotadora inmobiliaria es su versión más segura de la vida. Ojo con el contragolpe, iba Matías Cáceres, termina sacando el arquero Miguel Martínez de la visita. Pone el frico sobre la zona derecha para Salazar, cruzamiento de terreno. Acelera el lateral derecho del equipo visitante. Vino la marca por parte de Maidana, arrojándose en suelo, balón a un costado lateral en ofensiva para Meriano. Gran media becas al 50% matrícula en cuotas con maestrías y más Infobriga.com.py. Unida educación para el mundo en evolución. Milipeña mental no colector en plata, peña mejor cotización, Sarmiento casi profesor Carlos Concepción, Milipeños. Va el pelotazo de Salazar, intenta algo menos por arriba, le queda Barreto. Barreto va a rematar, perdió tiempo, levantó centro al área, corre Lescano, habrá peligro si llega, no alcanzó Lescano. Saque de costado en su terreno para los de Mayo. Gran media becas al 50% matrícula en cuotas con maestrías y más Infobriga.com.py. Unida educación para el mundo en evolución. Milipeña mental no colector en plata, peña mejor cotización, Sarmiento casi profesor Carlos Concepción, Milipeños. Mañana en Kuala Mallorquín a las 16, General Caballero Olimpia, 18:30 en el Mauria, Cerro Termirense. En el Sol Seguro solicitando autorización al 021-236-13 ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Ven a Flores con tener 365 que te venden a 24 horas, general 1040. Tenemos 446-553. Síguenos en Instagram como Ven Flores. Se arroja al suelo evitando el lateral Castro, la pelota le va a quedar, no pudo controlar Cornet. De todas maneras habrá saque de costado, saque de manos, campo rival para el equipo de Ameliano. El bar chequeando y se confirma en inglés y se concuerda en la tecnología de predicciones porque se pegan y se especialistas en tecnología. Olvídate de meter las opciones, obliga a convertir y dejando como nueva sección del servicio 1-2-86-000. Tu casa consiga que también. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos ya bajando y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, presión calidad de litros, Santo Indica, Dio para Dini por ahora, 2 de mayo le gana 1-0 Meriano. seguro, segundo Chaco. Infracción del zaguero Daniel Torales, tiro libre, campo real, tiro libre para los Mayo. En San Justo de Motorpines, en los plantones y más accesos a casi perpetuos con un y ventas en el 833-108-113. Regresa al Justo de Hornos. Compra cortesía edición aquí en Perro Cachonte y participa con un municipio lleno de productos más. Shorting y sponsor oficial de la Perroca. Se va metiendo Miguel Barreto sobre la zona derecha, quiere colocar el centro, pierde la pelota, sacando la escándula, jugando por el medio para Steven Moreira. Moreira tiene la pelota, descarga por abajo para atrás con él. Zaguero, el capitán Julio González, toca para el arquero Martínez. Revienta desde el fondo con la pierna derecha y se viene por la igualdad Ameliano. Centro de Materiales Andaluza, pretenido todo para el profesional. Con la Primavera Concepción, más de 25 años con la mejor atención y carga de todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se queda con la pelota sobre la zona derecha, Cornel, se le va el balón. Pide lateral para Ameliano, lo dice el juez. El saque de costado, campo rival para los de Mayo. Abra la solución para que se la fórmula avanzada que le envíe todos los síntomas de la que con la
Este mes de costo electrónica, más de 35 sucursales con precios que no se repiten y ofertas que te van a sorprender. Porque en Electron mejoramos tu calidad de vida. El lunes con un partido que promete mucho se va a cerrar esta fecha 9 del campeonato 18-30 en la Huerta Libertad frente a Guaraní. En Erimar enganches antiguos Salama hace mucho más marca como que no se te que otros Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 km con mínima entrega cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Reclama Humberto García, señores, el entrenador del conjunto de Ameliano. La pelota le va quedando a Lescano. Lescano le manda el esférico para el medio, va Freddy Vera. Buscando la pelota al Casapeño, cierra bien, sacando César Ramírez, zaguero del 2 de mayo. Pelota que tiene destino de Matías Cáceres, golpea de cabeza y saca Julio González para la visita que va ahora en busca del empate. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quintador para que hablar en Quintadores de Nazca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene venido Fleming, sistema prepago unido, Sevillana 751. Le abraza al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Julio González, resbala, vuelve a reincorporarse porque estaba allí cerca la presión. Jesús Llano, balón para Martínez. Martínez, el arquero de Ameliano, pone el esférico sobre el lado izquierdo. Tiene la pelota Julio González, capitán del conjunto de Ameliano. Cruzamiento de terreno, descarga para el Vera. Se viene González para Ameliano. De Beto que 85 pulgadas, 20% grande como bonito. Tiene etiqueta negra en la calle con premios internacionales. De Amira Caricia con una caricia bonita. Favorito de Amira Caricia. Va a corner, apunta sobre la zona derecha. La pelota. Se le va increíblemente la pelota a Fretes. Saque de costado en su terreno para el equipo de Ameliano. Lo gana 2 de mayo, 1-0. Informa personal elegida con el total personal flow. En el fútbol argentino, a las 17:30 se juega el clásico rosarino entre Rosario y Newell's con varios paraguayos como protagonistas. En Rosario Central como titular Agustín Sández, en el banco de suplentes Enzo Jiménez, en Newell's titulares Juan Espínola y también Carlos González en el banco de suplentes. Va a estar nuestro también compatriota Saúl Salcedo, obviamente la gran atracción, Ángel Di María, titular en Rosario. Señores, gana en el norte del país el equipo del 2 de mayo. Miles de millones de premios, muchas chances para volver de millonario. La suerte te está llamando, no la dejes seguir. CNT, se pone muy inscrito en los programas de la Americana Posgrado técnico 863 08 contra 444 037. Unite la generación más Madrid Americana. Se va metiendo, atención, cerca del área, pide mano llano, el árbitro deja seguir, saca con la zurda Lescano, pero ¿dónde va a jugar si no está nadie? Eso reclama Elvio Vera. Picavera no va a llegar, la pelota se va a perder a un costado, gana un lateral en terreno rival del equipo del 2 de mayo. La potencia precisión de Gil te levantó a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad. Esto que te con para otro esto que anuncia esta edición de los simpáticos los mejores precios del país disponible en todos los supermercados. Esto que expresión esto.com.py. Barreto tiene la pelota sobre la banda derecha para el equipo local que está ganando 1-0 con el gol en la primera etapa de penal de Matías Cáceres. La marca de Julio González para el gol. Toda media largo, pelota sobre la encarna Cenus Arquis. Bajó bien para Elvio Vera. Se va metiendo Vera, Pisonara, puede estar el empate. ¡Vino! No alcanza, intentó Sarkis que venía acompañando la jugada, al igual que Barreto. Llegó el equipo de Ameliano Niño. Llovizna también, si no mal. Se la va a hacer rápida allí la pista del campo. Después de la jugada, la acción. Sí, efectivamente, se largó una llovizna. Viento bastante fuerte en este caso, si nos fijamos un poquito de viento sur, con una llovizna a estas horas en Pedro Juan. Está ganando 2 de mayo 1-0. Neumático Yorko Capa y el tiempo de juego 10 minutos en la etapa Petro Chaco, precio calidad del interesante. Señores, en el río para 22 de mayo le gana 1-0 Ameliano. Y su seguro Chaco. Tiro libre, la infracción sobre Cornet, tiro libre en su terreno para el dueño de casa. A todos poner visto en inicio para Radio Alberto Ruco, medios al 083-119-720, visto en tecnología en lubricación, fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por los paraguayos. No le tomó una liebre en Pedro Juan. Sí, pero por el lado del fútbol le salió. A fútbol en el caso de primera, 2 partidos. Ellas quedamos hasta el otro día hasta las 10 de la mañana. Una montadita vieja. Era eso. 165. Entonces, Monte, a Pedro Can, sí, sí. Viajes a Pedro Juan. Otra pareja, hablando de relatores, la pelota. Muy bien. La pelota de terreno de Steven Moreira. Se viene Ameliano. Oiga usted, mi pareja.
Se viene Freddy Vera para Meliano, gana 1-0 2 de mayo. Y con casa presente historia con más de fuerte y duradera que la tiro te generó más eventos de la mejor calidad con casa construyendo historias. Hace tu tendrá ir una centuca que participas automáticamente para ganar una timba y 0 kilómetros. Automotor sentir camino confortable. Vamos laboralmente, que se entienda. Nada haría con. Bueno, Cremonese le está ganando al Milan por 2-1 con Tony Zanabria como suplente. Al menos por ahora en el partido que se está disputando en San Siro. Va a dar la nota, gana de visita al Milan, su equipo. Y en su vuelta a la primera división del equipo de Cremonese. Su vuelta, sí, buen marcador para que esta semana sumó al equipo de Cremona. 12 de juego, gana el 2 de mayo, etapa complementaria, 1-0 para el dueño de casa. Catedral Virgen hasta 50% de cuento y con todos los medios de pago de libre 27.700.000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termocalentadores BS, algo por negar todas las carillas gracias a su competencia y garantizan agua caliente y sin interrupciones. BS, una empresa del grupo FP. Se viene, atención, 2 de mayo, corre para el segundo en camino, vino. Le queda el gol a Cáceres, apunta, vino. Martínez se queda con esa pelota de vuelta, un error allí de Moreira. Casi aprovecha el 2 de mayo, Niño. Sí, casi rifando esa pelota con inconvenientes. Allí el de Emiliano en la salida. Empezó a bajar la niebla. Aquí hay algo así, esto es niebla o es llovina. Pero recordando la vieja época, y sí, llovina. Mal pase. Moreira termina rifando esa pelota. Movimiento de Cornet para Cáceres. El rechazo que Martínez casi se vino el segundo para el cuadro local. Sigue ganando local 1-0. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, crédito, préstamo con mínimo requisito 5-021-237-7012. Crédito, solución, tu crédito, tu solución. Con La Pradera, su presentación Sánchez Fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora sí le va a invertir a Palau, el árbitro del partido. Se va a la zona del banco del dueño de casa. Díaz Ibarra indica algo a Marcelo Palau, que venía reclamando algo. Tiro libre para los de mayo. No te olvides de subir tus facturas a cel.com.py, que participa por viajes a México y Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Combo Rally Pechugón, combo campeón con el IBE, los pilotos y copilotos disponibles en Gran Asunción, establecimiento de Pechugón, encarnación, solo de venta la pradera distribuidora JP. Recupera la pelota frente, carga el equipo del 2 de mayo. Cerca Velares perdió la pelota ante la marca de Julio González, que sale con todo, fue al piso, falta, tiro libre en el medio, tiro libre. Es para Meliano. Que me pica con tener un gusto para que no más rende mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Giacomo Automotor RJMS en Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEP, por el Comercio Militar, por la ANES. Info 0.2.py. Recordando que por la intermedia, señores, el puntero Rubio le ganó 1-0 de visita a Fernando de la Mora, 12 de junio, por ahora escolta. Terminó cayendo Milláñez de local, 2-1 frente a Guaraní de Flan. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu ganadora, las redes sociales Alpecin B, productos en su calidad pasa. Disfrutar lactolante, disfrutar yogur favorito de todo el lactolante Tomos más por 11 años consecutivos. Muy bien, saludos al querido Digno Quiñones, que también saludos, reportando Dignos para el saque de costado cerca del banderín para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate la visita. La caja Motor cumple 40 años en el mercado, puede ganar tu Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro y por matar los 18.400. Caja Motor, 40 años creciendo con vos. Ven y divertirte al Casino Rondelson con nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en rondelson.online.com. Está cargando Meliano, pedían una falta dentro del área que no existe para el árbitro del partido. Saca con la zurda desde el fondo César Ramírez. Va recobrando la pelota Steven Moreira. Se viene de vuelta a Meliano. Jugado ya prácticamente el equipo de García. Va por el empate Ciriño. ¿Qué pasará después del partido? Porque eso decíamos, la posible derrota le puede alejar a Humberto García. ¿Cuál será la decisión? Todo a Meliano, solo que la realidad es que está ganando el conjunto del 2 de mayo. En este segundo tiempo sí está más errático en cuanto al pase y juego del equipo de Meliano. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yoko Camry, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, por eso que le contiene 3 a 3. Que acorde. 4 de mayo, 1 Meliano 5. Seguro, Chaco. Su terreno para el local. La pasión de verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y con petróleo, el combustible, todos con petróleo. Vamos. Supli celebra 70 años porque ha comprado 100.000 kilos. Un fútbol y puede ganarte uno de los 70 premios. Solo un Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota de frente, que bien bajó frente, es el mano a mano que le va a proponer allí al Escano. Frente en diagonal, van los de mayo. Frente colocó centro al área, saca de camisa Salazar golpeando de camisa la pelota para Freddy Vera. Se viene de vuelta al equipo de Meliano. Informe personal, elegir la conexión total personal. Y ahora hacia los 20 minutos del segundo tiempo clavado ingresa Tony Zanabria. Debuta con la camiseta del Cremonese, que le está ganando el San Siro al Milan por 2-1. Pelota en ataque para Meliano. Energía llega hasta tu casa en demanda internacional gratuita de liberación 21 728 92 28. Tu solución rápida
Energías. Para instalar tu industria móvil, organización Centro Industrial de Milito 2, comunicador 4137000 para Guardia Inmobiliaria. Sostiene hasta aquí la ventaja del equipo del 2 de mayo, ventaja que consiguió en la etapa inicial al minuto 27 de penal con Matías Cáceres, que busca la pelota justamente, bajando con el pecho para Ronald Cornet, interviene bien Salazar para el equipo de Meliano, Salazar juega con León, se equivoca Torales, la pelota a un costado lateral que favorece al 2 de mayo en ataque. Banco cobra con corre gratis de retirar el costo de la comisión de las transferencias áreas difíciles. Empieza a vender con Banco, descargala. Necesitas plata, te prestan mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Prepara una variante el equipo del 2 de mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de gancho iluminados y más. Seguimos en las redes sociales. Crystal House, cristalización con sueños. Si sos electricista, instalador eléctricos eléctricos, Cordeiro, desarrollado con altos estándares de calidad del mejor precio. Encontramos en la mejor ferretería del país. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal. Matías Cáceres, el año de penal, ingreso del delantero Ruiz Díaz. Rodrigo Ruiz Díaz, camiseta 11, Ruiz Díaz por Cáceres, variante del lado local. Futbolista Ruiz Díaz, nacido en San Juan de Pomucén, de la zona de la compañía San Carlos, a 15 kilómetros de la zona céntrica de San Juan de Pomucén o en casa. Gana el equipo de los Mayos. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quintador para que hablo de Quintadores de Iraca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene venido Flenin, sistema prepago, venido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Flenin, estilo Campo, tu barrio y de preferida. Freddy Vera levanta la pelota, carga Meliano, atención bajando para Elvio. Elvio Vera recostado sobre la zona izquierda, coloca centro, pelota al área, ¡tala! Desactiva con golpe de puños el arquero del equipo local. Va buscando la pelota sobre el costado izquierdo, no llega al escano, va a insistir a Meliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como todo listo. Tiene etiqueta negra, la gente como premios internacionales. Ya mira Caricia con el acaricio, listo, interpreta tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Más para atrás de Díaz de Vivar al escano, que se quiso vibrar con el lateral. Levanta el esférico sobre el carril izquierdo. Va a buscar el empate, el conjunto visitante pierde por ahora 1-0. Al piso Vera, falta. Infracción sobre Freddy Vera, tiro libre, campo rival, lado izquierdo, tiro libre para Meliano. La clínica SBS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta, escribinos al 099-172-856, SBS México prepaga con respaldo de Gómez y Barro. Unizar 634-330 saludos y finales en la América de Tecno con el gobierno que acabamos de ciudad que la puede vigilar. Unizar. La llovina también está bajando un poquito de niebla. Así que ojalá que esto rápido, porque no por allí el partido a falta de 5 que antes pasaba. Está bajando una niebla allí en Pedro Paz. Viene el centro de Elvio Vera, otra vez el arquero Martínez vuelve a sacar desde el fondo con Llano. Encuentra la zona de recarga del tino Pizanita, puede disfrutar del verdadero podio del sabor. Para saber escribirnos al 099-4486-7000, utiliza calidad desde su origen. Amar B6 en el equipo bolsa desde $49.900, cuota $690. Hace tu crédito terreno, empieza a regresar a Volkswagen para no se rinde a Meliano, pero le cuesta hasta aquí generar en ofensiva. Preparado variante Humberto García. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes en redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.ne, aposta a ganar, lo cambia todo. Largo pelota sobre Rodrigo Ruiz Díaz, interviene el arquero Miguel Martínez de Meliano, juega corto la pelota para Julio González, pone el balón por el medio, allí aparece Barreto que ingresó en este periodo complementario, la pelota otra vez para Miguel Martínez, largo pelotazo que toma vuelo, tiene destino, mitad de terreno, a de Barreto, la búsqueda va a Steven Moreira, va a insistir a Meliano que sigue presionando, buscando el empate. Aunque entonces tenemos servicios oficiales para nosotros y mandando de venta grimas al 096-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, el respaldo total. Rosada pagando la aplicación de licencia de artículo 982. Rosada, mano tecnológica de Kansas, Rosada. Saque de costado que corresponde al 2 de mayo cuando se vendrán las variantes en Meliano. Neumático Yoko Calma y el tipo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litros acá. Y su seguro Chaco. Informa personal de vigila con el centro personal. Por lo que ingresa es Peralta, camiseta 39, se fue Freddy Vera. El otro que ingresa es el central Báez. Dos variantes del lado de Amiliano. A la cancha, Francisco Báez y el juvenil Peralta. Muy bien los cambios. El otro presentativo es Salazar. El Tucumán, Salazar, el otro que es recién correcto, apuntado. Es tiro libre, señores. Pelota mitad de terreno para Meliano. Desde los opinión de los movimientos en Caco para suplir por la mitad, representa el club de los contactos al 099-4603-777. Nos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales, llamarnos al 449-488.
Roncos se de seguro protegiendo tu futuro siempre. Va el pelotazo largo, atento el arquero Ángel Martínez. Hasta aquí muy seguro el goleo del equipo local. Tuvo un par de intervenciones en la primera etapa. Su equipo gana 1-0. Matrícula gratis y 30% con una primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre y 021-721-4600. Y norte número 1, calidad, ciencia, cultura. Préstamo personal de banco para un viaje, una revolución de comprar lo que quiera, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. La pelota le va quedando a Julio González, que con la salida de Salazar fue a jugar de lateral derecho el capitán, que no que desconoce ese puesto. Lo va Julio González, quiere colocar el centro a las cercanías del área. Avanza con todo el conjunto Ameliano, cae 1-0. Pelota de Ligo Vera, golpea de cabeza. Cierra Ramírez para despejar con la zurda en el 2 de mayo. Ve tu moto Muller en Bristol con 254.000 finanzas, motochapa más aceite de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el ahorro, encontrar todo lo que necesitas en tu papasada, aceleradores y mucho más. Regresa a abrazo supermayorista, entérate de todas las novedades. Ronald Peralta, que acaba de ingresar, busca la pelota sobre el costado izquierdo para el equipo de Ameliano. No llega Ronald, sacando Miguel Barrito. Le queda el rebote sobre el costado izquierdo a Lescano. Lescano pone el esférico otra vez para Peralta. Peralta por el medio con Barrito. Va por el empate del equipo de Ameliano. Comprando y pagando con correo de Vito y todo genera cupones para participar del viaje a Punta Cana. Fines de semana doble cupón, compra ganancia, frase, toma más. Embutido plan chorizo con queso para que no matan pito la harina femenina entera. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y la selección. La pelota de Torales para el equipo de Ameliano. Se equivoca Torales, le regala. Corné, juega para Llano. Se viene Llano tiene la pelota en el terreno, campo rival. Gira para descargar sobre Castro. Castro pica sobre el costado izquierdo. Eludió la marca. Atención del recién ingresado Peralta. Pelota que impacta en Peralta. Será tiro de esquina para el 2 de mayo. Y 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el dueño de casa. Emilita zona residencial salía rutas importantes con distancia 24-43-600. La notadora inmobiliaria de su versión más segura en la vida. Cuando se trata de potenciar el clima para lo tiene claro. Marta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Marta. Tiro de esquina que corresponde al 2 de mayo. Le va a pegar Llano cerca. Cordesillo. A punto de cerca, cuidado con la niebla. Principalmente uno de los arcos se va. Está bajando un poquito. Dependiendo de los sectores. Hacia el arco sur, afecta un poquito más. No de momento el arco norte. Vendrá el córner, pelota arriba de Cornet sacando la defensa. El Viera quiere el contragolpe. Vera perdió la pelota, ya no le queda ahora otra vez a Cornet. Cornet, el centro al área, saca González para Ameliano. Un gran media becas al 50% matrícula de cotas en otras maestrías y más. Infomible.com.br, educación para un mundo en evolución. Mini Empeño, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi profesor Canal Concepción. Mini Empeño. Señores, luego de este partido, Luqueño frente a Recoleta, conmigo Iván Víctor y ya a todos los compañeros. El partido arranca a las 18:30 en Itagua, dirige Blas Romero. En el San Seguro solicitando autorización al 021-236-3000 en el San Seguro.com.br. El San Seguro siempre te acompaña. Venga y Flores con los telos 365 días. Guardame Darío, segundo camino, vino. Le bloquean el disparo, ya no rebote. Martínez sano al arco de Ameliano. Llano y después Cornel Martínez. Y saca el segundo al 2 de mayo, niño. Sí, después casi termina perdiendo esa pelota. Siempre nuevamente Martínez está apurando más. Ya no, en esta 2 de mayo estuvo cerca de poder cerrar el partido cuando cada vez se un poquito más con el tema de la niebla, principalmente del arco sur, del norte de momento no, pero ojalá que por el tiempo acabe, o sea, más tiempo en forma del partido. La niebla está bajando. Dale, el Viovera para el equipo de Ameliano. Primer Flores con los telos 365 días del año, las 24 horas, manejando el teléfono 671-767, seguimos en Instagram como BMI Flores. El martes que antes y comprimado libre, Licey es el gol fuera del área de tecnología de experiencia y ritmo que se pegan. Licey especialistas en tecnología. Aparecerá la tarjeta amarilla, ya vamos a ver de quién se trata. En el conjunto del 2 de mayo es para Pedro Sosa, el capitán. Tiro libre. Es Maidana el que fue amonestado, el centrocampista. Tiro libre que corresponde a Ameliano, en campo rival. Neumático ya con y el tiempo de juego 25 minutos. La etapa Petro Chaco, precio que le da derecho a Santa Crilla, corre. Le gana 1-0 Ameliano. Y su segundo de Chaco. Para otro cambio el equipo de Ameliano. Dando mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el punto de elevación Singapur y levantando paredes solo 2 o 3 horas. Tu casa consigue, queda bien. En Sacucho no permite alguna pensión así más. Acceso a su casa y perpetuo socorro ni fue. Venta 083-300-913 Reza. ¿Cómo te Ross? Se vendrá el tiro libre. Escobar, Roland Escobar, ingresó en el conjunto de Ameliano, niño. Sí, Roland Escobar por Matías León. Roland Escobar por Matías León, variante cuadro de Ameliano. Se fue León, eso Roland Escobar.
VAR. Informó. Personal, elegir la conexión total. Personal Flow. Continúa ganando los de Mayo 1-0. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza un mortero de elevación Zika. Muy levantando para atención a dos atención de tu casa con Zika. Queda bien. Entra en los perfiles ángulos planchos asignados. Accesos son casi perfectos. Venta 08330 Reza. La pelota de Steven Moreira, mitad de terreno, juega por abajo sobre el costado izquierdo para Elvio Vera. Va por el empate el equipo de Ameliano, pierde 1-0. Vera metió la diagonal, cierra la marca, sacando la pelota Sosa. El juez dice que no hay falta. Gana un lateral de vuelta, campo rival el equipo de Humberto García. Hablamos de Ameliano. Compra cortes se dice limita el Grupo TV y participa por principio de TV, recurso oficial de la Roca. Centro Materiales Santa Rosa, Perteriato para el profesional de Concepción. Allí discuten Barreto y Sosa, termina sacando Sosa. Respira del asedio el conjunto de los de Mayo, que prepara dos cambios. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula saque de inmediato los síntomas de la gripe, los resfriados, salvate con Abracor. Estamos con información. Informa personal, elegir la conexión total personal. Será dos variantes más. Alfonso, camiseta 7, vamos a confirmar. Es el otro que está para ingresar del lado del 2 de mayo. Si te busca, quiere el empate Emiliano. De momento, esto continúa con la victoria a favor del conjunto del 2 de mayo. Es Colmán, Nando Colmán. El otro que está preparando para ingresar. Camiseta 16 para Colmán, 7 para Alfonso. Tiro libre en su terreno para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valora Quitadores de Laca, nuestra calidad, su seguridad. Lanzamiento tiene venido Fleming, sistema de banco. Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señores, está ganando el equipo de los de Mayo 1-0. Mañana General Caballero recibe a Olimpia, Cerro Porteño, la nueva olla frente a Trinidad. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como Torito Porti, etiqueta negra en la calle como premios internacionales. Ya mira Caricia con una caricia bonita, el dato tuvo favorito. Ya mira Caricia. Que se retiraron son Llano y Frente. Así mismo, Frente Llanos ingresan al campo 7 para Alfonso. Colmán, 16 Colmán, Alfonso a la cancha. Muy bien, victoria por ahora de los de Mayo 1-0. Este mes de agosto Electroman liquida más de 35 sucursales con precio que no se repiten ofertas que te van a sorprender porque en Electroman mejoramos tu calidad de vida. Tu vehículo genera tu compañero con nada, tráelo a Erimar y maximizando con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota en poder del conjunto local que está ganando por ahora 1-0. Saliendo el equipo del 2 de Mayo que gana 1-0. El largo pelotazo para Ruiz Díaz que no alcanza. Tiro de portería que corresponde a Meriano. El fútbol español, el Levante está dando la sorpresa. Se ha ido al descanso ganándole al Barcelona por 2-0. La pelota le queda por el medio. Atención, se viene Steven Moreira. Cargando a Emiliano Moreira. Levanta el balón para Fernando Escobar. Va Escobar, quiere ganar fondo de cancha. Va a elevar el centro. Perdió tiempo. Fue al piso. Se recupera. ¿Qué dice el juez de raya? Saque de costado. Pelota en su campo para los de Mayo. Lleva tu Mitsubishi R200 0 kilómetros con minivan 3 cuota $450. Consultas al 0974 408 709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones de premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Niño, hablando que después de este partido se viene el Poder Deportivo Luqueño ante Recoleta. Luqueña Recoleta la siguiente propuesta. Aquí, tan cuidado con esta de 2. Se viene de contra el 2 de Mayo. Pelota al área. Saca Baez. Mucha neblina. Allí en la zona del área de Ameliano. Va saliendo la visita. En Wizard de Cuota 420.000 llevas tu curso Wizard, clases presenciales online por matar 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, pero para la solución de Avenida Fernando por aquí en Morquio. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Está cargando. Atención, el conjunto de Ameliano se va metiendo el Rivera. Posición adelantada de Rivera. Mucha neblina allí en la zona del área del 2 de Mayo. ¿Verdad que un partido? Está bajando. Entonces a veces el partido continúa dando otro día, por ejemplo, en casos anteriores. Pero creo que va a dar 15 minutos y acaba más el descuento. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yonko Camo y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro sector. 2 de Mayo le sigue ganando 1-0 al equipo de Ameliano. Hizo seguro Chaco. Acordado partido con niebla. Entonces, no es Paraguay-Perú, Copa América. El de Roque. De Roque, sí. Muchísimas nieblas a veces, pero va. Sí, señor. Saque de meta. Tiro de portería para los de Mayo.
Materiales para la construcción, pero para la solución de permite la máquina que permanece a 43 años construyendo contigo. Esto que anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados, Stock Express, Stock.com.py. Bien oyentes, saludos para Amado García. Amado García, la plataforma reportando sintonía. Señores, pelotazo largo del arquero Ángel Martínez del conjunto de los de Mayo. La pelota se va perdiendo a un costado. Hay algunas zonas que ya no se observa. Sin ser exagerado. Mira la zona del área de Ameliano ya no se ve. Sí, en este caso, por lo menos para adelante, a veces te queda una pelota naranja. La pelota blanca casi no se observa. La próxima, así que nada más, los pisos también. Al que se lo ve muy bien a Díaz de Ibar, porque justo está de verde fosforescente. Se ve el árbitro Díaz de Ibar. Señores, saque de costado en su terreno para los de Mayo. Lo mejor para tu moto, camino, tractor, pistón y punta a punta, conoce más en pistón.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas solamente pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegir fácil, porque no paraguayos. La pelota por el medio de César Castro, cuando me parece que vendrán cambios de vuelta en el conjunto local. Ganan los de Mayo 1-0, termina sacando desde el fondo Roland Escobar. Balón arriba para Sarkis, aguanta el delantero Encarnaciano que juega en Ameliano. Saca desde el fondo Ramírez para el equipo de los de Mayo. Recoge el rebote Miguel Martínez y va saliendo con todo Ameliano. En Concasa empezó a tener como soporte una tarea que la antibiótica y una cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una Santiago que participas automáticamente para ganar una anticolisión 1 kilómetro. Automotor siente el camino confortable. Va a insistir Ameliano. La pelota de Steven Moreira al piso. El juez deja seguir. Se viene de contra Colmán para los de Mayo. Lo puede liquidar. Colmán juega por abajo para Elías Alfonso. Alfonso ganó fuera de cancha. Misionar al centro. Y termina sacando Daniel Morales. Lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 33, etapa complementaria. Gana el local los de Mayo 1-0. Catedral Weekend hasta 50% de cuento con todos los agentes de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de San Isel, precios especiales en productos seleccionados, porcelanato, griperías y mucho más. Escribinos al 018-614-869. San Isel proyectando punto. Vamos, dice Díaz de Ibar allí, Elías Alfonso, que iba a realizar el lateral, finalmente lo hace Barreto, coloca la pelota cerca del área para Ruiz Díaz, juega para Colmán para Elías Alfonso, carga el 2 de Mayo, ataca el equipo local, quiere sentenciar el pleito, lo gana por ahora 1-0, tiro de esquina para el dueño de casa. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Alfonso. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, médico, préstamo con mínimos requisitos 5021-237-7012, crédito solución, tu crédito, tu solución. Pasión con el La Pradera en su presentación Sánchez Pleca por 6010 sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Atención, señores, con este tiro de esquina le va a pegar Elías Alfonso sobre la banda derecha para el 2 de Mayo, pelota arriba, despeja Elvio Vera, va a recuperar Colmán, pifia en el fondo de Sarkis, la pelota de Alfonso, el mano a mano allí con Vera, pelota arriba, lejos afuera, saque de meta, es para el equipo de Ameliano. Desde el línea con Chen carga para Cornato, 150.000 más 45.000 llevados, dos ópticos versión temprano más 95.000 llevados, dos ópticos versión Bluetooth. Como Rani Pechugón, como campeón guaraní veloz y piloto con piloto disponible sin planes funciones en Pechugón. Encarnación solo conecta la pradera distribuidora JP. Estamos con información. Informa personal, elegir a conexión total personal flow. Sanguina a la cancha, ingresa Sanguina y se fue el Torales. Se fue el defensor Torales, eso Sanguina por Torales, variante del lado de Ameliano. Fue el último cambio, la última variante del equipo de Ameliano para tratar de empatar el partido cuando se va metiendo sobre el costado izquierdo Cornet. Pone la pelota para Orlando Colmán, llega, no alcanza. Es saque de meta para el conjunto visitante. Ya me pica con también mucho para que además rendime con el acompañante con crecimiento con el respaldo de Chaco, Minuto, Motones, Rey, Contanencia, Paraguay, y elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, deportivos de investigación y mucho más. Serrana.com.py. Sacando el arquero Martínez, pelotazo largo, golpea de cabeza por el medio, Castro jugando para Orlando Colmán, algunas partes del campo después ya no se observa, se va metiendo Alfonso al centro, por encima del arco defendido por Miguel Martínez, tiro de portería, es para el conjunto visitante. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos John con cambio y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa Petro Chaco, presión en el litro sector indica está ganando el 2 de Mayo, local le gana 1-0 Ameliano. y su seguro Chaco. El lunes se cierra esta fecha de Libertad recibiendo Guaraní. La familia multivitamínica más completa recupera la seta mujer, la seta freina, que activa tu energía extra con recuperar calidad papasa, disfruta lactonante glutáneo con completo de todos, lactonante toma más y por un año consecutivo. Sube sobre la zona derecha Roland Escobar, se arroja al suelo Castro, el saque de costado, pelota en ofensiva para el conjunto de Ameliano. Informa personal, elegir la conexión total personal. Este resultado
concreta, ya serían 8 partidos sin poder ganar para Ameliano de forma consecutiva. Solamente ganó en la primera fecha ante Tembetari. Varios partidos. Está complicado. Solo 4 puntos, ¿verdad? 4 hasta aquí. Una victoria, un empate y con estas 7 de... No es malo el partido Ameliano, pero la realidad es que no se le da. No está anotando el penal. Se le gana el de Mario y habrá que ver cuál es la decisión. Las próximas horas, si esto termina así. Se viene Elio Vera, el disparo al arco. Mal afuera, piden córner. Saque de meta que corresponde al equipo de 2 de mayo. Caja Motor cumple 40 años en el mercado. Puede ganarte un Toyota Plus uno en los viajes al Río de Janeiro en forma de 218-4000. Caja Motor, 40 años creciendo con vos. Ven y divertirte en Casino del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Se vendrá Juan Camilo Sáiz en instantes en la defensa de 2 de mayo. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y con Petrol, el combustible de todo. Con Petrol, vamos. Supli celebra 70 años porque ha comprado 100.000 generas un cupón y puede ganarte uno de los 70 premios Automóvil Supli, el equipo original auténtico. Levante la pelota el arquero Ángel Martínez, balón arriba, atención, fue al piso, Colmán pide falta, el árbitro dice que no existe infracción, en realidad comete la falta, Colmán en ataque, tiro libre que corresponde, que favorece a Ameliano, se tiene que levantar el futbolista de Ameliano, su equipo pierde unos minutos. Supli celebra 70 años porque ha comprado 100.000 generas un cupón y puede ganarte uno de los 70 premios Automóvil Supli, el equipo original auténtico. Energía llega hasta tu casa en demanda, instalaciones gratuitas de liberación 21 728 92 28. Tu solución rápida y confiable, Energía. Vamos, dice Miguel Martínez que va a colocar el centro, el arquero de Ameliano, pelota bien arriba sobre el área de 2 de mayo. Atención, le queda la pelota, pedía una falta a Sarki, no existe para el juez que está cerca de la acción. Largo pelotazo para Sarki, corre frente a Francisco Báez, va a terminar sacando el zaguero de Ameliano, falta y Sí, falta. sí, delantero. Sí, estaba el delantero. Es lo bueno que quedan 10 minutos. Igual la Niñaga estaba bajando con todo. Cuando cayó Sanguina, ¿qué pasó en el área con Sanguina? Si fue en el área o no, ese movimiento, parecería penal, El reto. Parecería penal. Para mí lo carga Barreto Sanguina. Posible revisión, si es que se da. Como dice Surma. Barreto, la falta de Barreto sobre Sanguina. Por ahora, señores, pelota para el equipo de Ameliano. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador para cada hora en Quitadores de LACA. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El arco de Miguel Martínez ya no se observa. No, y el arquero no lo vemos. Ahora mismo no lo estamos viendo el arquero. Sí, habrá que ver si consigue el partido. Se para, Creo que se paró el partido. Se paró el partido, sí. Están hablando los capitanes. Se paró el partido. Hablan los capitanes porque la niebla. Que hay quejas. Se sigue también el tema de ese posible penal. Pero de momento el partido está parado. Señores, habrá balón para el equipo de Ameliano. De Italia, Genoa igualó 5 goles con el Leche. En el Genoa estuvo en el banco de suplente, pero no tuvo minutos. Hubo Cuenca. Vendrán 2 cambios en el equipo del 2 de mayo. Instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Mileto 92, comunicando al control 137000 para cualquier popular, sea con banco, con la concurre gratis, de recta en el coche, la convención, olvídate las transferencias, en las difíciles, empezar a vender con banco. Descárgala. Vendrán 2 cambios en el conjunto del 2 de mayo. Uno de los que se retiran es Cornet en el equipo local. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande, como todo lindo, por tiene etiqueta negra en la calle con premios internacionales. Ya mira Canicia con los caricios, instrumento tu nuevo favorito. Ya mira Canicia. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Juan Camilo Sáiz, camiseta 28, se fue Fernández. Vamos a confirmar el otro que se termina tirando. Sergio Sanabria, se también la cancha 26, 28 y 20 para Sanabria. 2 modificaciones del lado norteño. Carga Ameliano que quiere el empate. La pelota le va quedando recién ingresado. Sanabria saca la pelota al centrocampista del 2 de mayo. La Plata Peña con certificación internacional y zona de minutos te ofrecen mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. En Peña Segura Peña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de minutos de plata, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Parece que ya nos han puesto un amigo que me dijo una galletita de desayuno. Si Cremonese le gana a Milan, él es hincha de Milan. La Cremonese está ganando, quedan 30 segundos, pero veremos qué pasa en ese partido. Ahora terminó el partido. Terminó. El partido. Tiene la notificación. Cremonese le ganó al Milan por 2 goles contra 1 en el debut de Tony Sanabria, que ingresó a los 20 del segundo. ¿Cuánto va Darío? Neumático Yoko cambio el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, presión calidad de litro Chaco indica. Juan Caballero, Mayo Continua ganándole a Ameliano 1-0. Y su seguro, Chaco. Tiro libre, mitad del terreno. Tiro libre para el equipo de los
Soluciones seguras y confiables inequivocables eléctrico Cordero con respaldo garantía electroparecida con el daño generando soluciones con energía. Si sos socio de Convencional solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millones hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Con Messi Parto, mejor opción. No se apura el arquero Ángel Martínez, sabe que su equipo está ganando 1-0, pelota arriba del golero del 2 de mayo, esférico sobre la zona de Colmán, gana por arriba a las manos del arquero Miguel Martínez, que se apura para el conjunto visitante. 41 tenemos, señores, gana 2 de mayo 1-0 frente a Meliano. Unisalto Plaza Carrera secretaria por la ANEA Bioquímica Contabilidad Derecho de la Carrera, ya con nosotros 35.000 Unisalto. Encuentra una zona de recarga del Tino, pizza, ni tampoco de disfrutar del verdadero móvil del sabor, de la zona de Unisalto. 86.000. Un pizza calidad desde su origen. Roland Escobar en el centro, saca Sanabria, pelota en fondo y es tiro de esquina sobre la zona derecha para el conjunto de Ameliano. Y 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es más pegar Sanguina. Ahora veces en el colegio la bolsa desde $49.900 con tasa $690 se encuentra de contra la limpieza, reza, paga en Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas son altamente eficientes. Redes sociales son... Tiro centro está. ¡Gol! De Ameliano, de Steven, de Moreira. Steven Moreira con golpe de cabeza, gran centro del Govina, pelota arriba, la cabecera del área chica. Aparece el centrocampista visitante, el destazo por bajo, poste derecho. Vuela Ángel Martínez en esta, no puede hacer absolutamente nada. Premio a la perseverancia, a la consistencia del lado visitante. Lo celebra Humberto García, lo celebra todo Ameliano. Empata la visita. Jornada 9 del clausura Pedro Juan Caballero. 2 de mayo 1, Ameliano 1. Steven Moreira de cabeza para Ameliano. Algo el partido, ese primer tiempo, porque antes del penal insistió, buscó bastante, pidiendo tapadas importantes en el que va de mayo, no se le dio al Meliano. En este segundo tiempo está un poquito más atado, pero aquí en medio de todos los defensores en el segundo poste solito apareció Pereira, un tiro de esquina, el centro con muy buena imprecisión, lanzazo fondo a Iguana y no quiere ganar en la terraza en medio de las nieblas. Quiere salir de todas esas penumbras, las mierdas que tipo Ameliano. Quiere ganar. Ahora está 1-1 del norte. Momento de gol. 42 minutos en la etapa. Empató Moreira para la visita. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.botón.neamo. Estará ganando los campeonatos todo. Va ahora de vuelta respondiendo en ofensiva el conjunto de 2 de mayo. Sacando Miguel Martínez, la pelota costaba lateral cerca del banderín para el dueño de casa. Tupi, 29 años llenando tu lugar de felicidad. Pasamos 49 segundos, etapa 1-1. Con Keto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más repuestos de repente. Escribimos al 0976-10-10-10. Se avanza siempre con Keto, ya con el respaldo total. Rosada, bajando la aplicación tenés acceso a la menor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, menor tienda online de casa, Rosada. Carga Barreto, segundo vino. Salvo Miguel Martínez, el arquero de Ameliano. Errores en el fondo de Ameliano. Miguel Martínez quizás le saca el gol de la victoria. Barreto en el 2 de mayo. Y ojo, responde de contra Ameliano, pero le queda la pelota en el talón a Elvio Vera, niño. Sí, eran 3 contra 1, era buena contra. Del anterior donde se salva el 2 de mayo, la tapada de Martínez, a esta contra que desaprovecha Ameliano. Qué partido, qué cierre tenemos en Pedro Juan Caballero. Este está 1-1. El partido para cualquiera de los dos. El anterior de un lateral. Y esa jugada peligrosa, rebote. La gran tapada de Pedro Martínez en ese mano a mano con Barreto, el lateral que fue a buscarse derechazo. La tapada del arquero del conjunto ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumático Yongo cambia el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa, Petro Charco, precio calidad de litro exacto, hizo seguro Charco. Llegan 4 más hasta los 49, va Ruiz Díaz, le queda la pelota, Orlando Colmán al piso, comete falta, tiro libre en su terreno para Ameliano. Brindemos por la vista con un delicioso supino, una voz importante servicio para comer productos de los Andes, integran productos de los Andes, Vega. Nos estamos para cuidarte, cierto, recuerda cada paso, encontrarnos en redes sociales, llámanos al 449-488. Nos hace de seguro protegiendo tu futuro siempre. Mira, Marcelo Palau no lo puede creer, como el partido anterior ante Tepetarí.
Venía controlado el juego, terminan empatando ahora, estaba ganando cómodamente y lo empató Ameliano, que ahora busca el triunfo. Matrícula gratis y 30% de cuota en la primera cuota para los de primer año hasta el 29 de noviembre. En coche 21 729 4600. Un himno de número de calidad sin segunda. Los autos meta con banco. Estamos en el kilómetro de financiación y plazos que se adaptan a los bancos. Crece desde la red. Ya se juega descuento en el Río para Pitiani en el norte hasta las 49. 46 tenemos 1-1 el partido. Sacando Francisco Báez de cabeza. Va recuperando la pelota Colmán. Carga Ruiz Díaz. Báez, no hay falta. Le queda Moreira. Despeja con una zurda al centrocampista visitante. Agosto liquida Bristol, miles de productos con descuentos increíbles y el mismo 18 con 169 mil mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el horno se encuentra todo lo que necesitas en tu compasión, se entrega y mucho más. Al rey se rompen los brazos supermayorista. Sube, atención, Peralta. La pelota le va quedando sobre la zona derecha a Elvio Vera al centro. La mano del arquero Martínez. Ida y vuelta a esta parte del juego. 1-1. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados válidos para los 717 puntos y la web del punto por banco de muchos salud tu belleza y tu economía. Embutido plan chorizo con queso por el matapito en la línea convenible de gluten. Disfruta con gran sabor de la velocidad lenta la selección. Bloquear la salida allí del arquero. Se va a ganar la tarjeta amarilla Roland Escobar. Es tiro libre para el equipo local. En Pileta, zona residencial, salida rutas importantes para intentar sobre el 443-600. La ruta de inmobiliaria su versión más segura de la vida. Ajuste con toda la adrenalina y comprando 4 cubiertos como 20% de descuento con tarjetas y todo sin intereses. Como ya mejor en todos los caminos. Se está yendo el partido. Tarjeta amarilla para Roland Escobar. Tuvo este juego. Diego Iván victoriano a todos los compañeros. Luqueño frente al Recoleta 18-30 el partido en Itagua. Ahora que le decíamos que el Levante le ganaba al Barcelona, bueno, arrancó la segunda etapa y de entrada el Barça ya se pone 2-2. Es tiro libre en su terreno para Mediano. Posgrado media becas del 50% matrícula y cotas en doctorado, maestrías y más en unive.edu.py. Unive Educación para el Mundo de la Evolución. Miguel Peña, Ventana, los de Plata, Peña, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Carlos Concepción, Miguel Peña. Va a sacar Miguel Martínez, casi 48 de juego, tiro libre para Mediano. En San Seguro solicita autorización al 21-236-13.000, ingresa en sanseguro.com.py. San Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Largo pelotazo el arquero Miguel Martínez de Ameliano. Casanguira dentro del área, quizás lo último falta. Infracción en ataque, señores. Habrá pelota en su terreno para el 2 de mayo. Iván chequeando y se confirmó el libre Nice y sordo fuera del área. Tecnología, experiencia, mismo que se pega Nice y especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplicar combustible de carga como es una tercera 22-89-6.000. Tu casa con Zinca queda bien. Alfonso tiene la pelota. El último ataque del 2 de mayo. Alfonso cerca del área para Barreto. Barreto juega para Sanabria, se complica. Le queda a Elías Alfonso, no hay mano. Y se viene de contra Meliano, no puede ganar. Va Roland Escobar, pero está muy solo. Descarga para Elvio Vera sobre el lado izquierdo. Pica Lescano, Lescano quiere colocar el centro arriba. Afuera, saque de meta, era lo último. Era lo último cuando estaban por lo menos 3 futbolistas de Ameliano dentro del área. Era buena la corrida, pero ya cansancio aquí de Sarkis. A ver qué pasa en esta. Saca la pelota desde el fondo Martínez, final. Final del juego, final del partido, señores. En el Estadio Río para Pití, fecha 9 del torneo Clausura. Acaba de empatar 2 de mayo, Mediano 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Susana, una presentación de Quitador para que ahora quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud en el Benito Planning, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. La última tuvo ahí esa de Ameliano. Por dudas la sanción del penal que aprovecha Matías Cáceres. Estaba mejor Ameliano. El penal para el 2 de mayo en el primer tiempo. Lo termina aprovechando a partir de allí, sí, creció 2 de mayo, tuvo sus chances. El segundo tiempo parece un poquito mejor 2 de mayo, pero a lo largo del partido, si miramos el desarrollo del juego, le vino bien sinceramente el empate al equipo de Ameliano, porque terminaron fuerzas parejas y otros más. Sobre el final tuvo 2 de mayo para ganar con la espada de Martínez, pero también lo hizo así Ameliano. Creo que este esfuerzo da para que sí, igual una decisión de parte del grupo directivo allí de Ameliano. Buen partido, un momento donde no entró la pelotilla en este primer tiempo principalmente. Un juego que tuvo de todo hasta la niebla, que fue una invitada de lujo también en el segundo tiempo, que puso un poquito en duda por momentos hasta el propio desarrollo del partido, algo tradicional en la zona norte del país. Se va acercando por escuchar a Ángel Martínez, arquero del 2. Nuestra, el corner
quedamos con un sabor amargo el resultado, pero bueno, así hay trabajo. Una lástima porque antes tuvieron varias ocasiones de goles para ampliar el marcado a favor de ustedes. Sí, tuvimos muchas ocasiones en las cuales no pudo entrar. Bueno, en la próxima vamos a ver el esfuerzo de cada uno de nuestros compañeros, a ver si entra. Gracias. Dale. Allí el arquero Martínez, que tiene Setivo Sports, Ángel Martínez, el 2 de mayo. Veremos quién es el elegido del lado de Emiliano, que tiene en la TV también. Vamos a aprovechar. Sí, Moreira, el acto de gol. Steven Moreira. Creo que va a ser injusto la derrota. Un partido un poco distinto, diferente, digo, porque tuvieron ustedes también sus ocasiones, el arquero que salvó una clara y bueno, finalmente se queda con este empate. Sí, nos salvamos ahí al final, pero lo fuimos a buscar desde el primer minuto y no se pudo. ¿Qué le está costando a Sportivo Ameliano en esta recta del campeonato su cuarta 3? Yo creo que son rachas, no estamos pudiendo salir de esta racha, pero creo que este empate va a ser mucho en lo anímico para poder levantar. Ahora, en lo personal, estás jugando de manera seguida y también de titular. Sí, el profe me está dando la confianza, le agradezco también a él y nada, toca seguir. ¿Qué van a apuntar aquí en adelante en lo que queda del campeonato? Y a sumar la mayor cantidad de puntos y poder clasificar la Sudamericana. Muchas gracias. Allí la palabra de la figura para la TV, un gran partido de Moreira, creo igual, Martínez, tapar el primer tiempo, fue elegido como allí igualmente el destacado del lado del lindo partido, estaba para cualquiera de los dos, no terminaron siendo fuerzas parejas, digo juego, para mí va a terminar continuando Humberto García, por lo menos de lo que se vio desde la actitud del juego, desde el desarrollo, entonces me sería un poquito más de Emiliano, atractivo partido. Matías Cáceres de penal, 27 minutos, dudas, la sanción del penal, no hubo llamado a VAR, y al final el centro con cabezazo de Moreira para la igualdad del punto de entrar el tema de la niebla que apareció en el segundo partido 20, en el segundo tiempo, un condimento especial en este partido con mucha presencia de aficionados. Creo que no, un partido atractivo. Con esto, ¿cómo está la tabla, Darío? Este para los compañeros para Luqueño Recoleta, 2 de mayo, Emiliano. Una próxima, esto continúa porque se viene Luqueño, se viene Recoleta y vamos a la tabla de posiciones después de este empate para el 2 de mayo y el conjunto de Emiliano. Señora, así queda la tabla de posiciones con estos encuentros que ya se han disputado de la fecha número 9. Se han disputado 2 partidos y ambos han terminado 1-1. Ayer Nacional de Embetarí y ahora 2 de mayo ante Emiliano. El líder es Cerro Porteño, tiene 20 puntos, lo siguen con 16. Guaraní, Luqueño y Nacional, 14 puntos para Trinidense, 12 para Libertad, 10 puntos para 2 de mayo. Con 9 está el equipo de Olimpia, 8 puntos para Recoleta y para General Caballero, 5 puntos para Emiliano y 2 puntos para el Atlético de Embetarí. Los partidos que le quedan a la fecha número 9, el que se va a jugar en breve nada más a las 18:30. Luqueño va a recibir a Recoleta en el Luis Salinas de Itagua. Mañana a las 16 en Caarén, General Caballero va a recibir a Olimpia, y a las 18:30 Cerro Porteño en la Nueva Olla será local ante Trinidense. El lunes se cierra la fecha número 9 con el partido entre Libertad y Guaraní a las 18:30 en La Huerta. Los encuentros que le quedan a esta fecha número 9 del campeonato Apertura. Recordando que en Argentina se está jugando el clásico rosarino. Rosario Central y Newell's empatan 0-0. En Rosario Central como titular Agustín Sánchez, en el banco de suplentes está nuestro compatriota también Enzo Jiménez, mientras que Newell's como titular Juan Espínola, al igual que Carlos González, en el banco de suplentes Saúl Salcedo. Así que un clásico rosarino con toque guaraní, el que se está disputando por ahora con el empate 0-0. En el fútbol internacional, Barcelona está igualando 2-2 con el Levante en condición de visitante. Lo ganaba el Levante por 2 goles con Casemiro al final de la primera etapa. Lo igualó en el arranque del segundo tiempo el equipo culé, mientras que en Italia se dio el debut de Tony Sanabria. Ingresó al minuto 20 de la segunda etapa para el Cremonese, que allí en San Siro se ganó por 2 goles contra 1 al Milan en la primera fecha de la Serie A. Allí en Italia, recordando también que más temprano hoy el jugador Omar Alderete fue titular y completó el partido para el Sunderland, que cayó 2-0 ante el Burnley por la segunda fecha de la Premier League, esto en el fútbol de Inglaterra. Nosotros ahora vamos con nuestro compañero Juan. Bienvenido, Juan. Muy buenas tardes, Darío, a la audiencia, a los compañeros de Fútbol Grande a través de Monumental Neumáticos.
con Yokohama, rendimiento que se siente. Litro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Y seguro Chaco. Quintadol, para Canador hay un Quintadol en Velasca. Nuestra calidad es su seguridad. La Salutina, apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. También les recordamos que por la final de ida de la Liga Premium de Futsal, Cerro Porteño se impuso a FEMEC por 4-2. Lo ganaba 2-0 a FEMEC. Se repuso Cerro Porteño, lo remontó. Parte con ventaja de cara al duelo de vuelta. Esto en las finales del Futsal Liga Premium. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como talento. Fortin, etiqueta negra pequeña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Nosotros ya nos metemos de lleno en el partido entre Luqueño y Recoleta. Para eso saludamos a nuestro relator. Bienvenido, Diego Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dani? Un saludo. Sí, estamos para este partido entre Sportivo Luqueño y Recoleta. Hay que ver lo que va a pasar con Sportivo Luqueño, porque si logra ganar, bueno, se va a acercar mucho más a Cerro. Cerro juega mañana su partido frente a Sportivo Trinidense. No lo pudo hacer ayer Nacional, que terminó empatando ante Tembetaré 1-1. Tenía todo el tricolor, pero finalmente el equipo rojo y verde logró empatar el partido y como que se frenó un poquito el equipo tricolor. Hoy juega Sportivo Luqueño, un equipo que viene en alza, un equipo que tiene lo suyo frente a Recoleta, que tratará también de hacer lo suyo, de ganar, lo va a decir Víctor Villalba. Es un partido que a priori aparentemente se puede ver muy bueno, bien disputado entre Sportivo Luqueño y Recoleta. Digo esto, si gana Luqueño, repito, se puede acercar mucho más a Cerro Porteño en la tabla de clasificación del campeonato. Y lo de Libertad de Guaraní, que van a enfrentarse el próximo lunes. Libertad, que hizo bien los deberes, no alcanzó en tandas penales, terminó quedando fuera frente a River en la Libertadores, pero Libertad tiene lo suyo. Guaraní, que también está ahí como Sportivo Luqueño, con esa posibilidad de acercarse. De hecho, Guaraní va a jugar ya su partido frente a Libertad, conociendo el marcador entre Cerro Porteño y Sportivo Trinidense. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Radio Monumental. Si vemos la actualidad de estos equipos que se enfrentan, prefiero a Luqueño y Recoleta, el favorito es Luqueño, pero con lo de ayer aprendimos a que la última palabra no está dicha, obviamente, hasta que el partido termine, porque Tembetaré era inferior a Nacional, me parecían 3 puntos ya confirmados para el equipo de Arabia, sobre el final se le escapó, y hoy es Luqueño el que viene con mejores registros, que si gana, como decía Diego, se pone a uno de Cerro Porteño, de un Recoleta que está en la irregularidad. En los últimos 5 partidos no pudo ganar, 3 derrotas, 2 empates, no está jugando bien, no es el Recoleta de la apertura, pero vamos a ver, va a despegar de vuelta, y hoy seguramente en el entorno de Recoleta ven como una buena posibilidad para volver a sumar de a 3. Sí coincido en cuanto al hecho de que se presume interesante el partido por los nombres que hay, porque Luqueño obviamente tiene una base interesante, y Recoleta, por más de que es uno de los recién ascendidos, también cuenta con nombres de experiencia que puedan sostener una base y un nivel, por sobre todo, para sacar resultados, y olvidándose del tema del promedio y aspirar a otros objetivos. En la tarde, noche fresca de Itagua, con el viento que puede ser también un impedimento, en un ratito jugarán Sportivo Luqueño y Recoleta. ¿Por qué tenés tereré o más de viento? Tereré. 0 grados y más. ¿Sí? ¿Y vos, un vasito, qué tenés? Más de tereré, agua. ¿Y vos, Darío? ¿Todito? Cerveza. A esta hora agua todavía. Cerveza. Gol de Juan Desconfío. No, agua. Probamos, No, tengo mi mate espectacular. Catedral Weekend está al 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de Sanizar. Precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos, griferías y mucho más. Escribinos al 0986-114-869. Sanizar, proyectando juntos. Echamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal. Tenemos los equipos confirmados, Víctor. Luqueño 12, Alfredo Aguilar 23, Alberto Espínola, camiseta 5, Alexis Villalba, capitán de equipo, 26, Lucas Monzón y 15, Sebastián Maldonado.
lesionado. Mitad de cancha, 37 Lautaro Comas, 16 Ángel Benítez, 18 Sebastián Quintana, 25 Jonathan Ramos. En ataque, 19 Marcelo Pérez, 11 Walter González, el equipo dirigido por Julio César Cáceres. Suplentes, Ángel Espínola, Adrián Brizuela, Matías Suárez, Walter Rodríguez, Federico Santander, Sergio Díaz, Podo Rego, Fernando Benítez, Santiago Campos, Joelson Gamarra, Rodrigo Cáceres y Thiago Cáceres. A continuación, equipo titular de Recoleta. En portería, 1 Gonzalo Falcón, 26 Iván Piris, 3 Luis Cardoso, 23 Juan Núñez, 18 Sebastián Vargas, 17 Julio Báez, 10 Alejandro Silva, capitán de equipo, 6 José Espínola, 39 Giuseppe Cucchiari, 36 Brian Ferreira y 9 Hugo Sandoval, en el elenco dirigido por Jorge González. Suplentes, Oscar Toledo, Facundo Echeverría, Pereira, Luis Número, Fernando Galeano, Lucas González, Héctor López, Iván Torres, Thiago Vidal, Ángel Barra, Hernán Pérez y Aldo González. Bueno, Víctor, ya fue presentado Alexis Fariña a la MLS, al Minnesota United. Así es, jugará en el Minnesota, en el cual en su momento jugó Alan Benítez, también pasó por ahí Luis Amarilla, así que otro paraguayo más que se suma. Obviamente, Alan y Amarilla están ahora allá, pero lógicamente otro compatriota más que jugará en filas de ese club. A mí me parece bueno el paso, por más de que económicamente a Cerro no le genera beneficio ahora, porque es un préstamo sin cargo, sin una buena opción de compra. Me parece que va a estar mejor Fariña teniendo rodaje en una liga del exterior, hasta le daría un crecimiento personal el hecho de ir a vivir lejos, ir a tener una convivencia en otro tipo de sociedad, que estar aquí suplenteando, porque él pasó a ser la cuarta, quinta opción, hasta Soñora, que no juega nunca, la vez pasada entró, y Alexis Fariña espera todo. Así que desde ese punto de vista veo como una buena posibilidad, el tiempo dirá si lo aprovecha. Alexis Fariña, que tiene condiciones, es un jugador, y que lastimosamente para él fue totalmente dejado de lado por Diego Martínez. Vamos con Juan y después vamos a escuchar a Alexis Fariña, el papá del chico, y Diego Gavilán. Ambos, Diego primero Gavilán, dice Gustadito, que lo tuvo en Cerro, y después al papá de Alexis Fariña. Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera lo mejor en lácteos. Alexis Fariña lo tuviste. Queremos tu opinión porque ahora va a Minnesota. Y Cerro le da préstamo, haciéndola fácil. Y contándolo de Alexis Fariña, ¿qué te llama la atención que nos ha considerado en los últimos tiempos, Diego? Bueno, Alexis es un jugador de mucha capacidad técnica, de mucha calidad, principalmente en espacios chicos y con una visión de juego muy importante. Creo que para lo que es Alexis Fariña y relacionado al momento de Cerro, las veces que él tuvo la oportunidad, de alguna manera, en cierta forma, lo hizo bien. Ahora, la pregunta que yo me hice siempre fue el contexto, lo colectivo, el momento colectivo de Cerro, ¿lo ayudó a Alexis Fariña para demostrar todo lo que él pueda saber? Y la otra pregunta es, ¿que tuvieron paciencia a el Alexis Fariña como a otros jugadores? Entonces, que salga hoy me parece perfecto, porque es un chico de mucho potencial, y lo llamativo es que los chicos de la casa están yendo a brillar a otro lado. Entonces, hay algo que no sé si la palabra es la paciencia que se le tiene a los chicos de la casa con relación a otra gente. Voy a hablar por De Jesús, el mismo Alderete. De Jesús, Alderete, Mauricio Jara, son jugadores de Cerro. Roberto Ramírez, son chicos que lo tuve yo todo en ese proceso del selectivo. Entonces, muchas veces quizás la desesperación y la falta de paciencia con los chicos de la casa. A ver, si vos te vas al momento que yo estuve en Cerro, y en algún momento en el programa lo hablamos, no hice debutar a nadie más que Lucas Quintana. ¿Por qué? Por el temor justamente a estas cosas, porque vos lo vas a poner a los chicos de la casa en la misma bolsa que el resto, y vas a quemar tu propio capital, que es lo que está pasando.
Y bueno, entonces vos llegaste a hablar con Alexis ahora que está viajando, perdón por volver al comienzo, porque lo vimos muy bien, no lo pusieron más después, ahora va al Minnesota. Vos llegaste a hablar con él, el caso de Fariña puntual, bien. Ayer a la tarde me enteré de esto y seguramente me pondré en contacto con él porque conozco el lugar a donde va. Y bueno, necesita saber cómo es ese lugar como siempre, y vos sabés más que nadie que en el mundo del fútbol tenemos amigos por muchas partes y bueno, cuando uno llega a un lugar nuevo, muchas veces rodearse de esa gente, y principalmente de gente buena, es muy importante. Pero como te digo, ayer a la tarde me enteré de esto. ¿Y vos qué no podés ser de Minnesota, Diego? Bueno, es un equipo que le va a dar a él cierta continuidad. Es una liga diferente, totalmente diferente, que está creciendo, pero bueno, a veces el estar en un club por mucho tiempo, en una ciudad, en tu casa, y tener esta primera experiencia, bueno, le va a hacer a él que se adapte rápido a la ciudad. Es una ciudad que no es grande, no es una de las ciudades, digamos, qué sé yo, Miami, Nueva York, o Los Ángeles, otro estado, pero bueno, acá lo importante es que él vaya a cumplir con lo que él se propone, que es jugar, crecer y demostrarse a sí mismo, o sea, que está para grandes cosas, porque es un chico muy buen jugador. A mí me gusta mucho, a mí me ayudó bastante, yo lo quiero mucho, pero bueno, imagínate que con todo lo que te estoy diciendo yo no lo puse a jugar, y eso fue una de las cosas que de las cuentas pendientes, que salir del Cerro no lo pude hacer porque el contexto no lo ayudaba, porque no lo quería quemar, en fin. Pero hoy creo que está dando un paso importante, es salir a buscar su propio camino, y a veces hay que salir afuera para que se den cuenta de lo que uno es. Y bueno, dejaba una reflexión en esta final de la charla, en esta parte final. Gracias por tu tiempo, Diego, por eso hablamos Alexis Fariña, a Minnesota, a la MLS. Gracias, muy amable, Diego, saludos a la familia. Un abrazo a todos los muchachos. Gracias, Diego. ¿Cómo te va, don Alexis? Bien, muy bien. Bueno, contanos tu hijo en Minnesota. Hablamos con Diego Gavilán, que lo tuvo como técnico, hablaba de las bondades de tu hijo, y ahora va al exterior. No lo tome a mano, es muy bien. Hoy no está ahí a la vista el técnico, no lo tiene en cuenta de usar, perdón por la expresión, pero es así. Pero el futuro que le viene con la calidad de tu hijo, ojalá que ese futuro sea exitoso, Alexis. Sí, la verdad que es algo muy bueno, muy grande, y esperemos que todo te salga bien, ¿verdad? Don Alexis, ¿y qué le dice él sobre esta oportunidad? Que se da el paso al fútbol del exterior, una liga que está en crecimiento como la MLS, él con la necesidad de jugar. ¿Qué siente con este paso en este momento de su carrera? Él está muy contento. La verdad, no hubiese estado salir campeón. Cerro después ir, pues también, bueno, no se dan las cosas. Sale esto, él está muy contento, siempre quiso irse a la MLS, y creo que este equipo es un contacto con muy serio, entonces es algo muy importante para él, él está muy contento. ¿Y cómo se fue dando todo en estos días? ¿Contacta a Minnesota con el representante? ¿Se da a través de Cerro Porteño? ¿Era algo que meses atrás ya venían barajando o nace de sorpresa, por así decirlo? Y la verdad que fue todo muy rápido. Estos medios de representantes, representando de la prensa, que también para aquí también agradezco, ¿verdad? Una persona muy seria que manejó todo esto, y gracias a él están saliendo de todo. Y así como usted decía, con el deseo pendiente de regresar a Cerro en su momento, ¿por qué no? Y ser campeón, que es la cuota pequeña que faltaba en este ciclo, obviamente. Así mismo, Víctor, la verdad que el terrorista siempre, en los últimos años está en Cerro, hizo toda la escuela de Cerro, siempre quiso estar en Cerro,
en la primera, siempre quiso ser campeón y luego salir. Y ahí justamente me pongo en el lugar de la familia y ahí evidentemente siempre es bueno que el hijo vaya transferido, pero debe quedar ese dolor de que en el último tiempo él se sintió opacado, que se le dio más chance a alguien de afuera que a él con todo lo que hizo en inferiores. Me imagino que queda también esa sensación en la familia, ¿verdad? Y así es, pero dejamos para atrás, ya estamos mirando para adelante y ojalá también que no salga campeón, ¿verdad? Tiene muy buenos valores, tiene un buen plantel, todo depende de nosotros, porque también somos guitarristas, ¿verdad? Entonces, pero esta parte está bien. ¿Cuándo viaja y si alguien de la familia ya lo acompaña ahora de entrada? Y todo depende de la... Eso sale como una semana. Y todo depende de eso. Una vez que sale a la vista, bueno, viaja. Creo que estaría viajando por Fernando. Con Renato Vitar. ¿Y están los planes para más adelante que alguien de la familia vaya junto a él o como es un año este principio iría solo nomás este tiempo? Y está claro. Eso es mirando, vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahora mismo él se va con, creo que es Renato y después estaríamos mirando si que es viable. Y bueno, don Alexis, gracias por el tiempo, felicitaciones a la familia por este paso y a esperar que Alexis pueda volver a mostrar en cancha lo que tan bien nos ha impresionado en su momento cuando aparecía en la primera de ser una buena oportunidad para él. Así que agradecidos por este contacto. No tiene nada que agradecer, nosotros que le agradecemos que por el apoyo de siempre le apoyaron en todo a Alexis, porque el programa siempre solía escuchar el apoyo de para con él. Sí, habrá escuchado un montón de veces que pedíamos por él y preguntábamos por qué no juega Alexis, por qué no juega Alexis, por qué entra fulano y no entra Alexis. Pero bueno, ahora como decía usted, a mirar para adelante, queda de eso. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Darío, la intermedia ganó. Señor, 1-0 la victoria de Rubio Ñuz sobre Fernando de la Mora. Le saca 5 puntos de ventaja a 12 de junio, que cayó por 2 goles contra 1 ante Guaraní de Fram. Los equipos que están allí peleando por las primeras posiciones. Se acerca Capiatá, que tiene 40 puntos. Por ahí cerca también merodea San Lorenzo con 38. Mañana prosigue la fecha con Paineta, Resistencia Independiente. Con 2 partidos a las 10 de la mañana. Mañana debuta o redebuta Independiente de Campo Grande como técnico Pablo Caballero. La fecha se cierra el día lunes. A las 16 Carapeguá contra Tacuaré. Y a las 18:30 el duelo entre Capiatá y San Lorenzo, 2 equipos que están allá al acecho por lo menos del segundo. Correcto. Fíjate, Víctor, lo que es la intermedia. Impactante está la intermedia, tío. Sí, Rubio Ñu hoy sacó una ventaja más que interesante. Todavía no decisiva porque la intermedia siempre da la sensación que cualquier cosa puede pasar, pero le quita 5 al segundo y 6 al tercero. Es la relación. Porque en realidad la referencia siempre tiene que ser el tercero en ese caso, ya que da lo mismo ser primero o segundo para el ascenso por lo menos. Y uno que 3 semanas atrás no estaba en los planes, que es San Lorenzo. Mañana San Lorenzo puede dar el golpe, porque si le gana a Capiatá se estaría acercando con la posibilidad de pelear hasta el final del segundo grupo de ascenso. Y a tal punto la sorpresa en la intermedia que hoy un equipo que está peleando para salvarse del descenso, último en tabla de promedios, que ganó en su casa nada más y nada menos que lucha por ascender, el caso de Guaraní de Fram, al conjunto de 12 de junio de Villarreal. Así que no podemos dar nada algo escrito ya en intermedia, sino que hay que esperar, porque nos han demostrado en las últimas fechas que grandes sorpresas pueden acontecer en esta categoría. ¿Qué temperatura hace cancha el Cosa? Y veo que la temperatura ahora es de 14 grados, sensación térmica un poquito más baja, y el viento que hay que mueve los árboles ahí en Itagua, yo creo que estamos entre 10 y 11 grados más o menos de sensación térmica ahí en Itagua.
veo a la gente que está muy abrigada. Hay personas con campera grande, bufanda, gorro. Realmente miramos aquí en el sector y sentimos frío con la forma en la cual la gente está acostumbrada, evitando sentir una fresca tarde en la ciudad. Bueno, 2 de mayo empató con Emiliano Mamuto, llegó primero el gol del equipo Pedro Juanino, terminó empatando el equipo Humberto García. Vamos a escuchar en conferencia al técnico uruguayo de 2 de mayo, Gustavito Sánchez, a Marcelo. ¿Usted cómo considera este empate? Sobra derrota, diría yo. Se ha dado nuevamente en el contexto del partido algo similar a lo que te pasó en la fecha anterior antes de empezar. Partido complicado, se veía poco, el partido estaba terminado. Creo que hicimos muchas cosas muy buenas cuando estaba quedando solamente en el empate tan simple como eso. Creo que fue la segunda posibilidad de echarse gol que pudo pelear, porque en el segundo tiempo fue la única. Y lo que duele que no se duele en la situación con 10 jugadores dentro del área defendiendo. Son cosas que no deberían pasar, pero bueno, eso va a liquidar antes del partido. Va a ser el nivel correcto para ganar la última jugada. Que hicimos mucho mérito para todo. Profe, justamente esa falta de eficacia ciertamente que tiene el equipo cuando tiene el resultado a su favor, se puede decir que es lo que te preocupa porque juega y crea y puede definir el mundo también. Sí, porque te terminamos jugando local. Tener 2, 3, 4, 5 situaciones. Entonces, liquidar lo que va a hacer. Liquidar. Si el resultado termina en 1-0, termina bastante partido que hicimos todo el mérito para ganarlo. Tampoco bronco, pero nada, son situaciones que nacionales con otra cosa. Estamos trabajando bien para salir. Profe, nuestro compañero de deportes, bueno, observó que hace con el 1-0, se realizó los cambios, por ahí también podía venir la dificultad de los cambios. ¿Qué sentido? Me refiero a los cambios que de la tarde. Sí, fue Rodrigo por Mati, que estaba en la sala. Se fue Orlando, eso me parece, ¿no? También Jesús había hecho un debate grande, mucha función y mucha experiencia. Pesca fue con Elías, con Sergio Frete, que es similar con Sancho. De Sergio Sanabria, Vaya Champilla, dejaba mucho roce, ha sido jugado, y desde Camilo a ellos se sientaron a pelear en un momento con 2 defensas centrales, y si o sí retrasar muy grande y se el equipo. Entonces intentamos tomar los 3 centrodelanteros que estaban en el momento, esa capacidad. Y creo que en el juego en sí lo hicimos bien. Antes, también fueron mucho por cansancio, para reflejar. Lo de Camilo, para tener necesidad, colocó 3 por 9 y intentar. Muchas gracias, profe. Así culmina la conferencia de prensa de Marcelo Palau. Bueno, lo escuchamos a Marcelo Palau, técnico el 2 de mayo en Pedro Juan. Víctor, ¿continúa para vos, Humberto García? Continúa. Si perdías, era el adiós. Parece que el empate, lo que escuchábamos en el trabajo de los compañeros Jorge Casal y Jorge Sosa, un equipo con mucha actitud, muchas ganas de empatarlo, y hasta así duraba un poquito más el partido, creo que alguna más iba a tener para ganar. Así que me parece que va a seguir. Para vos continúa. Sí. Si perdía, se iba. Si perdía, sí, ahora ya estaba fuera. Pero el empate con actitud, por sobre todo, le da otra vida más. O sea, ahora Emiliano Nacional, Emiliano Nacional en Villeta. La siguiente parada. Le toca justamente ir ante Nacional. Nacional será visitante en la fortaleza del Piquece el viernes a las 18:30. Ahora, la actitud de San Marcos. Sí, la actitud y que empató, por sobre todo. Porque podía tener actitud, pelear hasta el final, pero si perdía era más de lo mismo. Yo creo que el
puntito para Humberto García, por lo menos va a tener para sostener hasta el próximo partido. Pero sigue, Darío, en la tabla sigue abajo con este empate. El último tabla. Ahí está. 5 puntos solamente por arriba de Tembetarí, que tiene... Son 6 partidos ya sin ganar, ¿verdad? 8 partidos. Desde la segunda fecha le ganó Tembetarí en la primera, y desde la segunda fecha son 6 derrotas y 12 puntos. Ahora, ¿cuántas derrotas, sacando el empate, ahora cuántas derrotas consecutivas tenía? Sin este partido, el empate. 4 o 5. 4. Y con este salva la derrota y empate. Salva la derrota, pero son muchas. Si era otro técnico, creo que ya no llegaba a esta fecha. Pero porque Humberto, por la relación hasta de amistad que hay con la directiva, se sabe que cuando Humberto García no dirige la primera, es jugador de inferiores, coordinador de formativas. Y hasta no descarto que pase eso. Hipotéticamente Emiliano quiera ante Nacional la próxima, lo sacan del plantel de primera, pero lo acomodan de vuelta en una estructura del club. Así que me parece que tiene una vida más. Contigo, Juan. Desde el niño y con Shell le carga Big Power hasta un 10 de 250.000 más 45.000 y llevas 2 octitos versión regular o más 95.000 y llevas 2 octitos versión Bluetooth. Combo Rally Pechugón, el combo campeón guaraní, veloz, piloto con piloto. Disponibles en Gran Asunción, en salones de venta Pechugón, Encarnación, salón de ventas en La Pradera y distribuidora JP. Repasamos los equipos, ¿te parece de vuelta, Víctor? Si son tan amables, tanto Luqueño como Recoleta. Deportivo Luqueño 12, Alfredo Aguilar, 23, Alberto Espínola, 5, Alexis Villalba, capitán. Ahí está. Ahí sí, Víctor. Ahí. Repito, entonces. Deportivo Luqueño 12, Alfredo. Vamos a ver, Víctor. Vamos, ya estaremos con Víctor Villalba. Dale. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa, recuperar a mujer, AZ hombre y naranja, activa tu energía y con recuperarle calidad a Fapasa. Bueno, mañana prosigue la fecha con Cerro Porteño Trinidense en La Hoya, 18:30. General Caballero juega primero ante Olimpiada 4 y el próximo lunes se cierra Libertad Guaraní en La Huerta, 18:30. Víctor. Ahora sí, Deportivo Luqueño 12, Alfredo Aguilar, 23, Alberto Espínola, 5, Alexis Villalba, capitán de equipo, 26, Lucas Monzón, 15, Sebastián Maldonado, 37, Lautaro Comas, 16, Ángel Benítez, 18, Sebastián Quintana, 25, Jonathan Ramos, 19, Marcelo Pérez, 11, Walter González, el equipo de Julio César Cáceres. Recoleta, 1, Gonzalo Falcón, 26, Iván Piris, 3, Luis Cardoso, 23, Juan Núñez, 18, Sebastián Vargas, 17, Julio Báez, 10, Alejandro Silva, capitán de equipo, 6, José Espínola y 39, Giuseppe Gugliari, 36, Brian Ferreira y 9, Hugo Sandoval, la formación dirigida por Jorge González. Muy bien, va a pintar este partido Blas Romero en el bar, estará Carlos Figueredo Terna para Luqueño Recoleta. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está tomando por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Muy bien, los equipos ya van a pisar la cancha, tanto Luqueño como Recoleta. Estamos viendo a Jorge González, técnico del Canario. Ahí está González, están sus dirigidos, están los de Julio César Cáceres. Los equipos ya van a pisar el campo de juego, Juan. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en el Casino Club del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Señoras y señores, vamos a la opinión del comentario de Víctor en una presentación de Quintador. Para cada dolor hay un Quintador de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. En principio con estructuras tácticas parecidas, Luqueño y Recoleta, pero sí pequeñas diferencias en cuanto a las características de los delanteros, porque los dos parten con la idea del 4-4-2, solo que Luqueño tiene arriba a Marcelo Pérez y a Walter González, que pueden jugar tranquilamente en el área, peleando con los centrales, buscando los centros. Entre los dos probablemente el que se
Ángel González. Y por su parte Recoleta tiene arriba a Brian Ferreira y a Hugo Sandoval. Allí es un poco distinto porque Ferreira no es 9-9, puede estar en esa posición, pero no es el centro delantero que baja pelota o que está para finalizar la jugada de cabeza, sino más bien por velocidad, pica mucho al vacío, se tira por fuera del área, va a hacer diagonales seguramente para la derecha, para la izquierda, dejando como referencia a Hugo Sandoval. Así que de momento, o antes del inicio del partido, así podemos terminar los ataques de ambos conjuntos. Después, en el resto del equipo sin grandes cambios, porque el Luqueño viene manteniendo un fondo sólido con Aguilar de arquero, Espínola, Villano, Monzón y Maldonado, que se viene adaptando cada vez mejor a la posición de lateral izquierdo. Dos volantes centrales para corte y juego con Ángel Benítez y Sebastián Quintana, cada uno con su perspectiva. Y por fuera, Copas y Jonathan Ramos. Probablemente el Luqueño, ya que me enfoco en Jonathan Ramos, haya sido el equipo, el club que menos problemas tuvo con el sub-18 reglamentario, porque las veces que jugó Ramos nos ha impresionado bien y hasta incluso diría yo que por mérito antes que por edad se fue ganando el lugar en esa posición. Así que para Julio César Cáceres en particular no es un golpe de cabeza esta cuestión del juvenil reglamentario, a diferencia de Recoleta. Y expongo con Recoleta lo siguiente: hoy juega Giuseppe Ullari porque tiene necesidad de sumar con Recoleta, pero entre Ullari y Ramos se le nota con mucho más espalda para jugar en primera división a esa edad con respecto a Ullari. Conste que hubo partidos donde Ullari entró de manera interesante, movedizo, es encarador, pero hasta ahí no sé cuánto tiempo le dará de continuidad Jorge González en esta oportunidad. Y en principio es el medio así: Báez por derecha, Ullari por izquierda, Silva, Espínola el doble 6. Allí, lo que siempre hablamos a veces con Recoleta, el hecho de que Silva juegue en el medio con uno más solamente nos genera duda de cuánto equilibrio o cuánta contención pueda tener Recoleta. Recoleta, dicho sea de paso, hoy vestido limpio, con franja negra en la camiseta. Pero digo, viendo el comentario en sí, Silva con Espínola. Espínola es de corte, de buen recorrido, pero Alejandro Silva es más para jugar para adelante. Por eso habrá que ver la contención en este sentido hoy en este partido. Blas Romero, el árbitro, esperemos que no haya alguna decisión polémica que influya directamente en el resultado, porque últimamente se han metido en problemas hasta de manera fácil. Blas Romero, todo listo, en menos de 30 segundos se rompe el fútbol en Itagua, cara a cara con Luqueño y Recoleta. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar, va a tocar la pelota Deportivo Luqueño, autoriza el juez y arranca el fútbol. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, va saliendo en esa zona, pobre Alexis Villalba, está dejando para el Beto Espínola, soltó un poquito más arriba ese balón, el rebote sobre punta sur, sale Juan, va la pelota, la marca zona derecha, avanza Deportivo Luqueño. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios Automóvil Supli. Legítimo, original, auténtico. Energigas, llegaste a tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La pelota zona derecha, avanza, se mete Deportivo Luqueño, saca de costado, punta izquierda, pertenece a la misma. La pasión de un verdadero hincha. No conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Peñeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Para acomodar correctamente las piezas de Recoleta y el movimiento que a veces hace Jorge González de entrada con algún tramo del partido. Va finalmente abierto a la derecha Brian Ferreira y de punta Wilfrido Báez, acompañando a Hugo Santos. Muy bien, correcto, Víctor. Pelota para Alfonso González, Falcón, portero del Canario. Con Mango cobras con QR gratis, te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias serias difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. La Plata del Peños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py en Peña Segura, en Peña en La Plata. 2 de mayo, mañana terminó 1-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados PVH laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Pero responde garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. La pelota en medio, González, una punta solo viene bajando esa pelota. Vargas se está dejando cortita para un frío. Para la pelota muy frío. La marca del Beto, pelota cruzando lateral y pertenece a Recoleta Fútbol Club. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quinadol. Para cada dolor hay un Quinadol de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La Salutina, Apellido Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota arriba, cabeza,
largo, le pega un tiro, pelotazo largo, se mete Marcelo Pérez. Y está corriendo sobre su derecha, se le va la pelota Pérez. Y es lateral sobre izquierda, pertenece a Recoleta. Te meto, queda 85 pulgadas, 20% off, grande combo, tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la que llega con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia, la 4 de fondo, Cerro Trinidense, 18.30. Si sos socio de Gómez y Barra, solicitando crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo, escribí al 021-248-8000. Gómez y Barra, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. En el clásico rosarino sigue 0-0 Rosario Central en Newell's. Señor, han ido al descanso con empate sin goles Rosario Central. Igual recordando que en Rosario Central arrancó como titular Agustín Santos, que en el banco está Enzo Jiménez, que en Newell's son titulares tanto Juan Espinela como Carlos González y está de suplente Saúl Salcedo. Excelente pelota al medio, sale Marcelo Pérez, juega punta derecha para el Azul. Encontrar la zona de recarga del Pingu Pizza en Itapúa y disfrutar del verdadero apoyo del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Un pizza calidad desde su origen. Amarok P6 se pudo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690. Hacen el test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Mañana prosigue la intermedia con Mayrina Resistencia, 10 de la mañana, mismo horario Independiente Deportivo Santaré. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar lo que todo. Los fertilizantes Solarix ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solarix Fertilizar Paraguay. La pelota sale Juan, viene bajando esa pelota lentamente, Piri para el equipo de Recoleta, pone la pelota Falcón. Le va a pegar el compañero Falcón, tiene con pierna derecha. Le pegó, tiró, levantó esa pelota a la otra zona, se mete bien. Está parando Alejandro Silva, más para el fondo Alejandro Silva. El capitán de equipo levanta el pelotazo largo por arriba, golpe de cabeza, marca Villalba. Está dejando cortita, no podía en esa zona, nombre deportivo Luqueño. Tiene Espínola, toca la pelota al C. Está dejando para Pires, levanta la cabeza, bote derecho, juega bien. El pase cortito por el medio, toca, gira Espínola. Se lleva bien, giró, se lleva con esa pelota, marcó de Luqueño, pone la pelota para Walter, sale pelota al medio para Luqueño. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Rosada habla, bajando la aplicación, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Con Juan marcamos a tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos a primera etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litro 6 Seguro Chaco. Monumental. Venga Falcón. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. En Rumbo, estamos para cuidar de usar tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llamarnos al 449-488. Rumbo S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota para aquí, para Alfredo, sale para Puntino, que nos deja la pelota, está dejando cortita, está dejando para sobre Pegotino, levanta la zurda. Una peinada, pelota al medio. La va buscando bien Marcelo Pérez, toca Luqueño, busca el gol ahora. Se mete Ramos. Hay peligro, tiene Ramos con la pelota. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Y en esta se conoció Jonathan Ramos, quizás ya tenía a Marcelo Pérez, a Walter González con opciones de centro. Quiso hacer la individual, pasó de uno y en el segundo le puso freno Juan Núñez. Todavía no se arma el partido, 6 minutos. Recoleta intentó con un par de pases largos de Alejandro Silva. Hay que tener en cuenta el factor del viento porque se nota que en algunos movimientos se frena un poquito la pelota. Y del lado del Luqueño, hasta aquí cortó bien en el medio con Ángel Benítez y Quintana, pero todavía le está faltando. El partido sigue 0-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Unidor de número 1 en calidad de ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas en Bangkok. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bangkok crece desde la raíz. La pelota arriba, pelota sobre mitad del terreno, baja la pelota por tiempo Luqueño. A ver, tiene juego en esa zona. El jugador Seba Quintana. Y está dejando bien para Walter Núñez sobre la izquierda. Toca la pelota, abre la pelota Puma. Juega de primera la marca, despide la pelota botado. El rebote le queda por tiempo Luqueño. Juega la pelota para el fondo. Tiene lentamente Monzón. El comentario de Diego de Víctor Villalba en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un quitador de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 721-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No, por ahora no. 7 minutos. Hasta ahora en toques en la misma línea prácticamente.
TV Tokio 205 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortinet etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Había dicho el presidente Eugenio Víctor, el fútbol era grande, que van a comprar el pase de Monzón en argentino, Víctor. Exactamente, grata aparición para el equipo pequeño, viene del ascenso del argentino de Alvarado de Mar del Plata. La verdad que jugó todos los partidos y en muy buen nivel. Es el complemento ideal para Alexis Villalba, le da seguridad al fondo del pequeño. Sin ser un zaguero muy técnico, pero bien parado siempre. No quiere complicarse, cuando tiene que reventar lo hace, y eso es lo que uno se destaca a veces en un zaguero central, que evita mayores problemas en el fondo. Muy bien el partido, 0-0. Informa personal, elegí la conexión total, personal go. En el fútbol de España terminó el partido, lo levantó el Barcelona, caía 2-0 ante el Levante, terminó ganando 3-2. Saque de costado sobre la izquierda, pertenece a Recoleta. Agosto líquido de Bristol, miles de productos con descuentos increíbles. Xiaomi Redmi Note de 18 cuotas de 169.000 y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. La pelota para el fondo, sale Falcón, mañana consigue la fecha con General Caballero Olimpiana 4 de fondo, 0 Trinense 18-30. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 717 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Puntitos Frams, chorizo con queso, parrillero, pata frita y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. La pelota de izquierda sale en esa zona, viene buscando Vargas para el Canario, que está dejando la pelota para el fondo, busca la salida, tiene Pino, la juega la pelota al C. Está dejando la pelota cortita para el fondo para Tacón. Recibe Falcón y esa pelota juega al medio. Otra vez, deposita para Juan, todo lento sale del fondo Recoleta. En Piqueta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021 443 600. Una rodeadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rugby, comprando 4 cubiertos Puma, 20% de descuento. Y con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. En Puma Tire, mejor en todos los caminos. La marca de Monzón, pero buscando lateral cerca del banderín. Pertenece a Recoleta. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite. Está dejando para Villalba. Levanta la camisa el capitán de equipo. Movió sobre contra de izquierda para Monzón. Tiene Monzón. Monzón de zurda juega. Esa pelota Maldonado otra vez para Monzón. Sale Sportivo Luqueño del mundo. Posgrados, mega becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info, unive.edu.py, Unive Educación para el Mundo en evolución. Mini Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. En la intermedia, solitario arriba el equipo de Rubén Ñuma, el equipo Ñumanse arriba en la intermedia. May Flores, con los 365 desde el año 24 horas, Canal Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como May Flores. En el Sol Seguro, solicitando bolsa de seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Hoy por la mañana le ganó Fernando con 0, mientras que el 12 de junio del local se frenó el equipo chaqueño. Ganó Guaraní de Fran, que necesita los puntos, ganó 1-2. El bar chequeando y sí, confirmado el digno de Dixey, excepto el fuera del área. Y experiencia y rumbo que se pegan. Dixey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Después con Darío repasamos la tabla de intermedia porque hay partidos pendientes, pero lo importante es que los de arriba, más que nada Rubén Ñuma está sumando. Se frenó justamente el 12 de junio y el próximo lunes se enfrentan Capiatá, Santarí, dos equipos que también buscan el ascenso a la primera del próximo año. La tabla de posiciones de la intermedia, Rubén Ñuma con 47, 12 de junio con 42, 40 puntos para Capiatá, 38 para San Lorenzo. El lunes el partido entre Capiatá y San Lorenzo a las 18:30. Excelente, pelota al medio, sale, pelota al medio para Silva, está dejando para Piro, la movió, otra vez para el 6, avanza el Canario, avanza, recorrenta, la pelota sobre el punto sur, la mueve Vargas, y está dejando para Ale, gira con esa pelota, con ese balón, deja por el fondo para Juan, le va a pegar, levanta la vista Juan, está dejando sobre el punto sur, la pone para Vargas, levantó la cabeza, está dejando cortita, se mete Guyani, va la marca, de elemento, saque de costado para recorrenta. En San Justo y Hierro, perfiles ángulos, planchuelas y más, acceso surcas y perpetuos, socorro y envío, ventas al 098-3309-813, red de San Justo y Hierro. Compra cortes edición limitada, Roja Shorty Beauty, participa por un musicular lleno de productos y más. Shorty Beauty,
Gonzalo. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte está llamando. No la dejes ir. El CNT se hoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 0984444037. Unida a la Generación Master Make in Americana. Cerquita de los 15. La potencia y precisión de Hyundai llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hyundai Ferrobar reconstruye contigo. Esto que anuncia aceite de adición de los imposibles. Los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados StockX, StockX y online stock.com.by. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Víctor Chaco, precio calidad del hidrosalto indica que Goiba 0-0. su segundo seguro Chaco. Cayó cuando después de despejar, pelota al costado y se golpeó el hombro. A mí me parece que no llegó con la cabeza Cuatuña, estiró el brazo, era infracción a favor del Sportivo Luqueño. No pasó a mayores, ya Núñez se levanta para continuar y es lateral para el equipo. A ver, se siente el fresquete, mucho frío en Itaguá, Victoria. Sí, tiene pinta que está bajando cada vez más la temperatura con el viento frío en la ciudad de Itagua. La gente está muy abrigada, siguen entrando integrando en Navarra para hacer un poquito más de ruido, dar más ambiente a este partido. Uno termina comprendiendo por qué hay poca gente, la situación climática. Sí, señor, pero el fondo será indirecto para Luqueño. Todo para la victoria, líquido para Radiador Verde rojo, pedidos al 018-319-720. Victoria y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas, herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, el poder de los paraguayos. 0-0 el partido, Victoria. Y con casa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, gramos de cemento es de la mejor calidad con casa. Construyendo historias. Hacer un drive en una Sanyanca que mi participación automáticamente para ganar un activo en 0 kilómetros. Automotor, sentir el camino confortable. La pelota para Walter gira sobre mitad de terreno. Walter González está con ese balón. Juega por el fondo, deja su arquero. Le va a pegar al frente bajo de zurda. Entregó sobre zona derecha para la pelota Alexis Villalba. Tiene Villalba para Luqueño. Deposita menos para Benítez. Benítez jugó más arriba. El balón sobre punta derecha. Gira en esa zona Ramos. La pelota para Ramos tiene de zurda. Está dejando cortita. Pelota mismo para Benítez. Juega por Luqueño. Baja. Está dejando la punta zurda. Mueve para Monzón. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de quitador. Para cada dolor hay un quitador y Rilasca. Nuestra calidad de su seguridad. La Salutina, Avenida Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu partida preferida. Corresponde salida para Recoleta, le va a pegar, ubica la pelota, área chica, Falcón, corresponde salida para el Canario. Que los 75 pulgadas, 20% más grande como Toriento. Por fin etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2000, los disfruta de tu juego favorito. Ya mira Caricia. La digo Alejandro, sí, ¿cuántos años se estará Alejandro? Estará más de 35, me parece. La pelota sobre la izquierda, avanza el Luqueño, tiene movido Marcelo Pérez, tiene Pérez con la pelota. El rebote, insiste Luqueño, se va Quintana, levantó, juega bien para Lautaro, se mete Comas, levantó, pelota de Marcelo, ¿qué pasó? Insiste Comas, se le va la pelota, Víctor. El centro de Comas fue interesante, pero posicionó mal la cabeza Marcelo Pérez, porque en realidad el gesto técnico que hace fue como para alejar la pelota del área, y al final no tuvo dirección de portería, pero sí, la jugada empieza con Sebastián Quintana, pase para Comas, centro del argentino, para Marcelo Pérez, que concluyó de la peor manera posible esta acción. 35 años tiene Alejandro. Te hago una pregunta, no sé si te voy a complicar o no. El más viejo del campo de juego es Alejandro Silva en este partido. Creo que es más viejo que Alejandro. Están Luis Cardoso y ¿cuánto tiene Luis? Los dos tienen 36, también tiene 36 Juan Núñez. Mira los sellos de Recoleta son los... ¿Y Piri cuánto tiene Iván? 36 también, al igual que Núñez y que Cardoso. O sea, son Cardoso y Piri los más veteranos, Víctor. ¿Y cuándo? 36. Y 35 Alejandro Silva. Así es. Muy bien, pelota al fondo sale Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago de delivery al C277000. Barbasos Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termocaricadores Benza, el confort llega a todas las canillas gracias a su alta potencia y garantizan agua caliente y sin interrupciones. Benza, una empresa del grupo FM. Muy bien, saque de costado cerca al banderín. Sí, señor. Y nos faltó el más longevo de la cancha. Alfredo Aguilar, perdón, tiene 37 años. Ahí está Alejandro, perdón, Alfredo Aguilar. Bueno, entonces, el más viejito, el más veterano, por no decir viejito, el más veterano es el arquero, Víctor. Sí, mira que lo teníamos con edad más baja, porque
me sorprendió el dato, unos 37 años ya tiene Alfredo Aguilar, que evidentemente es el jugador de mayor experiencia, para utilizar un término más elegante con el tema de la edad. Sí, señor, saque de costado para lo que... Capítulos, no esperamos, tampoco tenés que hacerlo. Pedido préstamo con mínimos requisitos. Imprimidos al 021-237-712. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación se fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en Nike. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. En primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros de crítica. Partido ahorita 0-0. Seguro, Chaco. Juega el Canario. No te olvides de subir tus facturas a Shell.com.py y participa por viajes a México y Brasil para ver en vivo a la tubería Ferrari HP. Combos Rapid Pechugón, combos campeón guaraní, veloz, piloto copiloto disponibles en Gran Asunción, en San Vinta Pechugón, en Carlos en Salón de Ventas en La Pradera y distribuidoras JP. ¿Qué pasó los guantes, los negros? Ganó bien por velocidad Brian Ferreira, pero volvió a meter un mal centro. Hoy no está preciso con esa finalización de jugadas Brian Ferreira. Sabemos que él tiene la virtud de velocidad y le saca varios metros de distancia a su marcador Sebastián Maldonado, pero le está lo más importante, meter los centros a la cabeza de los compañeros. Hasta aquí dos situaciones que no fueron aprovechadas de manera mejor. Bien, el partido sigue siendo. Cambios Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con los respaldos de Chacomero Automotores Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.my. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia de Fondo Cerdo Trinidense 18:30. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día en tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, productos suizo, calidad de papasa. Disfruta la Irlanda, disfruta el yogur más bonito de todos. Select Irlanda es top of mind por 11 años consecutivos. La pelota de Cuyani juega pelota al medio. Va, sale con esa pelota dejándole pegote y no Silva, corre Wilfrido Báez. Llega primero la pelota al Villalba, despeja de zurda. Le pegó esa pelota al balón Alexis. Arriba el pelotazo, la marca. Y juega, avanza para Recoleta. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos el respaldo para seguir adelante. Van al segundo, es un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puede ganarte una Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. 0-0 el partido ahorita para Juan. Más de Miroslav. Estamos en el HotelSolOnline.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros de fútbol. Y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, ¡vamos! Señoras y señores, tiro libre para Luqueño. Suplin celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 tendrás un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios Automóvil Suplin. Legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La falta de Luis Cardoso cometía falta Walter González. Corresponde el tiro libre para la Unión Suplin. Van a instalar tu industria fábrica. Urbanización Centro Industrial de Piñeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco, compras con QR gratis. Te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias. Sé que es difícil y si empieza a vender con Banco, descarga la app. Señoras y señores, tiro libre. El árbitro va a autorizar formando la barrera Falcón. El arquero uruguayo de Recoleta está conformando esa barrera. Lejos de la portería. Más de 35 metros me da la sensación. En ese remate deportivo, ¿quién le pega? ¿El Lautaro, Víctor? Sí, Comas. Viene, pegó Lautaro. Dejó correr, fue un tiro de portería. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH en laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El jugador más veterano, de hecho, yo no sé si sigue en primera, hay que ver un poquito con Darío, pero que está batiendo récords Guinness en partidos jugados en primera en su momento, salvo que esté en primera o está en la intermedia. Luis Cabral, por ejemplo, más de 600, Víctor, es la realidad. En primera ya no está, intermedia tendremos. Pero Independiente de Campo. Independiente de Campo. Pero primera. No, más de 600. Por eso, a eso voy. Es el jugador que juega partido en primera división. Luis Cabral, impresionante la racha de Luis. La pelota al fondo, San Esportivo Luqueño. Si sos electricista, instalador de gigables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarnos en las mejores ferreterías del país.
La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Parra. Claro, una cosa es ser goleador histórico, porque son datos que quedan en las estadísticas. Sasá sabemos que es el goleador histórico del fútbol paraguayo. Así es. Pero no con la cantidad de partidos que tiene Cabral, por ejemplo. Pero sí, Víctor, Darío, compañeros, si miramos el otro lado, el que jugó más partidos en el fútbol paraguayo sigue siendo Cabral. Vos dijiste, Víctor, lo de Sergio Aquino. Yo el otro en el cual pensé que puede igualar ese número, pudo haber igualado nuestro es Sergio Aquino. Y el razonamiento que hago es el siguiente: jugadores como Sasá, Roque, Tacuara, que salieron al interior, y obviamente no van a poder acumular tantos partidos en Paraguay. A diferencia de Cabral, que siempre jugó acá, Sergio Aquino siempre jugó acá. Por eso tendría que revisar la estadística, pero es buen punto el que mencionas, para ver quién finalmente es el que hasta aquí en la historia del fútbol paraguayo ha jugado más partidos en nuestra liga de primera. Claro, por eso digo, una cosa es goleador histórico y otra cosa el que haya jugado más partidos. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litros aceite indica. Señoras y señores, 0-0 en el campo. Insu Seguros Chaco. La pelota sale, Cardoso, pelota nada sobre la izquierda. Sale de Central de España 330, Santa Rosa y Filiales en La Pareja, Piedita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Y sale, encontré la zona de recarga del Team Pizza en Itapúa y disfruta del verdadero podio del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Tu pizza, calidad desde su origen. La pelota de Ramos levantó el centro, paró, le puede pegar a un hombre de Luqueño, tiene, remata el arco de Comas, una chilena, no pudo Marcelo Pérez, Víctor. Pero por fin empezó a sumar el Sportivo Luqueño, que es el que en teoría tiene la obligación de ganar. Hace rato un tiro libre con un remate mordido de Comas, ahora de vuelta por el argentino, quedó un rebote, Marcelo Pérez hizo una pirueta que al final no funcionó, comienza a apretar un poquito más Sportivo Luqueño, y esto hará que gane en emoción el partido, porque hasta aquí tuvimos 26 minutos aburridísimos en Itapúa. La pelota al fondo sale, Recoleta, falta no, dijo el árbitro, ahora sí pita tiro libre para Luqueño. Amar P6 empujó de la izquierda, fuerza desde $49,900, cuotas de $690, haciendo un test drive todo terreno, empieza redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.apostar.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Hay que ver, Víctor, fíjate, porque los dos llegan a la pelota, la falta fuera del área, pero ¿qué pasó? ¿Cómo viste la acción? Es falta de Brian Ferreira, es el que termina golpeando al jugador de Sportivo Luqueño, aunque ahora mirando la otra repetición, es Ferreira el que puntea, y el que lo lleva puesto es Maldonado. Solo que el árbitro ya sancionó a favor de Luqueño la infracción, no es revisable en el VAR porque la jugada es fuera del área. Así que continuará como si nada ha pasado en esta situación en la cual quedaron sentidos los dos hombres. Hablamos de Ferreira de Recoleta y Maldonado de Luqueño. Cerca del banderín se produjo justamente la falta de tiro libre para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Será el tiro libre, pertenece a la Unión. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitador de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Llana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota por el fondo sale el arquero Alfredo Aguilar. TV Toque, 85 pulgadas, 20% upgrade como Torriento. Fortinética Taneira, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Avanza Luqueño, pelota al medio tiene Marcelo Pérez, movido para Walter Gira. Hay peligro, juega bien, dejó, pero va cruzando la acción. Tiene en esa zona el hombre del Canario. Y viene a contra con Alejandro Silva. Pone bien, corrió Ferreira, ganó. Llega el defensor de Luqueño, Víctor. Aquí estuvo rápido Alexis Villano, porque si no ya iba mano a mano con el arquero deportivo luqueño Alfredo Aguilar. Ahora sí, empezaron a reaccionar tanto Luqueño Recoleta, hay más dinámica, como siempre decimos, le falta el gol, ahí cambiará justamente el panorama de este encuentro. La pelota a la derecha sale Luqueño. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chacomer, respaldo total. Bueno, muy bien, a ver, estaremos con ese dato acá. Tiro libre, señores, pita el árbitro, tiro libre. Rosada App, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un
Víctor. Aquí encontré un reporte del 2018 sobre el tema que planteabas. Y en un rato voy a ir desglosando si son 700 partidos a nivel local o 700 partidos en total. Pero Sergio aquí jugó más de 700. Y este es un reporte del 2018, encima él recién se retiró en el 2020, así que alguno más Sergio aquí. Pasa que así como decíamos, Diego, teníamos que pensar un jugador que mantuvo varios años cuando era aquí. Sergio aquí no jugó en Olimpia, Cerro Porteño en Libertad sin salida al exterior, entonces era probable que entre él y Cabral esté el récord. Así que voy a ir viendo detalladamente a nivel local, porque esa es la diferencia que estamos haciendo con respecto a Cabral. Claro, a nivel local. Pero sí, Sergio aquí no es un jugador que cabeza a cabeza está en mayor cantidad de partidos jugados en la historia. Creo que el doctor Andrés Riquelme tiene mejor dato. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad del litro aceite indica. Sí, va a ser seguro, Chaco. Se salvó Luqueño, ese remate fue de Alejandro. No puedo creer, dice Alejandro Silva. Tenía el gol el capitán de Recoleta, Víctor. No se dio cuenta Alejandro Silva que atrás estaba solito a la corrida Hugo Sandoval como para empujarla. Pasa que Silva cayó, tenía la posición de pelota, cuando estaba en el piso hace un movimiento con la pierna derecha para tratar de empujarla, pero obviamente ya perdió al caerse la referencia del arco. Y atrás venía solito Sandoval, y Sandoval eso le reclama, no puede creer que Silva desde el piso quiso definir. Hugo Sandoval parado, no la pudo empujar, se salvó el portero luqueño. Por más de que la pelota fue a 1 metro de la portería, creo que conceptualmente fue la jugada más clara de este partido. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad de ciencia y cultura. Préstamo personal de Bancodo para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancodo crece desde la raíz. Señoras y señores, tiro de portería para Recoleta. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Vende tu moto, una Bristol, cuota de 254.000. Financiamos tu chapa más aceite de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota para Seba Quintana, se equivocó Quintana, pelota para Falcón Sáenz, pelota para el fondo, el portero de Recoleta. Vierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, alfarzadas, edredones y mucho más. Redes en el Ahorrazo Super Mayorista y entérate de todas las novedades. La pelota al fondo, Sáenz, Falcón juega cerca, el banderín pone la pelota para Núñez. 29 años llenando tu hogar de felicidades. La pelota al medio avanza por Luqueño, gira Walter, movió, pelota sobre siete, zona derecha. El rebote pertenece otra vez al Deportivo Luqueño. La tiene Marcelo Pérez, movió, soltó. Entregó para Vargas, Vargas, Recoleta. Está sobre la izquierda, Vargas. La pelota sobre la derecha, vuelve a ganar, se le va cerca del banderín otra vez. Y es lateral y pertenece al equipo de Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidades. El encargado en esa zona es el Beto. Saque de costado para Luqueño a la derecha. Comprando y pagando con tu hogar de Vito y de los cupones para participar del viaje a Cana, fines de semana de doble cupón. Compras, ganas y ahorras en Farma. Embutidos Franda, chorizo con queso, relleno, mata frita y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alentar a la selección. Hay un desvío, será tiro de esquina. Se metía Marcelo Pérez, el rechazo de Cardoso. Tiro de esquina para Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidades. Le va a pegar a esa pelota Lautaro Gómez. Le va a pegar Lautaro. Es corner, pertenece a Sportivo Luqueño que busca el primero en Itagua. Repito, Luqueño está buscando el primero. Es Lautaro. Le dejó Seba Quintana a Lautaro. Y este le va a pegar zona derecha. El árbitro va a autorizar Romero. Autoriza al juez a ver si Luqueño llega al gol. Pelota en el aire, cabezazo. El arquero Víctor. Buen centro y quedó liberado Alexis Villalba para cabecear. El pequeño detalle y el más importante es que el golpe de cabeza le salió al medio, por eso casi no se esforzó Gonzalo Falcón para agarrar la pelota. Me gusta este tramo de partido porque hasta los 25 no pasaba absolutamente nada y en estos 8-9 minutos estamos teniendo mayor actividad frente a las porterías, así que me parece que en cualquier momento hay grandes posibilidades de que se rompa el centro. El partido sigue 0-0. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La ordenadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Parta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Parta. Saque de costado a la izquierda, pertenece a Recoleta. Posgrados, media becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación
pelota al medio, el pase para Marcelo, pifió. Seba Quintana el remate, la marca, el hombre de Recoleta. Pelota al medio, tiene Pérez. Viene buscando la pelota, fue Benítez finalmente. Está dejando para Maldonado, jugó para Lautaro. Se mete Lautaro Comas, la marca de Piri. A ver, juega bien. Dejó esa pelota para Benítez. Tiene Benítez para Seba Quintana. Toca bien Luqueño. Qué bueno Luqueño, qué bueno Luqueño. A ver, Ramos de zurda, Ramos pisó. Jugó, le pegó. Esa pelota pide tiro de esquina. ¿Qué pasó, Vico? Otra vez Sebastián Quintana, protagonista del armado de la jugada. Empezó desde fuera del área. Abrió al sector derecho donde estaba Jonathan Ramos de evolución. Y el remate que buscaba pegarse al palo de Gonzalo Falcón se abrió un poquito más de la cuenta. Pide que hubo un desvío, a mí me parece que no, que en realidad fue directo el remate del pie de Sebastián Quintana hacia la parte exterior de la red. Así que saque de arco para Recoleta. La protesta, no, tenía razón. Ahora viendo otro plano de la televisión, sí, hubo un desvío en Guanduña, tenía que ser córner, pero ya se determinó saque de puntería para Recoleta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos en primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros en clínica. Y su seguro Chaco. Recoleta, paró Sandoval, está el gol. Bueno. La pelota para Alfredo. Aguilar, era Ferreira tenía el gol dicto. Increíble la que acaba de desperdiciar Recoleta. Fue Sandoval, se quedó sin fuerza en el último movimiento porque la magia que hace para sacarlo de circulación a Monzón es impecable y ahí es donde pierde un poquito la energía para seguir corriendo, medio resbala y quiso hacer el pase generoso a Wilfrido Báez, ya no hubo caso, quedó a mitad de camino, Aguilar cortó, era 2 contra el portero de Luqueño y al final por el pase débil del hombre de Recoleta de Hugo Sandoval no prosperó, pero insisto, es un tramo en el cual estamos casi de ida y vuelta, atacó Luqueño recién con Quintana, la réplica de Sandoval está mejorando bastante. La pelota para Marcelo Pérez, ataca a Luqueño, la respuesta de Luqueño se equivocó. Marco Cardoso el rebote y no pasó nada, tiro de portería. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitador de Lascar, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido 0-0. De Mendoza, 85 pulgadas, 20% upgrade con motorito. Porting de etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, ya mira Caricia. El tiro de esquina, finalmente, tiro de esquina para Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a ver si llega con Luqueño, vamos a ver, se va Quintana, le pegó la pelota arriba, el cabezazo al medio, no pasó nada para marca, insiste, va la contra, cuidado con esta, avanza, se mete Ferreira, movió para Wilfrido Báez, ¿está el gol o no? Si la hace bien es gol, la pelota de Guyari, pifió el hombre de Recoleta. Yo pensé que Guyari la iba a clavar por la forma en la cual se perfiló al segundo palo al ángulo, más o menos, porque ese movimiento hizo y cuando le llegó la pelota dudó, al final paró, hizo que todo sea lento, se acomodó la defensa del Luqueño y se quedó sin chance. Yo creo que si se aventuraba Guyari por lo menos iba a tener la posibilidad de buscar la portería. A ver, Luqueño responde, remate el arco de Seba Quintana, pelota rebote, avanza Recoleta al medio. Volviendo de la cantidad de partidos en primera, haciendo un cálculo rápido, Patito en total jugó 736 partidos, pero en primera de nuestro fútbol 569, Cabral jugó 603 partidos en nuestra primera liga. Entonces Cabral es más. Cabral. Sí. Bueno, muy bien, Cabral entonces, el partido 0-0. Bema y Flores con ustedes, los 365 desde la mañana, 24 horas, Marcel López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En Edson Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Son Seguros siempre te acompaña. ¿Quién es el tercero? Porque si miramos, es una tarea bastante difícil. ¿Sabes quién es? Cabral es el 1, que ya no está en primera. Aquino se retiró del fútbol, Sergio Aquino. ¿Quién es el tercero? Porque así como todos quieren igualar a Sasá, que sigue siendo color histórico el fútbol paraguayo, la pregunta es, ¿quién va a superar a Cabral? Esa es la pregunta que yo por lo menos me hago. El bar chequeando y sí, confirmado. El triple de Pixey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Pixey, especialistas en tecnología. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación. Siga igual y levantando paredes en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. ¿Qué pasa, Víctor? Sí,
buen ejercicio mental incluso para pensar quién podría ser candidato a ese tercer lugar. Yo estaba pensando, tiene que ser uno que evidentemente jugó hasta los 38, 39, 40, pero el tema es que los que llegaron a esa edad es porque fueron mucho tiempo al exterior y después regresaron para retirarse aquí. Fíjate. No hay uno con tantas temporadas seguidas como Cabral, como Sergio aquí. Fíjate, Roque, cuánto tiene sin tener Darío y Tacuara. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica. Hoy va. El partido sigue 0-0. Seguro, Chaco. Eso voy. ¿Cuánto tiene Tacuara? Tacuara 43. 40 y 41. No, Tacuara 41 42. Bueno, pero sigue jugando al fútbol. Pero aquí la diferencia, Diego, es que hablamos de dos jugadores que estuvieron 10 años en Europa. Claro. Son 10 años menos de partido en el fútbol paraguayo. Por eso no van a llegar ni a 500 ni a 600 probablemente. Entonces el tercero, sacamos como lógica el tercero que le puede... casi no hay, o sea, no tenemos un jugador que esté en la tercera posición, eso es correcto. Si estamos puntualizando a Roque, que tiene 43, que jugó en Europa, Tacuara, tiene 41, jugó en Europa, creo que no hay un jugador que pueda, y no es una mala pregunta, es una excelente pregunta. Y así pensando rápido, uno que sigue vigente y que tiene muchas temporadas en primera, Camacho, puede ser. Porque Camacho tuvo 2-3 salidas al exterior, pero cortas. Con mucho limpia, Guaraní, en Libertad, podría ser, pero igual no creo que llegue a 500. Es muy difícil. En San Justo y Arroz, perfiles ángulos, flexibles y más, accesos únicas y perfectos, socorro y envío, 098-3309-813. Redes San Justo y Arroz. Compra cortes de edición limitada al Roja Short de Pili, participa por un biciclo lleno de productos y más. Short TV, sponsor oficial de la Roja. De a poquito termina el primer tiempo. Sector de materiales en Terrosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas sus grandes estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana prosigue la fecha con General Olimpia en la 4 de Fondo Cerro Trinidense, 18:30. Forma personal, elegí la conexión total. Personal Flow. El fútbol de Brasil igual a Cruzeiro e Inter de Porto Alegre. En Cruzeiro en el banco de suplentes Mateo Gamarra. En Inter en el banco de suplentes Alan Benítez y Oscar Romero. ¿Cómo está el clásico rosarino, Darío? En el clásico rosarino persiste la igualdad. Ahora sí abrió el marcador el equipo de Rosario Central. Ángel Di María. El primero le gana 1-0 Rosario. Estuve viendo la de Di María. Pasaron 19 años, atención a esto, para que vuelva a jugar un clásico rosarino. Bastante tiempo, luego de 19 años, Di María vuelve a su querido Rosario Central. Fracura es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con la Fracura. Este mes de agosto, Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten y ofertas que te van a sorprender, porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. La pelota al fondo, San Aguilar. Tu vehículo es genial y tu compañero de cada jornada. Traerlo en Imar y maximizarlo con los mejores accesorios en Imar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota para Luqueño, tiene Walter, pisó la pelota, se mete Seba Quintana, el rebote para Walter, ataca a Luqueño, busca el primero, falta, tiro libre para Recoleta. Miles de bienes en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone móvil. En Wizard, 10 cuotas de 420.000, lleva tu curso Quizbook. Clases presenciales online. Infórmate al 0982-753-147. Aprende en inglés en Wizard Expo. Se salvó de la amarilla Walter González. Le perdonó la Romero porque no le iba a sacar la tarjeta de abrazo en el rostro en el movimiento de Walter González contra José Espínola. Después empezó a reclamar, reventó la pelota, amagó a Romero con sacar la amarilla y al final se frenó otra vez. Fue una charla como para tratar de convencerlo de que no repita esa acción. Solo que quedó expuesto un poquito la Romero porque ya tenía la mano en el bolsillo y sobre hora se arrepintió. Muy bien, pelota a la izquierda, sale, juega Luqueño, pelota, mitad terreno. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución, Avenida Fernando de la Mora. Espérame, Juan, ataca Luqueño, Marcelo pisó, sí, Juan, completa. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqueo. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Stock anuncia 6ª edición de los imbatibles, en los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock. Stock Express y online, stock.com.py. Corner, pertenece a Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lautaro. Vamos a ver si Luqueño llega al gol. Vamos a ver cuántas pelotas paradas tuvo Luqueño.
se le da la UNASUR. ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra del Sportivo Luqueño? Tiro de esquina. El árbitro autorizó. Pelota en el aire, golpe de cabeza y otro tiro de esquina. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litro 6 de indica. 0-0. Y su seguro Chaco. Corner para Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lautaro le pega, Lautaro le va a pegar. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. A ver, Luqueño, pelota en el aire, el cabezazo. La marca de Juan. Otro tiro de esquina, Víctor. Así es, corner, la jugada preestablecida, peina en el primer palo Ángel Benítez, solo que le quedó un poco alto el esférico al que entraba en el segundo palo y al final no le dio la fuerza en el salto como para poder impulsar el balón hacia la portería. Terminó peinando de vuelta y ahí rechazó Juan Núñez al corner. Así que la última del primer tiempo la tendrá Sportivo Luqueño. Sí, señor, porque adiciona uno más el árbitro. A ver, Luqueño si resuelve. A ver, Luqueño si resuelve. A ver si llega al gol y resuelve antes que concluya el primer tiempo. Pelota, desvió Falcón. Creo que toca el arquero. ¿Qué pasó, Víctor? Fue el gol olímpico. Lautaro Comas estuvo a centímetros de que se pueda producir, porque Falcón voló, no llegó a impactar la pelota, cayó justito en el techo de la portería a centímetros del travesaño, así que se salvó Recoleta. Lo que hubiese sido un golazo para recordar por siempre si es que convertía de forma olímpica, como se dice, del tiro de esquina directo Lautaro. Muy bien, señores, terminó primer tiempo, Luqueño, Recoleta se va a hacer. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con el comentario de Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol en Velasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Podemos partir en dos este primer tiempo. Inició el partido hasta los 25, aburridísimo, nada para rescatar los dos protagonistas. Y a partir de los 25 se encendió. Y justo, qué pena que termine el primer tiempo en el mejor momento del partido, porque empezó a atacar Recoleta, empezó a atacar Sportivo Luqueño y ahora se van al descanso. Justamente nosotros esperamos que empiece el segundo tiempo con la misma energía que terminaron estos primeros 45 minutos. Y aquí debo decir que en el balance general yo esperaba más de Sportivo Luqueño. Y me baso simplemente en lo siguiente, que obligado, entre comillas, a ganar, si vamos a la numérica de la tabla del Luqueño, que es el que tiene las intenciones de acercarse a Cerro Porteño, de pelear por el título. Siempre está la duda también de si le da o no el número con la por Julio César Cáceres para pelear de igual a igual, mano a mano por el cetro. Pero bueno, esta clase de partidos donde en teoría en los papeles previos hay diferencia contra el rival, debería marcarla y ganar. Encima Recoleta, que viene con las dudas de los últimos resultados, le está costando un par de a 3. La vez pasada empató 0-0 ante General Caballero de Mallorquín, viene de derrotas seguidas, un empate ante Libertad en el medio que sirvió para permanecer en el cargo Jorge González, pero claramente Recoleta es Sportivo Luqueño. Dentro de todo hizo un partido correcto, el conjunto canario, que hoy está vestido de Olimpia, la camiseta blanqueada que utiliza el Club Olimpia generalmente, entonces hoy Recoleta está vestido de esa manera. Partido desde el punto de vista de que no sufrió llegadas permanentes de Sportivo Luqueño y explotó varias veces la velocidad, porque esa es la virtud principal de Recoleta. Es un equipo que a veces tiene mucha circulación, principalmente en el apertura, no acostumbra a eso, pero en esta clausura cambió un poquito más su formato y es un equipo más de velocidad, más de transición rápida, de pases largos, de ganar resultados, y eso aprovechó hoy con Brian Ferreira, con Luis Báez, con Yari, con mayor timidez con los otros. Me parece que ahí está el punto en el cual Recoleta no está pudiendo ser regular en todos los puestos, porque hay mucha diferencia con los jugadores de primera ya consolidados con respecto al 18, y me parece que no hay muchos secretos si decimos que Yari es candidatazo a cambio en el entretiempo del partido. Pero con todo eso pudo ser peligroso, porque ganó más de 2 veces fácilmente Brian Ferreira al costado, Sandoval por potencia casi mano a mano con Alfredo Aguilar en un par de ocasiones
posesión en los Báez. O sea, Luqueño es el que tiene mayor dominio de la posesión de la pelota, pero esa sensación de peligro Recoleta la mantiene prácticamente a partir de los 25 en adelante. Insisto, y vuelvo al principio de este comentario de entretiempo, del primer movimiento de balón hasta los 25 no pasó nada, no hay nada para resaltar o rescatar. En esos 20 minutos finales es donde vimos lo mejor de los protagonistas y lo más cercano a poder evitar un gol, porque Recoleta tuvo una de Alejandro Silva estando en el piso que pasó a 1 metro más o menos de la portería, tuvo una en la cual Sandoval justito se resbaló, pierde la vertical en el punto decisivo cuando quiere dar un pase mano a mano con Alfredo Aguilar a su compañero Brian Ferreira, y era gol seguro si se completaba ese pase, porque el Luqueño tuvo una de Sebastián Quintana en ese momento, otro golpe de cabeza de Alexis Villalba, que es cierto, fue directamente a la punta de Gonzalo Falcón al medio de la portería, pero por lo menos fueron jugadas que anotamos de lo que fue el primer tiempo del partido, esperando obviamente que mejoren, que tengan más sostenido en el segundo tiempo, pero lo del cierre nos esperanzó a que si vuelven con esa misma convicción, con esa misma determinación los protagonistas tanto de Luqueño como Recoleta, no tengo ninguna duda que este partido se va a abrir y no vamos a tener un 0-0 para el olvido en la ciudad de Itagua. Mirando así rápidamente que tenemos como posibilidad de cambio, Luqueño juega con 2 puntas definidos, así que seguramente si no convierte el primero va a ser una tentación para Julio César Cáceres meterlo a Federico Santander. Ojo que sabemos que Santander no está bien, le está cumpliendo ya hace un par de años su carrera, pero Santander tiene otro peso específico cuando juega en el ataque, con que 20-25 minutos que haga ese trabajo ya va a ser para que pueda llegar a ganar este partido. Y después tiene a Sergio Díaz en la banca, Sergio Díaz la explosión, el movimiento, encarar, tirarse a los lados, todo lo que hay que entender que probablemente no va a ser que Sergio Díaz inicie el campeonato porque viene de una lesión muscular en el medio y a todo jugador a veces le cuesta retornar a su óptimo nivel después de este tipo de lesiones. El Luqueño, no que de costumbre, apareció mucho menos Jonathan Ramos, así que yo creo que si entra Sergio Díaz podría ser una opción la salida de Jonathan Ramos. Después, en general, en el fondo ha cumplido con un trabajo aceptable, salvo esas situaciones donde se nota mucho la diferencia de velocidad. Por ejemplo, Ferreira cuando lo encaraba mano a mano Maldonado, la potencia de Sandoval metiéndose en el equipo más de algún problema, pero en situaciones donde Recoleta intentó centrar o intentó jugar largo en el fondo, donde está un pase en la mitad de la cancha de Alejandro Silva, hasta aquí se han mostrado firmes tanto Alexis Villalba como Lucas Monzón, así que no hay nada que objetar con la tarea del fondo del Sportivo Luqueño. En Recoleta, Yari creo que tiene poca vida en el partido, ahí podría ser opción Lucas González y tirarlo por el costado a Wilfrido Báez y pasar a jugar 4-4-2 con 2 puntas potentes, grandes, que ya en varios partidos han compartido tramos de encuentro. Muy poco en realidad Recoleta jugó de entrada con los 2 grandes referenciales arriba, pero sí en momentos del segundo tiempo, incluso recuerdo cambios en el entretiempo donde Jorge González modificaba la estructura y ponía a Lucas y a Hugo jugando de delantero, así que en algún momento podría llegar a ser opción para el técnico de Recoleta. Después tiene Hernán Pérez, pero el Hernán Pérez de hoy no es el mismo de antes, que era explosivo y que te marcaba diferencia por los costados. Él incluso está jugando más de media punta últimamente, más recurriendo a la experiencia, a saber posicionar el cuerpo, saber intuir la jugada. Muchas veces así generó o asistencias o incluso convirtió algún gol Hernán Pérez con la camiseta de Recoleta. No le pidamos que encare 1 contra 1 por fuera, que gane velocidad, no es más el Hernán Pérez de 10 años atrás, cuando todas esas virtudes incluso lo llevaron a la selección nacional y varios años jugando en el fútbol europeo. Sí, obviamente, sí, desde el rótulo, desde la experiencia, tiene mucho por aportar Hernán Pérez y seguramente si esto sigue 0-0, en algún momento va a ingresar en el equipo de Recoleta. La Romero, el árbitro, con un buen partido, donde hubo pierna fuerte permanente, tuvo 12 seguidos, no hay tarjetas amarillas. Y en la de Walter González decía yo, quedó expuesto la Romero porque iba a sacar la tarjeta y después retrocedió. Y hasta diría yo al final, reflexionando con lo
parece bien lo de Blas Romero porque en realidad es una protesta hasta casi normal, como para cargarlo con una amarilla al jugador del Luqueño. Sí debe mantener la coherencia con su decisión, pero no Walter González. En la próxima, si hay un jugador de Recoleta que enojado por una sanción revienta la pelota a un costado, debería pasar lo mismo, solamente echar la correctiva y no tarjeta amarilla, pero eso vamos a ver en el segundo tiempo, que a veces pasa y varias veces. En el segundo tiempo la tarjeta sale fácil. Si en la primera parte no hubo nada, ahora probablemente esto, en cada falta en mitad de cancha, en cada situación que pueda implicar algún eventual peligro hacia el otro arco, yo creo que va a salir más fácil la tarjeta en este segundo tiempo del partido. Así entonces los protagonistas en vestuario, seguramente tratando de corregir ideas, refrescar un poco las piernas de cara al segundo tiempo y esperar que el segundo tiempo sea similar a los 25 del primero en adelante, porque o si no, si es que se repite mucho la dinámica de arranque de partido, entonces estamos en serio peligro de ver un 0-0, no deje absolutamente nada en la ciudad de Itagua. Tenemos a Rodrigo Rojas, vamos a escuchar entonces a Rodrigo Rojas. Hablaba el día de hoy el jugador de Atlético Tembetaré, el empate 1-1 entre Nacional y Tembetaré. Lo escuchamos, Rodrigo Rojas, capitán de Rojo y Verde, y luego ya retornamos para lo que será el segundo tiempo. En la ciudad del Ñandutí van empatando el Luqueño y Recoleta. Rodrigo Rojas de Tembetaré. El empate de Nacional, Rodrigo, contar. Sí, fue un partido y estaba muy grabado, era una bastante clara de juego para ambos equipos, y ellos ya no pudieron terminar el primer tiempo, un error como ahí, la salida. Bueno, después de eso se quedaron mucho menos y tratamos de buscar eso, no nos favor, hicimos varias chances para empatar y al final por suerte rescatamos ahora el empate, que es más típico que otra cosa por una situación lógica que hasta y bueno, estamos en esa situación donde el hecho de haber contado una cancha de ronda, de llegar a un partido sumando, hay muchos chicos ahí en el plantel y la partida muchísimo, realmente de otra manera afectaba mucho ya en el día a día, pero también digamos lo que se puede, que se trata de competir, se trata de dejar cada partido para tratar de salir un poco de esa zona tan difícil. Rodrigo, cambia un poco para ustedes cuando juegan con dos puntas, sienten que son más agresivos, porque ayer cuando entra Steven Pérez acompañando a Charpentier, obviamente estaban 11 contra 10, pero se vio la mejor versión de Tembetario, o es más bien analizable de acuerdo al contexto de los partidos, ¿te parece? Y realmente el contexto de los partidos es normalmente hacer cuando tenés más es evidente que ayuda mucho más la verdad para esta función. Nos pasa mucho con nosotros y nos pasa este partido de esta semana a veces no hacen donde también cuando por ahí no pasa nada para que se repartir como ayer en el primer tiempo no hacen al entrenamiento con la sensación de que se puede hacer más. Sí que el tema de que ayer en el tiempo la presentación del sistema de nombre ayuda mucho al desarrollo del juego también nacional de tratar de ser más eficaces, más directos. Nosotros confiamos en el hombre más, tratamos de aprovechar eso y no dividir tanto porque ellos se pegaban bien y esperaban en los espacios que dejábamos cuando lograban recuperar la pelota. Rodrigo, ayer te tocó de entrada por lo menos hacer dupla con Mercado, con el juvenil. Ahí te pregunto, ¿cuesta un poquito más? ¿Sí? Porque es prácticamente marcarle el camino al chico que está haciendo su primer paso, a veces limita el tema de que hay que sumar con el reglamento sub-18 y más aún con la situación que ustedes tienen, debe ser un poco más complicado.
llevamos adelante mucho rodaje, mucho punto a los jugadores jóvenes. Esto tiene un riesgo en el sentido de ponerlo a punto y por la exigencia de los es evidente que se van a poner goles, pero digo, no es, digamos, tan dramático porque alguien ya que viene de arriba y uno tiene que aceptar eso y tratar de convertir, y en este caso, digamos, de lo personal, hay que tratar de llorar a más chicos porque dependemos de eso, porque digamos, con el 70-80% del equipo ayer creo que yo y los defensas, digamos, de los pequeños eran los chicos, y uno tiene que adaptarse a eso, tratar de ayudar, que con la apertura que ellos tienen, que deberían de tener. Y como te digo, es algo que es una etapa ya que en lo personal trato de ayudar dentro de lo que puedo, y pasó a lo largo de toda la fecha, prácticamente me ha tocado jugar con muchos chicos al lado, también con gente de tendencia, y con todo uno que se trata de hacer lo más rápido posible, con muchos chicos que por ejemplo que uno tenga que adaptarse a las circunstancias. Gracias como siempre por el tiempo, Rodrigo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, ya estaremos confirmando el cambio. Autoriza el juez y arranca el segundo tiempo, Luqueño Recoleta. Monumental. Relata Diego Iván. Estamos con información. Informa personal y la conexión total. Personal Flow. Víctor. Cambio en Deportivo Luqueño, ingresa camiseta 10, Sergio Díaz, quedó en vestuario Jonathan Ramos. Muy bien, correcto, Recoleta sin cambio, Víctor. Recoleta sin cambios. Muy bien, contigo, Juan. Y lo mejor para tu moto, auto, cambio, tractor, Pistoni de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Equifácil, el poder de los paraguayos. La pelota sobre punta zurda, sale Maldonado, juega sector izquierdo, avanza por tiempo pequeño Maldonado, juega, está dejando esa pelota para Seba Quintana, dejó para Colmán, Goma, cayó el Chico Díaz, rebaló Chico Díaz, Víctor. Así es, la primera situación que tuvo, pisó la pelota y cayó Sergio Díaz, y en la siguiente lo toca al paso Wilfrido Báez, quedó sentido Díaz. Me parece extraño, yo pensé que Sergio iba a jugar abierto a la derecha, pero al final pasa Marcelo Pérez, jugar abierto, y Sergio Díaz de media punta detrás de Walter González, y por este contacto que describíamos de Wilfrido Báez es amonestado. Te dije, Diego, un minuto ya sale la primera tarjeta amarilla. Aquí es más fácil, aunque no hay nada que discutir, lo pisó de lleno Wilfrido Báez a Sergio Díaz, pero vas a ver que por lo menos 3-4 este segundo. Sí, señor, tiro libre para Luqueño. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo tengo gramos de cemento de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Haz tu test drive en una Sanya KGM y participas automáticamente para ganar un activo ni 0 kilómetros. Automotors en el camino confortable. Muy bien, ahí está dialogando Jorge González con Alejandro Silva con 6 Espínola. Tiro libre para Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de San Izarra, precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos, griferías y mucho más. Escríbenos al 0986114-869. San Izarra, proyectando juntos. De a poquito se recupera Sergio el Chico Díaz. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene Benito Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con General Contenido Limpiana 4 de fondo para Cerro Porteño, Trinidense 18-30. TV Tokio 85 pulgadas, 20% operante como tu viento. Fortinet que te alegra la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Un saludo para todos los que están en sintonía, más de 6.000 personas conectadas a XD Monumental. Impresionante la audiencia, pelota para arriba, sale el hombre de Recoleta. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedido préstamo con mínimos requisitos, info al 021-230
377012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Claro, queda mucho, Víctor, pero este empate no le favorece a Luqueño. No. Luqueño va a quedar frenado. Compara un poco con lo que vimos ayer en Nacional Tembetarú. A Nacional no le sirvió de nada el empate, más para la moral de Tembetarú. Y aquí sería prácticamente igual porque a Recoleta no le cambia nada sumar de a uno, pero sí para la autoestima probablemente sirva no perder hoy ante Sportivo Luqueño. La pelota larga para el fondo, vamos a ver, tienen esa zona. Maldonado dejó correr, que dijo el juez, se desvió, finalmente el hombre es Alexis Villalba, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, estamos llegando a minuto 3:45, cerca de minuto 4, el partido sigue 0-0. Desde el niño y con Shell carga mi Power Nap Audio desde 250.000 más 45.000 y llevas 2 octitos versión regular o más 95.000 y llevas en los octitos versión Bluetooth. Muy bien, le va a pegar esa pelota Alejandro Silva. Va a ubicar a Alejandro Silva. Le repito ahora, vamos a ver si llega el gol en Canario. Vamos a ver si llega Recoleta, ubica y le pega Alejandro. Combo Rally Pechugón, combo campeón guaraní, veloz, piloto, copiloto, disponibles en Gran Asunción, en salones de venta Pechugón, Encarnación, salón de ventas La Pradera y distribuidoras JP. La pelota larga al centro, no pasó nada, pelota a la izquierda, corre Espino, la viene bajando sobre punta, sobre el peligro, avanza Recoleta, remata al arco, el rebote que el arquero. Insiste Espino, la va, se desvió. Llegó Recoleta, tiro de esquina, Víctor. Intentó desde una posición difícil el hombre de Recoleta, bote en el césped y Alfredo Aguilar la quitó para un costado. Fue José Espínola el del primer remate, fue Ferreira en realidad el primer remate y en el rebote sí le agarró José Espínola y en el camino interceptó a Alberto Espínola, la mandó al córner. Así que buen arranque desde la unidad en posiciones ofensivas. Recoleta que empezó mejor este segundo tiempo. Es córner, pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al segundo tiro, Alejandro Silva, pelota dentro del aire, golpe de cabeza, marca como pelota, mitad de terreno. Camiones, Pickup JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores. Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Mañana prosigue la intermedia Guainilla, Resistencia desde la mañana, mismo horario Independiente Santaní. Con Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos en una etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litros certifica. Llegó Iván. Seguro, Pero es falta a favor de Recoleta. Alberto comete falta, Víctor. Así es, falta de Alberto Espínola contra Sebastián Vargas. Llegó para quitarle al costado del hombre de Recoleta y ahí lo llevó puesto Alberto Espínola, por eso se sanciona más o menos al lado del banderín del córner. Será que para mí. Muy bien, 2 de mayo, veneno termina 1-1. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Club. En Argentina el clásico rosarino terminó con victoria de Rosario Central por 1-0 sobre Newell's. En Newell's titulares Juan Espínola, Carlos González ingresó cerca del final. Saúl Salcedo completó el partido para Rosario Central. Agustín Sánchez no tuvo minutos en su equipo. No sé qué los colegas le dicen a González, Coco Liso. Coco Liso, sí. Desde México tiene esa... Exactamente, sí, señor. Pelota al fondo sale el canario. La familia de multivitamínicos más completa, recuperar las mujeres en la Overgainer, activa tu energía extra con recuperar calidad panza. Disfruta la Ectolanda, disfruta el yogur favorito de todos, la Ectolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Ahora, ¿por qué le dicen Coco Liso? Pelado. Por eso no. Claro, y el parecido al sobrino de Popeye. Miramos. Qué buen detalle. La pelota para Recoleta. ¿Qué pasó en esta acción, Vic? Y justito punteó Alexis Villalba porque ya Brian Ferreira, con el control que hacía, intentaba perfilarse para rematar de zurda. Justito le pellizca la pelota a Alexis Villalba, la manda al córner. Insisto, mejor Recoleta, 7 minutos del segundo tiempo. Hasta aquí está marcando las pautas del segundo tiempo. Muy bien, córner, pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota, le va a pegar a Alejandro Silva, tiro libre. El árbitro va a conocer, llega al gol o no. A ver si llega al gol, pelota en el aire, el rechazo, golpe de cabeza. No pudo Lautaro. Insiste Benítez, pelota a la izquierda. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de las GAN. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Plumbing Sistema Prepago. Venta Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Plumbing. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El chico
Tucumán logró, Víctor. A centímetros del gol Sportivo Luqueño. Buena conducción de Walter González. Soltó la pelota justo a tiempo. Ingresando al área Sergio Díaz. Despegado su marcador. Tuvo tiempo, espacio para rematar. Cerquita del palo. Estuvo arañando el primer gol del Sportivo Luqueño. Tiro de portería para el Canario. TV Toque de 85 pulgadas, 20% off, grande con motor lindo. Fortinet que te negra la calle con más premios internacionales. Yamira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yamira Caricia. 2 de mayo, mañana terminó 1-1. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush, uno de los viajes al Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. El árbitro grita falta, señoras y señores. Va a observar al árbitro Blas Romero. Cae el hombre del Sportivo Luqueño. Tiro libre, punta derecha. Ven a divertirte en el Casino Club del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurar. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. ¡Vamos! Cerquita del minuto 10. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 tendrás un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli. Legítimo, original, auténtico. Energigas llega a tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Solución rápida y confiable. Energigas. Estamos en fútbol. Estamos por la 80. El partido sigue siendo así. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias áreas difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. Con este empate suma 17 el Luqueño. ¿Cuántos puntos suma Recoleta si esto se mantiene así, Darío? Con este resultado Recoleta llega a 9 puntos, se mantiene octavo. Correcto, muy bien. Marcamos el tiempo. Dale, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Vitro Checo, precio calidad de litro aceite indica. Llegó Iván. El partido está en Itagüí 0-0. Seguro Checo. ¿Qué pasó, Víctor? Cayó solito Alejandro Silva, creo que pisó mal, se dobló un poquito el tobillo, por eso pidió rápidamente la asistencia. Ahora Walter González, su ex compañero de Olimpia, lo ayuda a levantarse. Por suerte, no pasó a mayores esta situación con Alejandro. Muy bien, corresponde salida para Recoleta. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa en laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH en las mitades más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Excelente campaña de Héctor Maneco con Rubio Ñu. Está puntero sólido arriba en la intermedia. Rubio Ñu. Para las instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con un respaldo de garantía de Electropanex, sea 40 años generando soluciones con energía. Si sos 8 de Comes y Barros, solicita tu crédito a consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comes y Barros, tu mejor opción. 24, fecha 24. A partir de ahora, ¿cuántas fechas quedan para el final de la intermedia, Darío? Quedan 6 fechas. Son 6 por 3, 18 puntos. Sí, señor, 18 puntos en disputa. ¿Cuántos puntos tiene Rubio Ñu, Darío? Rubio Ñu ahora mismo tiene 42. 47. Sí. 42 tiene 12 de junio. 5 puntos le saca. 5 puntos de junio. Sí, señor, para mí no corre la protesta dentro de la nación. No. No corre. Se mantiene así como estamos. Sí, señor, pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unicel, encontré la zona de recarga del Tinus Nissan y Itagüí. Disfruta del verdadero modo del sabor. Para saber, escribirnos al 099-486-7000. Pizza, calidad desde su origen. Bueno, el próximo lunes, por ejemplo, Canal B junta 44. Realmente es un partidazo. Digo esto porque se frenó el 12. El equipo chequeño sí gana. Rubio Ñu, de hecho, ganó Rubio Ñu. Víctor, se viene Capiatá San Lorenzo. Partidazo. Venga, Víctor. Ya San Lorenzo 3 semanas atrás no lo teníamos en los planes, comenzó a agarrar racha y ahora está ante la magnífica ocasión de ponerse en la lucha como uno de los candidatos y es que San Lorenzo le gana. Sí, señor, la pelota para Aguilar y le pegó el arquero Aguilar. ¿Qué pasó, Víctor? Le agarró por tira Aguilar y fue bueno el movimiento porque la pelota le pasó de largo y hace un giro repentino y remata con derecha. Solo que el balón se impulsó de manera débil y le dio tiempo de reaccionar Alfredo Aguilar. Sigue, por más que tuvimos en el medio la jugada de Sergio Díaz, únicamente sigue siendo Recoleta el que hasta aquí tiene las mejores chances en este segundo tiempo. No me gusta que Marcelo Pérez
10. Avanza siempre con Quinto Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Estamos llegando al minuto 14. Rosana App, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosana App, la nueva tienda online de Casa Rosana. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. En la fecha 10, ¿contra quién va Luqueño? ¿Contra quién va Recoleta? ¿Tenés los equipos, Darío? Sí, señor, en la próxima fecha Sportivo Luqueño va a tener que visitar a Olimpia. Por ahora no se sabe si en Ciudad del Este o en Capiatá. Y Recoleta va a recibir el Ricardo Gregor a 2 de mayo. Muy bien, pero también usar el canal. En Rumbos, estamos para cuidarte y cerrar tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, sesiones seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad sin cultura. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos en la etapa. Vitro Chaco, precio calidad del intrusente indica Diego Iván. Sigo, Seguro Chaco. Viene buscando esa pelota, no puede tiempo que no está corriendo el chico. La pelota para el chico Díaz, tiene Sergio Domina, el chico salió en falta, tiro libre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4000 Uninorte. Número 1 en calidad sin cultura. ¿Qué pasó con el chico? Falta contra Sergio Díaz, pero tampoco para tanto, para que reclame enloquecido la tarjeta amarilla. Me pareció una acción normal de juego, lo baja Alejandro Silva hasta ahí. Falta y a seguir. Muy bien, la pelota del hombre luqueño, no pasó nada, remate, largo, fuera, tiro de portería. Nuevo auto, nuevas ventas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop crece desde la raíz. Agosto, liquidez de Bristol. Miles de productos con descuentos increíbles. Xiaomi Redmi Note 18 cuotas de 169.000 y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. González con el 33 Benezar en Recoleta. Invierno y en el Ahorrazo encuentras todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, entrenadores y mucho más. Redes arroba el Ahorrazo Supermayorista y entera de todas las novedades. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 717 puntos y la web. El Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Atención al público. Si no gana Luqueño, va a sumar 17. Cerro juega mañana, Cerro tiene 20. Si Cerro le gana, Trinidense, va a sumar 23 y va a sacar mucha más ventaja, claro. A la pena del próximo lunes entre Libertad y Guaraní, que Guaraní tiene 16. Si le gana, ese va a ser un partido. Digo esto, cerrando el concepto virtual, si no gana Luqueño, Cerro gana mañana y se aleja, se escapa Cerro. Cerro es el que, sí, Cerro es el que ayer de reojo miró y celebró un poquito el gol de Tembetarel, el que está atento a este partido y le cae bastante bien este 0-0. Obviamente tiene que hacer lo suyo y un detalle, hay que ver cómo asimila el golpe de haber quedado fuera en Copa Libertadores y es mi duda con Cerro. ¿Es favorito ante Trinidense? Sí, es favorito, pero habrá que ver cómo influye lo mental mañana para esta presentación posterior a la reciente eliminación en Libertadores. Estamos con información. Forma personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por ingresa Sandoval, ¿qué digo? González se fue, Guñari, buen partido hizo Guñari, Víctor. Cumplió el juvenil sub-18, creo que con estos minutos también sirve para la sumatoria de sub-18. Entonces sale Guñari, entra Aldo González. Ahora tendrá otra característica como para encarar por fuera Recoleta con Aldo González. El partido está 0-0. Con estos resultados también Guaraní tiene la responsabilidad de que en caso de no ganar a Libertad, allí sí le dejaría bastante ventaja a Cerro Porteño en la cima si gana mañana, porque Guaraní tiene 16. Por eso decía Darío, el próximo es un partidazo entre Guaraní. De hecho, Guaraní visita Libertad y Libertad, que hizo un partido muy bueno frente a River. Dicho sea de paso, la Libertad, pero va a terminar siendo un partidazo el próximo. Sí. Libertad, ¿cuánto de Cerro está? ¿A 8? Está por ahora 8. A 8, bueno. Otra situación a considerar es Libertad le gana mañana a Guaraní. La próxima, el lunes. La próxima Libertad pueda conocer. Ahí te miramos. Entonces, ahí podría darse otra vuelta de posibilidad para otro equipo. Que hacemos la referencia al Pecho Nacional Guaraní. Pero si Libertad gana, Libertad, el próximo domingo bastante la gran chance de recortarle directamente a Cerro Porteño. Y hay otra cuestión acá. Mañana todos van a estar para Trinidense. Toditos van a apoyar
0. Te veo que el 85 pulgadas, 20% más grande con motor y todo. Fortinet etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Viene con el otro. Sí, Darío. Juancito. Embutidos Fram, chorizo con queso, por relleno, pato frito, la línea gourmet libre del mundo. Disfruta con Fram, el soporte de la felicidad de alentar la selección. En Villetas, una residencial salida rutas importantes. Contacta al 021 443 600, la ordenadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sí, porque me pide Darío un poquito ingresar a una pelota al costado. Será tiro de portería, Darío. Hoy terminaron los Juegos Panamericanos Junior A Sub-20 Paraguay terminó sumando en total 23 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 14 medallas de bronce. El podio del medallero quedó con Colombia tercero, 115 medallas, 48 de oro, 27 de plata y 40 de bronce. Estados Unidos segundo con 142, 54 de oro, 43 de plata y 45 de bronce. Y el primer lugar para Brasil, 175 medallas, 70 de oro, 50 de plata, 55 de oro. ¿Y Paraguay qué puesto quedó? Paraguay quedó Entre en todos. el puesto número 14. Acá pasó el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos de la segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros en crítica. Señoras y señores, el partido está 0-0. Seguro Chaco. Habrá un gol, ¿no te parece, Víctor? Tendremos un golcito, ¿no, Víctor? ¿Qué decir? Ojalá, no me quiero ir a casa con un 0-0, pero algo más tienen que hacer los protagonistas. Así como estamos en este momento, parece que nos vamos derechito al 0-0. Confío que en Recoleta con el ingreso de Aldo González va a tener más profundidad por fuera y confío que Sergio Díaz comience a encenderse. Insisto, no me gusta Marcelo Pérez cuando por fuera, creo que Julio en algún momento va a cambiar esa cuestión, pero la esperanza para el pequeño está en los pies de Sergio Díaz y la magia que puede aportar encarando permanentemente. Vamos a tener fe, no quiero irme con un 0-0 de La pelota al medio avanza Alejandro Silva para Recoleta. Billetes en la residencia salida de rutas importantes. Contactado 021 443 600, la ordenadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rugby, comprando 4 cubiertas Cubo, 20% de descuento con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Mañana no sigue la fecha General Olimpia, 4 de la tarde. Posgrados, mega becas del 50% en matrícula y cuotas de doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mini Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Partido de fondo para mañana, Cerro Trinitense, 18:30 en la olla. En el Sol Seguro, solicitado por SEC, seguro 021 236 3000, ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. El próximo lunes se cierra la fecha 9, Libertad, Guaraní en la Huerta, 18:30. Bilbao chequeando y sí, confirmado el timbre de diseño es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Diseño, especialistas en tecnología. Olvídate de los pedales oxidados, aplica como perdido y dejarlos como nuevo. Asesórate al 021 o 2896000, tu casa con Zika, queda bien. Se va el método, Víctor. Sí, mala noticia para el pequeño porque es una lesión muscular, justo que estaba rindiendo alto Alberto Espínola, ahora en cambio y probablemente sea baja por un par de semanas con la forma en la cual se va retirando. Se viene Santiago Ocampos, camiseta 22 en el Sportivo. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repetamos, ¿te parece Víctor Ocampo? 22, Santiago Campos deja la cancha lesionado el 23. Alberto Espínola, segundo cambio en Sportivo. Muy bien, 0-0 el partido. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro y ventas al 098-3300-913. Redes San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Albirroja Short de Vive y participa por un bicicular lleno de productos. Short de Vive, sponsor oficial de la Albirroja. En la intermedia, partidos para mañana, 10 de la mañana, 2 partidos. Guairina, Resistencia, Independiente, Santané. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la protección y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Minuto 24 en la etapa final de este partido. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salpate con Abracur. Este mes de agosto en Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten y ofertas que te van a sorprender. Porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. Esto es fútbol de la grande, estamos por Monumental, por Ramiro 80, 0-0 en esta. Viene enganches, anticuerpos, alarmas y mucho más. Marcas como G, Constante y otros, animar lo que la fábrica no te dio.
X de Monumental, impresionante, 0-0 el partido, Luque ante Recoleta. Y que te llenos de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT Chefport. Hoy inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado técnico 8263 al 09844444037. Unite a la generación de Master Made in Americana. Cerquita del 25. La potencia y precisión de Hilti te llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferrobar construye contigo. Esto que anuncia sexta edición de los Impatibles. Los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock Express y online stock.com.py. Con Juan Silva, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litro 6 te indica. Y hoy va. El compromiso sí. Seguro, Chaco. Esto va a terminar 0-0. Y empiezo a perder la esperanza, Diego. Estos 10 últimos minutos fueron aburridos, como describíamos en el primer tiempo. Fue un buen arranque de Recoleta, se fue quedando. Pequeño tuvo una situación con Sergio Díaz hasta ahí nomás. A partir de los 60 y ahora llegamos a los 70, en cuenta no está pasando nada. Se lesionó Alberto Espínola, ahora me parece que se contracturó un poquito con Guido Báez. Creo que difícilmente continúa en el partido porque en el salto, tras afirmar la pierna, sintió algo a la altura de la pantorrilla. Así que es poco probable que continúe en este partido. Wilfrido Báez. Muy bien, veremos qué pasa con Wilfrido. El partido será así. Todo ponerle Victoria y líquido para Radiador Verde Rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. El Fácil y el poder de los paraguayos. Prepara cambio Hernán Pérez. Prepara 2 cambios. Jorge González Pérez, uno de ellos. Casa, pensando historia con pasaporte y tiradera, cada ladrillo tejo gramo de cemento es de la mejor calidad. Con casa, construyendo historias. Hacer un test drive en una Sanyang que y participas automáticamente para ganar una Timoni 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Hasta ahora viene bien el árbitro de Héctor. Sí, hasta ahora sí no hay una complicación. Con jugadas polémicas, lleva bien el trámite del partido, coherente con sus decisiones, así que bien. Miren estos 20. Muy bien, pelota al fondo, sale Luqueño con Monzón. El comentario de Víctor Villalba en la presentación de Quinadol. Para cada dona y un Quinadol y Rilasca. Nuestra calidad en su seguridad. Clase Luctina, apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El centro de González, no pasó nada, pelota la marca, sale. El Luqueño va buscando esa pelota, Lautaro Comas, tiene Lautaro. Se mete por el freno Comas. Y ya dejando para el fondo, movió para Maldonado, le pegó, continuó el pelotazo largo arriba. Viene buscando una pelota Walter González, la marca de 6 Espínola. Juega su arquero, le pega Falcón. Invitados que a los 35 pulgadas, 20% más grande como Felindo. Por fin etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. 2 de mayo, Mediano termina 1-1. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al C277000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termocalentadores Pensa, el confort llega a todas las canillas gracias a su alta potencia y garantiza un agua caliente y sin interrupciones. Pensa, una empresa del grupo FB. Bueno, Luqueño entonces, como decía Darío, Víctor, Luqueño, Darío, Olimpia, Luqueño, no hay escenario un poco afectado. Y hasta ahora está en Ciudad del Este, pero no va a jugar Olimpia de local en Ciudad del Este. Era la habilitación de Capiatá, el estadio del Deportivo Capiatá para jugar. Si no se habilita, habrá que recurrir a otra opción. Sí, señor, es así, tiro de giro. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desvió pelota Alexis Villalba, córner, pertenece a Recoleta. El argentino ya juega en Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba. En Atlético Tucumán vuelve a la titularidad luego de la lesión Clever Ferreira. Muy bien, le pega Alejandro. La vida lo espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedido préstamo con mínimos requisitos inscribidos al 021-237-7012. Redisolución, tu crédito, tu solución. Le va a pegar Alejandro Silva, vamos a ver, le pegó. No pasó nada, la marca y otra vez tiene Alejandro. Insiste Recoleta, dobló el centro, tiro. Cabeza a la izquierda. Se mete Ferreira, levanta el trolera, no pasó nada. Y otra vez insiste Recoleta. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. No te olvides de subir tus facturas a cel.com.py y participa por viajes a México y Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP.
Sandoval. Se tragó Sandoval, tenía el gol de Recoleta, Víctor Villalba. Increíble lo que se perdió porque estaba a la altura del área chica, un rebote corto de Ángel Benítez y estaba solito, era cuestión de acertar el arco y salir a festejar. La pelota por encima del travesaño. Mejor Recoleta, si hay alguien que está haciendo méritos para ganar este tramo de partido, es el elenco visitante el día de hoy. Peño muy por debajo, realmente me sorprende por la forma en la cual venía el Peño y está por debajo. Lombarda y más todavía un partido normal. Tiene que confirmar si es que de verdad va a ser candidato en la lucha. Primero marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos en etapa. Litro Chaco, precio calidad de litro secto indica. Juego y va. 0-0. Hizo seguro Chaco. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Víctor. Cambios en Recoleta, ingresa camiseta número 30, Hernán Pérez, se retiró Guido Báez, e ingresa también camiseta 19, Héctor López. ¿Quién fue el segundo en retirarse? Wilfrido Báez y salió. Me parece que fue Brian Ferreira, pero en un rato lo vamos a dar. Muy bien, pelota a la derecha, sale Duque. Combo Rango Pechugón, combo campeón para mí. Veloz, piloto, copiloto, disponibles en gran asunción y en salones de venta Pechugón, en salón de ventas en La Pradera y en distribuidoras JP. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañar tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, redes JMC Paraguay. Saque de costado a la derecha, sector defensivo para el Deportivo Recoleta. Elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tapeta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad mamasa. Efectivamente salió Brian Ferreira, entra en López, va a jugar de volante abierto por derecha, pasa al sector izquierdo Aldo González, los dos puntas Hernán Pérez. Juan Sandoval así atacará Recoleta en estos minutos finales. Muy bien, minuto 32. Disfruta la Yolanda, disfruta el yogur favorito de todos. La Yolanda está top mind por 11 años consecutivos. Y la caja puntual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush, uno de los viajes a Río de Janeiro. Infórmate al 218-4000. Caja puntual, 40 años creciendo con vos. Ahí va a pegar Lautaro con tiro libre. A ver lo de Luqueño. Vamos a ver si llega el gol Luqueño. Lautaro le pegó. Cabezazo, rebote. No pudo. Benítez, no pudo Víctor. Y justito apareció en la cabeza de Juan Núñez porque controló con el culo a Ángel Benítez y ahí metió un frentazo Juan Núñez, porque si no, Ángel Benítez ya estaba cara a cara con Gonzalo Palmera. Minuto para Recoleta, saca de costado punta derecha. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, ¡vamos! Avanza Recoleta, punta derecha con Alejandro Silva. Supli, celebra 70 años por cada compra de 200.000 que tenés un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios en tu móvil. Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, ritmo más, las instalaciones que necesita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Mañana prosigue la fecha general Olimpia a las 4 de la tarde. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta, Unidos. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco, cobras con QR gratis, te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con Banco. Descarga la app. Partido de fútbol para mañana, 0-3, 18-30. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, teclados DPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Quién cayó al piso? Es Maldonado que cayó. Lo confirmaré en un ratito. No, Maldonado es el que está parado. Maldonado es. Ah, sí, Maldonado. Sí, falta de Aldo González contra el lateral izquierdo. Ya Maldonado. Estaba cerca de otro jugador en esta zona, pero finalmente es el lateral que se levanta. El tiro libre para el Luqueño. Si sos electricista, instalador de N15, cambios eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica XP se cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 099-702-856. SPS, medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Par. La pelota para Luqueño, Lautaro en el medio, golpe de cabeza forzado, no pasó nada con Marcelo Pérez, tiro de portería para Recoleta.
Celsius, Central España 330, San Lorenzo y filiales en La Pareja, Piedeita, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unizal. Encontré la zona de recarga del Trigo Pizza en Icapúa y disfruta del verdadero poder del sabor. Para saber, escribiros al 094-486-7000 en pizza calidad de su origen. Te repito, Víctor, para mí, Víctor Villalba, esto termina siendo 0. ¿Qué decimos, Víctor? Y ahora está difícil. Este tramo de partido de vuelta estamos en un bache, está complicado. El que sigue teniendo mejores intenciones es Recoleta. Ahora, por ejemplo, después de más de 15 minutos volvió a tocar la pelota Marcelo Pérez, el pequeño, pero en su hábitat, que tuvo que hacer la diagonal, extremo derecho para el centro en el punto final y ahí cabeceó Marcelo Pérez. Y ahora otra vez acomodándose por el costado, haciendo la raya, haciendo el esfuerzo, así es muy difícil para el recorrido que debería tener el centro delantero de Mucho tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros se indica en Orfán. Seguro Chaco. Monumental. Ocampo levantó para Portín Pequeño en pelota por elevación, golpe de cabeza de Marcelo. Se mete bien Luqueño, a ver qué hace con esa pelota. Walter está dejando con tinta, puso bien la pelota para Luqueño, se va Quintana. Otra vez pelota en medio, insiste, avanza, se mete Luqueño, juega, busca el primero. Informa personal, elegí la conexión total de Personal Flow. En el fútbol de Brasil a las 21 se enfrentan Gremio y Ceará. En Gremio anunciado como titular Fabián Balbuena, en Ceará anunciado como titular Antonio Galeano. El centro se va Quintana, el animalito, no pasó nada, avanza de cuenta, punta derecha, como sabe. Amaro Pensei, siempre puede elegir la fuerza desde 49.900 dólares, cuotas de 690 dólares, o en un test drive, todo terreno, empieza, redes arroba Volkswagen en Paraguay, ingresa a www.apunta.la, apuntar a ganar, lo cambia todo. Saque de costado, pertenece a la derecha y es para Sportivo, es para Recoleta. Con Keito tenemos servicios especiales para repuestos y mapador de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Keito y Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Muy bien, minuto 37. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador, para cada dolor y quitadores de Lascar, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido, Flavio, un sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Flaquín. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota juega suficiente, pelota al 6, sale Espino al 6, Espino la juega, pelota al medio para Pérez, toca la pelota Recoleta. TV Tokio, 205 pulgadas, 20% off, grande como talento. Por etiquetarina, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros y disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Entonces Maño Meriano terminó. Rosada App, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Le duele el chico Díaz. Pide dolor, ahí está, pide asistencia, sentido, Sergio Díaz, el Luqueño. En Rumbos, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488 Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad sin cultura. 83 minutos de partido, ahora se dio cuenta con César Cáceres que Marcelo Pérez tiene que jugar de 9. Pone en ese lugar y Sergio venía jugando a la derecha. Recién ahora hace lo mismo porque perdió casi media hora de segundo tiempo sin que Marcelo Pérez la toque y encima lo llama ahora Santander. A ver si sale Pérez o es Walter González, pero ahora sí va a empezar a jugar más acorde a la cultura deportivo con Santander. La pelota a la derecha, al centro de Ocampo, pelotazo largo, se desvió, no pasó nada, pelota sigue Marcelo Pérez, avanza Luqueño, deja correr esa pelota. Préstamo personal de Bancodo para un viaje, una refacción, a comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancodo crece desde la raíz. Benito Moto Popular en Bristol, cuota de 254.000. Financiamos tu chapa, más aceite de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Minuto 39. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas en tu facturazadas, centrodones y mucho más. Redes arroba el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Comprando y pagando con QR débito y Itaú generas cupones para participar del viaje a Punta Cana. Fines de semana doble cupón, compras, ganas y ahorras en Farma. Para mí es Pérez, sí, correcto.
decías, Víctor. Sí, porque Hernán Pérez va